irse, dejando en el café su voz. Una maleta rota y el sueño de ser algo mejor. Las calles que lo vieron caer ya no recuerdan su andar, solo el rumor del tren que lo llevó a empezar. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Las luces de la autopista le hablan más que cualquier dios. Duermen sus dudas frías en cada canción que compuso hoy. No mira nunca atrás, aunque sangre en los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. No mira nunca atrás, aunque sangre en los pies. El precio de cambiar es no saber quién ser. Y va corriendo kilómetros, lejos del miedo, lejos del sol, cargando un mundo sobre el pecho, buscando un sitio donde no duela el amor. Quizás mañana pare y entienda lo que fue, o quizás siga andando hasta olvidarse de él. Y va corriendo kilómetros, dejando atrás lo que lo rompió. Tal vez el mundo sea más ancho si se atreve a verlo con otro corazón. Con otro corazón. Con otro corazón. Cuerpos marchitos, raíces secas, sangre en la tierra, vida única. Gritan las piedras, callan los cielos, el eco muere en oscuros desvelos. Almas vegetales sin latidos, cuerpos vacíos, sueños podridos. Almas vegetales, condena viva, la muerte lenta nunca. ¿Qué onda la banda? Uf. Pero que lo parió. Ahí vamos. Bueno, esto está. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo les fue en los eventos? ¿Pasaron el domingo? ¿No pasaron? ¿Se quedaron en el camino? Cuéntenme un poquito a ver qué onda. Los afortunados que pasaron, los crack. Vamos a ver los premios mañana. Sí, ya sé. A ver acá. Hay una bocha para abrir. A ver qué onda. Sirve. Sirve. Dale, Yuki. Puro Hamilton, va. ¿Por qué no me diste un Hamilton épico? ¿Qué te costaba? Vamos. Eso. Que sigan subiendo esas cartitas hermosas.
Va queriendo. Tucu, 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 tucu. Sirve. Sirve, sirve, sí, 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 sí. Una cajita de todos. Vamos a ver. Dragoncito. Todo Gasly, loco. Gasly Hamilton. La carta común que sale la repite. Más instinto. Ah, son dos cajas, está bien, a ver. Toda repetida. Su nodita. No estuvo mal. Sirve, sí, sí. El zar suma. Y... Qué grande Hacha. Era este, che. No creo que para subir. Julgar al 20, me muero. ¿Qué tiene, Ni vale la pena. Fíjate dónde está, capo. Ah, eso tenía que ver. A ver qué onda. A ver qué onda. Acá. Mm, mm, mm. 1800 victorias. ¡Wow! Pensé que cuando empecé a transmitir no llegaba ni a 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, faltan 6. Interesante. Bueno. A ver, la Cepito Junior. 109. Ahora Cepito Junior. Y le falta un poquitito. 10, 15 carreras para la cajita legendaria. Así, 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 así. 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 Predestinets. Qué nombrecito. Sigamos, sigamos. Bueno, debe estar todo el mundo. Full evento. A todo trapo. Parece bien. El que pudo clasificar, que le aproveche. Y el que no, ahí va. Norris y Garly tiene. No está mal.
Dale, Leclerc. Capo. Ahí va. Dale, George. Vamos esperando a Leclerc. Dale, amigo. Bueno. Dale, amiguito Leclerc, Interesante, te diré. Ahí entró la Ferrari. Ahí va a entrar el compa. Y allá nos fuimos. Así, así. A ver si nos acercamos a este capo. Vamos Leclerc, vamos Leclerc. Bueno, no le pudimos hacer el undercut a la Ferrari, pero ahí recuperamos lo que era nuestro. Cerquita de Russell para cuando entre. A ver, creo que tiene que entrar ahora. No, esto no, en la sexta va a entrar. Tenemos que estar ahí agazapados para dar el golpe. Bueno. Este es el momento en el que va a entrar a boxes. Este capo. Pasa que va el neumático duro. Mucho no le colabora. Dale, Russell, dale, dale, dale.
Eh, ¿Qué onda con el Edgar? ¿Qué se cuenta? Uh, ya me tiraron para atrás. Dale. Vamos, querido Edgar. Vamos a mostrar un poco de magia, pa. Vamos a mostrar cómo se entra en el pit stop. Dale. Dale, dale. ¿Cómo andas, Andrés? Buenas tardes, mi amigo. ¿Todo en orden? ¿Jugaste el evento, Andrés? A ver. Ponelo. A ver. Vamos a hacer de cuenta. Claro, tengo que tener preparado eso. Juegos de charla. Acá ya está el amigo Sergio Sena. Dale, capo. Ah, no puede hablar. Hola, Cepito, ¿qué tal? ¿Todo bien, ¿Todo bien, Sergio? Todo bien, amigo, todo bien. ¿Cómo va esa pisteada con Sergio, pa? ¿Termina en buena posición? Si todo va bien, debo terminar en top 10. Bien, bien. Va queriendo, va queriendo. Sí, pero una cosa que... qué cagada, Andrés, Pero bueno, ya se va a mejorar para la próxima semana. En el evento de Russell. Bueno, cuando quiera, Sergio, mandale. Mandale mecha, pa. Espera que vamos a ponerlo así. Nada más voy a buscar mis manos libres para poder andar ahí platicando. Dale, dale. Espera que ahora lo vamos a hacer de otra manera. Mientras tanto, pues ya estoy entrando al juego y para compartir. Sí, 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 ahí se ve. Ahí se está viendo, capo. Flama se ve. Ahí estamos. Vamos a dar una grandaduki. Ahí está. Ahí está. Bueno, no hay nada más que se tenga que ver. A ver si Grupix. Tranqui grupo, ¿no? Sí, bastante tranquilo. ¿Cuántos? 189 puntos. ¿Y vos decís que llegás a eso? No. No, 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 y aunque pudiera llegarlo, no lo voy a llegar. Ah, ok. ¿No estás ambicioso de P1? No, todavía. Ok. Con esta Bien. cuenta todavía. De a poquito. Sí, poco a poco, para no irnos ahora sí que desesperando. Bueno. Ahí va. Ahí se ve perfecto. Bueno, ya encontré mis manos libres, así que. A ver, a ver, a ver. Voy a intentar hacerlo desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
No le voy a bajar el volumen a esto. Vamos. Vamos a poner un poquito la música. Ahí está. Ahí va. Tum. A mí las pistas de este evento no me gustaron. Y eso que no, esa que no la jugué, pero ya con solo verlas, no son A ver, tenía. me necesito desconectar un momento. Lo que O usted sea, me voy precise. a desconectar. Voy a salir mi momento del juego y ahorita vuelvo a entrar. O sea, no, yo no me voy a desconectar. Dale, Okis. Mm, 32 parotes tiene. A ver, Sepo, lo que voy a hacer, Mm, me voy a Bien, conectar con mi otra cuenta sí, al, al Discord para que yo desde ahí esté hablando. Y voy a silenciar esta. ok. Mm, mm, mm. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. A ver, nada más déjame oír nuevamente. A ver, ¿y ahora? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, ok, ya. Es que tenía que ensortecer todos los sonidos. Ok. Ujú. Ok, amigo. Pues vamos a ver qué tal. A ver. Si quieres poner música de fondo, porque si no nos vamos a escuchar ahí medios raros. No, pensé que estaba. Tenía la musiquita, pero pensé que estaba muy fuerte. Ah, ok, ok. A lo mejor yo no lo estoy escuchando. Puede ser que sea por eso. Ok, Defensive Curves. No. Pasamos. Vamos a ver qué tal nos va. A ver. Sí, aquí lo máximo que estamos buscando es un 10, entre 10 y 15 puntos. Esa es la meta. Ujú. Más, más de eso no da. Eh, Está medio difícil, porque si te das cuenta, bueno, ahorita que termine esta, lo que voy a hacer, voy a mostrar que tengo ahí dos piezas de nivel 12 de auto, como para poder subirlas. Pero ¿cuál es el único detalle? Que no tengo monedas suficientes. Qué raro, ¿qué se siente? ¿Qué sensación te da esa? Yo la he pasado, pa. Como en las pinball. Pues es así como que ser rico un MacPato y de repente ser el pato Donald. No, Vamos 770. a ver. Ah, bueno. Mira vos. ¿Y la semana que viene juega evento también Sergio? Sí, también en campeón, Como corresponde. como corresponde, así es. Sí. ¿No tenés idea que en qué anda el señor Galleta y todos sus secuaces? ¿Están todos en competencia o alguno está ahí relajadito? No, ¿no? Pues creo que están todos en competencia. Lo que pasa es que esta semana
muchísimos jugadores de Black Sails Mm. están rotando. Ah, Demasiados, yo diría. Y yo porque con mi cuenta de Ayrton, ayer quedé eliminado. Una bendita, no sí, puedo decir desconexión, pero simple y sencillamente se congeló el juego. le agarró la garrotera. Sí, se congeló así de la nada. Y ya te había, No, qué lento va. ya te había Ajá. complicado el miércoles o jueves, ¿no? El miércoles me pasó lo mismo. Uf. El miércoles lo mismito me pasó. Se congeló y Ujú. lo peor de todo fue que esa vez sí me dieron los puntos de la carrera. No. Me pusieron ahí 34 puntos. Lo bueno fue que ya no seguí jugando y pues obviamente quedé abajo del corte. Claro. Y ya el jueves jugué y pues clasifiqué. Mm. No, esta vez creo que sí, me van a abrochar bien feo acá. ¿Qué es uno? ¿Es uno real, no? No, no es real, no es real. Pero va mal, va muy mal el auto. Va muy mal el auto. No sé, pero te voy a decir algo, aún con lo mal que va y todo, al Ujú. menos yo creo que debemos hacer eh, top 20. Bien, bien. Pero con una cuentita así nueva y todo así como esta. No, no, Ajá. no conviene ir a ponerse a jugar en Junior y esas cosas, no vale la pena, ¿no? Nada, no, porque como nos comentaba ayer Carlos en el grupo, o sea, Ujú. es una cuenta que sea como sea, pues ya tiene boost de Sí. acumulados de temporadas pasadas, ya tenía hasta cierto punto, pues una cantidad de monedas CC, Ujú. entonces, pues es saberla jugar inteligentemente. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, esta cuenta apenas es su cuarto evento todavía. Ah, mira. Ha Interesante, ¿eh? hecho dos eventos en Junior y este es su segundo evento en Campeón. La semana pasada quedó Siete. P47, ya no Sí. recuerdo bien, 47, algo así. Pero le había dado, dentro de todo, lindas cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no me quejo de las recompensas. Y pues esta semana, que de hecho creo que es la primera semana Ujú. que sí puedo decir que ha sido pay to win. O sea, ¿por qué lo digo? Porque, hombre, son 6 puntos Ujú. por usar en este caso, ¿quién era? Stewart. Stewart, sí. Son 6 puntos, o sea, es un mundo. 6 por 8, 48. O sea, es un 48 mundo de puntos. puntos. Sí, sí. Sí, es un mundo. O sea, no es cualquier cosita. No. No, no, yo por eso no. Como no tenía Stewart, no me agradaban las pistas y no me entusiasmaba mucho. Por eso no me preocupé mucho para llegar al domingo. No estaba difícil el grupo. Estaba ahí con la amiga Pinbull. Pero ¿viste cuando algo no te entusiasma? No, no, no. Pues sí, Decidí hacer los tres como bien puntitos dices. y nos vemos en Disney. Y, Ujú. y vamos a ver la semana que viene, a ver con el evento de Russell. Ahí sí me gustaría pasar al domingo, no te estoy hablando ni de top ni de nada, pero sí pasar al domingo para conseguir algunos, porque el de Russell, del evento de Russell tiene el potenciador este águila, ¿verdad? Creo que sí. El Por de eso, Russell creo que sí. sí, por eso me gustaría conseguir un par de aguiluchos que no vienen mal
y tenerlo ahí. Y ver si le meto pata con la Cepito Junior, a ver si puede llegar a debutar. Ajá. Ahí andamos andamos consiguiendo los coins. 9 puntitos. Y se hace Nueve difícil, puntitos. ¿viste? Se hace medio complicado. Así es. Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Sí, es parte del juego, es parte de todo. Porque si se pasara todo tan rápido Vamos. no tendría mucha gracia. Sí. Y eso que uno ya Y mira conoce. esto, Sepo. A ver. Y mira el grupo. Voy P40 en este momento, Sí. con 57 puntos. Y mira más No, para arriba. no, no. Easy, easy, pa. Hice 9. Vamos a pensar que haga 10 puntos en las próximas 3. Voy a terminar. Vamos a pensar que con 87, Sí. que es más o menos la meta. Ah, bien. Bueno, ya subió. Ya subió. No voy a alcanzar a ser top 10, pero voy a ser a lo mejor top 20. Pero con 87 te pones 11. Ponele, ¿no? Sí, Ponele que ya está sí, terminando, te pones 11. A ver qué premio te da el puesto 11. No está mal. Mirá, los no, potenciadores, es las excelente. cartas. Muy bueno. Sí, para hacer una cuenta a la cual no se le ha invertido nada, está toda. Ni Pit Pass tiene. Aquí está la prueba. Pero decime una cosita. En algún momento, cuando estás jugando, qué sé yo, y por ahí, porque como es una cuenta nueva, no se te dan los resultados. ¿No te dan ganas de decir, y si le pongo el Pit Pass a ver si consigo otras cositas? O totalmente Ah, en calma con esta, totalmente en calma, que sea lo que sea. totalmente en calma. Mira, aquí es lo que te decía. Me dieron The Beast y Flex Excel. ¿Y Y no los puedo mejorar porque no tengo monedas. cuánto te sale mejorar el bits? A ver, el Ay, bits, perdón. el bits te sale... Uf. ¿Y el Ciento- otro? sí. Y tengo 34 cartas. Tengo exactamente las cartas para subirlo a nivel 3. Y eso más o menos hasta que no llegues a la serie 10, que es más... mira, que tenés más facilidad de juntar coins, no vas a poder. Sí, yo creo que subiendo de serie 10 ya entonces los puedo juntar un poco más rápido. Claro. Porque ahorita la serie donde estoy te dan Uf. eh, son Son 5,000. 5 millones. Sí, que tú dices, bueno, puedo activar un doble de monedas. Creo que tengo doble de monedas aquí en el, Ujú. en el Ah, Pit, sí, en el tenés. Pit Sí, ahí Pass. está, bien. No, ahí está acá, doble monedas. Y serían 20 por carrera. Es una O, sí. Eh, Bien. Y ya sabes, ¿no? Los que tenemos en la semana, que son los de No, la las tareas tienda. patrocinadas, la tienda Bien. de objetivos, exactamente, que no he usado ninguno, de hecho. No reclamaste ni los potenciadores. Sí, Y pero ahí tenés para reclamar moneda. ¿Cuánta moneda te da? Está bien, no te alcanza, aquí ¿no? ya tengo Pero... mil. No, sí, sí tengo, ahí está. Ahí va queriendo, ¿eh? Sí, Pero... ahorita ya pudiera agarrar, por ejemplo, ya tengo para reclamar los dos cofres mm, de aquí. ¿Cómo andás, Memo? ¿Al Ya. Daxa? ¿Todo bien? Y en este estilo de cuentas, pues, estos cofres, pues sí son oro puro. Claro, sí, olvídate. Así es. Bueno, vamos a la siguiente. Sí, todo lo que sea eso, cofres y potenciadores, es un regalo del cielo, pa. Sí, sí, así es. Defensa y curo. 160. Mm. Taratatam. Vamos a ver si el Daxa está dispuesto a transmitir sus carreras. Mira, qué bueno que lo dijiste vos, Edgar, porque si no después
El cepito es tóxico, es pesadito, pero es lo que él prometió hoy a la mañana. Sí, yo me quedé esperando ahí que las transmita. Lo Es más, puse... hasta le preguntamos a qué hora y ya no dijo nada. No, lo puso en el grupo. Así que bueno, Así es. yo creo que ese es un... Mucho guau guau. Yo creo que ese Mucho es... guau Sí, guau y poco mover la col. tal cual. What's up, buddies? Ahí se despertó Pinbull, pa. ¿Qué onda, Miran Está cómo ando regresando del... jodido a la verga yo. Digo, perdón, cómo ando jodido. Y sí, pa. Vengo, estamos en vivo, así que aguas con lo que Sí, digas. sí, por eso ya me acordé. Me ¿Viste? acordé que no son las tardecitas de carreras. No, viste que la bebida es para hombres, Pinbull. Todavía capaz no estás preparado para eso. No, no tomé casi. Ah, menos mal. Porque hasta acá llega el tufo alcohol. Pimbulito, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin luz ayer? ¿Sin wifi? No, espérate. ¿Que hiciste hasta la carrera 5? Me pareció raro. No, pues es que me le peleé aquí a la damisela. Ah, ah. Déjame cercioro que no esté por aquí porque... Y sí, Ciro. Después me dicen a mí. Mamadera. No, Laxita, no te vayas, pa. Quédate con la No, no banda. quise pasar con esa cuenta, Cepo. ¿Y pero para qué corriste 5 carreras al Pepe? Porque por las cartitas que te da, pero me estaba dando pura de amarillas. Y sí, porque el sábado te da las raras, pa. No, desde el sábado me estaba dando las rojas. En la otra cuenta me dio de las rojas. Ah, mira. Entonces esa está discriminada, pa. Sí, O no yo estoy confundido de hecho me o... dio como dos nomás, pero ya vi que no me empezó a dar y ya me salí en la de, en las 5 creo era. Sí, la de O sea, no, Holanda. no estaba jugando para pasar. Bueno, Yo quería pasar nomás una cuenta, pero estaba viendo cuál pasar. ujú. Y ya cuando vi que no me estaba dando nada en esa, dije, nada, me aborté y ya me salí de esa. Y me puse a jugar la otra. Bueno, igual lo que tenías que hacer, ya lo hiciste el día viernes, Pinbull. Te agradezco. Pax. Ya, Bucks, se fue Bucks. Todo adentro, pa. Y es que yo se las juré, nunca debe de hacer eso con nosotros, Sepo. Menos contigo, Sepo. Yo no, y de hecho jugué, de hecho fue con la cuenta que no iba a jugar, Sepo, ¿te acuerdas que te dije? Sí, eso es verdad. Y fue la que acabé jugando, esa sí la pasé, esa sí entró, la otra no. Pero bueno, amigo. Dije, Vamos, pues ya hice el pecado, pues ya he perdido que entre esa cuenta, ¿no? vamos a concentrarnos en hablar de cosas importantes. Sí. Mm. Che, Sergio, digo así. Che, Edgar, y Japón, con la cuenta así como está, ¿no se te hace así como medio pesado? No, está muy complicado. Sí, ¿no? Mira, por ejemplo, esa persona, por qué pone vamos? ¿Es burla o qué quiere decir si hay safety car? Claro. Vaya uno a saber, pa. Pues yo supongo que por el certificado. No entiendo. ¿Te imaginas si ponen el chat libre? Uf, una locura sería. No, tuviera muchos enemigos yo. Sí, sí, es verdad. Por gente, por gente como el Pitbull es que no lo ponen libre. Es verdad, es verdad. Che, Edgar, ¿y qué le pasó a nuestro amigo Davor ahí en la cuenta principal? Se mandó una de las mías y después que no, ya no corre más. Pues hizo un cepo. Ahora sí Sí, que hizo un cepo. sí Y lo vi pues en... sí, ya no tiene caso que... Yo hubiera hecho lo mismo, ya no tiene caso que siga corriendo. Sí, Porque pero el grupo no... donde estaba es un grupo donde casi todo el mundo iba a salir bastante alto. Y como él no tenía a ninguno de los pilotos, Mm. pues lógicamente no iba a tener allá mucho por donde recuperar puntos. Sí, pero... Ese ya no es el último grupo.
Sí, ese es el grupo de la muerte. Y bueno, pero a él no lo... que le modifica mucho que haga más puntos. No, porque creo que eran 30 y... Creo que eran 32, 31, algo así me pareció. No, no recuerdo bien. Y él iba a Te quedar hablan, en esa posición. te hablan Nathan, que es que vamos, vamos, dice. ¿Cómo? Que es que vamos, vamos, te dice. Ah, pues Pero yo, vamos, vamos, no importa. pero yo te digo por los premios, te digo. O le da lo Pues es que mismo. ya no tiene caso porque ya la posición en la que haga los puntos que haga, la posición ya no la iba a mejorar. O sea, tendría Ah, que sentarse ahí a esperar que alguien tuviera desconexión o algo así. ¿Y cuántas más posiciones va a ganar? claro. Una, dos, tres posiciones. Entonces ya no tiene caso. Es verdad. Interesante, ¿eh? O sea, yo, con toda mi ignorancia, hubiera seguido jugando. O sea, puedes seguir jugando, ¿no? Puedes seguir jugando y ya, pero no vas a ganar grandes posiciones, eso sí. Claro. No sé, Alexa, ahí en el chat de Legio YouTube te echaron la culpa a vos, pa. Ahora lo que noto, el Daxa, Al que Culpa. estás como que está muy activo el Daxa en ese chat, ¿no? Ah, es que hoy sí, hoy es domingo donde su esposa lo deja, le suelta la correa. Entonces, Ah, pues por mira. eso anda así de Y tóxico. ahora no hay mucho trabajo en el Uber. Ah, mira. O sea que podría transmitir un par de carreras hoy. Nadie le puede reclamar Sí, nada pero un no quiere, domingo. Es pero no el, quiere. es el único que nos debe. Sí, así es. Él está esperando que lo invite Davor a los lunes de sprint. Ahí sí va a transmitir. Pues te fue bien en esta, Edgar. Sí, 13 puntitos. Habíamos hablado de un promedio de 10. Ojo, ojota. Te va a poner, es lo malo que todavía ponen ahí, que es que vamos, vamos, y mira, te dobla el CETU por Y 100 sí, más. y sí, olvídate. Gente buzón. Y tiene Sí, más banderas, el pobrecito, y tiene 1200. Dios mío. pero no me importa. Lo más seguro tenía mejor auto, pero Pues no sí, me por eso te interesa. digo. Pues tiene 4000 banderas, está como yo en la serie 10. Tiene las Claro. mismas banderas que yo. Ujú. Y le Vale. doblo el CETU. Así que venga y me diga a mí, vamos, vamos. Abusón. Ujú. No, pero va queriendo, va tomando color, ¿eh? Silverstone. No, tienes el BES para mejorar al 4. No tiene manera, pa. Pues sí, pero lo tiene. Anda flojo de coins. Sí, ya vi. ¿Estás en serie 9? ¿Qué es? ¿Serie 8 o qué es? Esta es serie 9. Me quedé subido a la 10, bro. Pues no tiene mucho caso. ¿Por? Pues no tiene mucho caso en el sentido de que es una cuenta que poco a poco va mejorando. Entonces, con lo poquito que me dé, con eso voy a estar del otro lado. La semana pasada quedé P47. Esta semana debo ser como top 20. Y con las recompensas que me den, Sí, con pues eso me quieres la voy llevarlo a ir llevando. Sí, como pero en el igual, Pinkball, igual te va a seguir el faltando Junior. coin para mejorar las piezas. Sí, pero ahí ya puedo ir moliendo poco a poco. Bien. Mira, pues si se tiene a Lauda. Dios mío, y uno no tiene. Mirá vos, cuando los ricos abusan Vamos del a ver si pobre. dan, vamos a ver si dan las llantas. Cuando los ricos abusan del pobre, pa. ¿Por qué lo dices, Efu? No, no. Te voy a ir poniendo unos aguiluchos. En una, tiene como 7000 de voz en una, ¿no viste? ¿Qué era? ¿Cuál Sí, era? sí que lo vi. Yo lo más que tengo es Hola. 15 autocontrol. ¿Cuál? 15 autocontrol, pa. Más no tengo. ¿Y tú, Edgar, cuál era el que tienes un chico como 2000? En esta cuenta no me he fijado.
Vi uno ahí que tenía como 1000 y garra, ¿no? Pues, ¿no viste? Ujú. Pero, por ejemplo, en la cuenta de Ayrton creo que donde más tengo es Hacha. No recuerdo como el nombre. No, no, sí, no, pues ya lo vimos el otro día. Pero en esta algo vi como 1000 y garra. No mientas, no Ah, mientas. tengo varias fuentes, digo, tengo varios, bus donde tiene más de 1000. ¿Aquí en esta también? Sí, también. Ah, ok. Creo que esta te va a ir bien, ¿eh? Pues vamos a ver, porque al final de cuentas aquí es sobrevivir. Ujú. Lo que pasa es que las cuentas, mira, por ejemplo, cuando tienes una cuenta baja, te salen muchos carros que se van descomponiendo así, mira, como Verstappen. Ah, no, claro, Y claro, eso, pero a lo que yo me refiero con, vamos a ver, es que de por sí los autos de atrás siempre van a venir más rápidos. pues sí, pues vas perdiendo, y no es que vengan rápido, sino que tú vas perdiendo ritmo. Los carros siempre corren Ajá. igual, nomás que tú pierdes el ritmo. Aldaxa dice que Y tú parece dices que. tus carros. Aldaxa dice que parece que está viendo a Davor. Nada más perdiendo los PvP. Opa, apareció el amigo Javi. ¿Qué onda, Javi? ¿Todo bien, mi amigo? Saludos, capo. Pues lo bueno es que yo no soy el único que pierde los PvP. Nah, es universal eso, pa. Nadie escapa de esa sensación. Sos malísimo, Edgar. Bueno, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Edgar? Aldaxa de que el Edgar es malísimo. Que él por lo menos muestra sus carreras, pa. No como otros Sí, sí, cobardones. sí. Eso sí. Yo diría que Sergio es un valiente, pa. Como pocos. Y en cambio, el polarizadito, no. El Es un polarizadito. macho, es un macho muy macho. Macho ¿Quién es el sí. polarizadito? Aldaxa. Perdón, perdón. Oye, el Daxa, Opa. ¿qué esperas a entrar para que muestres tus carreras, bro? Pasa que él se está jugando todo para conseguir P1 en Pero Junior. en Junior no lo va a conseguir. Si lo consiguió, no lo sé. En Junior. Te juro que cuando vi que Aldaxa, está, cuando vi que estaba jugando Aldaxa, en Junior se me cayó un ídolo, pa. Aldaxa, ¿en cuántas cuentas vas a lograr P1? Pues en todas están mini Junior. ¿Cómo? No, tiene cuentas donde está en campeón. Ah, De pues hecho, hay las una galletas. cuenta, sí, hay una cuenta que no sé por qué no salió junto conmigo. No, porque Supongo que además que ya han jugado, ¿no? Y este güey hizo más, este hizo más puntos, se me hace, por eso lo subieron, ¿no? Mira, ese sí, ya pero es lo de Hot, subieron, lo compuso gana. subieron, sí, nada más que a él lo subieron. Bueno, sí, lo subieron una más de grupo. Porque en el que yo estuve ayer, eh, era el grupo alto. Ujú. Quiere decir que hay un grupo más bajo todavía de donde yo estoy. Opa. ¿Con cuánto fue el corte ayer? Ayer fue con, creo que 40. No, pues sí hay otro más bajo. Yo tuve una con corte en 4 puntos. Pero ¿por qué a mí me subieron de volada y tú te volviste a quedar ahí? No entiendo. Porque yo soy inteligente, amigo. Hice lo mismo que tú. Se queda uno con los puntos que le salen, no con los que te quieras. Porque los sábados estoy yendo al mínimo. ¿Cuántos puntos hiciste ayer? Creo que hice 72, algo así. Y el corte estaba en 40. ¿Dónde está el mínimo? Pues es que ni siquiera llegué creo que no. Bueno, no, creo que 11, algo así. Pero no voy a llegar al 100. A mí lo que me interesa es no hacer más de 100 puntos. Por eso, por ejemplo, cuando yo estaba.
tampoco llegué a más de 100 puntos, bro. Hice como 40. Y me subieron, ¿me entiendes? Pues no sé por qué te subieron. Algo habrás hecho. O sea, Algo mal. pues no sé. Opa, Este 17. fue excelente. Algo debiste Excelente, hacer que te subieron tanto. chaval. Bien, ¿eh? Ok, tenemos el top 10 a tiro, ¿eh? ¿Cuánto tiene el P1? Ah, el P1 tiene 189. ¿Con cuánto pasó ayer? A ver, chécate. El P1 no, el P1 estuvo sobradísimo. 71 puntos, sí. Por razón. ¿Eh? Y está en serie 11. Hay de tener puros P1 ese güey, ¿no? No, de hecho no. ¿No? No, no. Ese- Ah. Oh, pero nunca había jugado en el P1. Sí, a él, por ejemplo, después de este evento lo van a subir rápidamente. Lo van a mandar a otro grupo. Pero aunque haya hecho poquitos puntos ayer. Sí, por el rendimiento igual a él, a este. Mm. Ok, vamos a Mónaco. Uf. ¿Cuánto sacaste en Mónaco en la primera? Ahí te lo muestro. Mónaco está muy difícil. No, no puedo. Yo Mónaco me desespera. 10 puntos. Si hago los 10 puntos, estamos hablando que voy a llegar a los 97. Me Opa. pondría Top 6. P6. Todo P6. 8 porque ese me imagino que va a jugar el sex. No se Sí, puede. bueno, el 7. Sí, porque tienes razón. Lo más seguro este va a jugar. Sí, va a jugar, le queda una carrera. Aunque te voy a decir algo, entre el 6 y el 7, ya a la mera hora no hay tanta diferencia. Sí, sí, cierto. De hecho Ahí necesita está. hacer no sé cuántos puntos para llegar a para quitar un punto. Mm. Pues son 4,000, siempre sí son más 2. Te subiste mucho. Mira, 3,800, 3,100 de pirotecnia, Dios mío. Es una locurita. Mira, Cepo. Estoy viendo, va. Este sí tiene de llantas. ¿Por qué no poner escarcha? Porque no tiene curva. ¿Qué le pusiste? Qué triste. Mi cuenta Oye, principal Edgar, eliminada y con esta cuenta haciendo los top 3, puntos. top 10. Top 10. Ajá, ¿Viste lo dime. que le... Oye, no tengo una pregunta, ¿viste si has visto Asa? ¿Por qué si duró mucho Eh, sin jugar? ¿Por qué lo siguen ahora que entró lo metieron al grupo de la muerte? ¿Estaba en el grupo de la muerte? Sí, está con Kodak y con esos. Pues la verdad, no me fijé. Yo sí lo estaba viendo porque estaba llorando. Ayer, ¿cuándo fue? Ayer en la madrugada.
Jugó como a las 4 de la mañana. Yo lo vi, cabrón, me llegó y me metí y jugó. Y estaba Ujú. llorando porque lo metieron estaba con Legend, con Koda, con Goku, con todos esos. No. Bueno, pero porque ahí está sencillo. O sea, lo que pasa es que él ha estado jugando, ha estado, o bueno, cuando de repente no juega su principal, pues no te suma, es un cero. El problema es que no es lo mismo dividir su promedio, por ejemplo, entre 20 eventos que dividirlo entre 10 eventos. Son dos cosas totalmente diferentes. Ah, ok. Y uno y dos, hay que recordar que él se ha estado yendo más veces, creo que a campeón, si no me equivoco. Pues es la cuenta Entonces, principal, ¿no? Sí. digo no campeón, a contendiente. Entonces, contendiente, pues estamos hablando que si haces un perfecto en contendiente, pues te equivale prácticamente a como si hicieras como 280, 300 de campeón. En las cuentas principales, ¿qué si tú ves lo mejor para usar ahí en Mónaco? Eh, pues yo he visto que el que da muy buen resultado es Gladiador. Ya, pero sé tú. Bueno, yo estuve yendo vamos a hacerle full curva con el Flex XL y con el Turbojet. A mí me funcionó bien. Es O que haz sea, de yo, cuenta yo que sí. Yo saqué el jueves 40.6. Mira. lo que pasa es que. ¿Y ayer? ¿Cuánto sacaste? Ayer saqué 37, 38, algo así, si no me equivoco. Pero porque me mató un safety car. Apenas iba a entrar a hacer el cambio, cayó el safety car. Entonces haz de cuenta que pusiste full curva, pero con turbojet. Full curva más flex, full curva más, perdón, el turbojet más el alerón trasero, el épico. Sí, sí, el rojo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no recuerdo ahorita el nombre. No, no El. no el que te dan en serie 4, 4, El, 5, el no recuerdo. no el de serie 11. Sí, ese, el de serie 11. ¿Qué Ah, ok, Valkyria? ok, ok. El Valkyrie. Es que no recuerdo, es que no recuerdo el nombre. Sí, es el Pues es Valkyrie. el Valkyria. Si es el Valkyrie, pues el Valkyrie. Entonces el Valkyria con turbojet, ¿va? Sí. Ahorita le calo. Voy a hacer las carreras ahorita a ver qué pedo. Porque yo le puse full curva, pero con. O sea, aparte que tengo el motor en 4 en esa cuenta, pues no me funcionó. Yo ahí te recomiendo que vayas bueno, los pilotos ideales son Norris y Verstappen. Así jugué. Y si no Fíjate, tienes a fíjate. ninguno, y si tienes, por ejemplo, Alonso por allá, también Alonso. Lo que pasa es que Alonso, aún con su Espérate. super inicio, se queda atorado. Es que fíjate cuál es la cosa que a mí me desesperó y me cayó hasta mal. La primera carrera, la primera, la jugué con Alonso y Verstappen. Pues a Verstappen al 5, Alonso al 4, pues no es lo más lo que tengo. Y la jugué full curva. Me fue de la Ajá. patada, güey, así de que, así de fuck. En la No. 8 cambié la cuenta, cambié Alonso, puse Verstappen y Norris. En la 8 me salió un oponente que traía Alonso y Verstappen, lo mismo que en lo que yo jugué la 1. Y ahí su Alonso casi se fue hasta primero. O sea, que es lo que yo digo, ¿cómo está el pedo? Claro. ¿Me entiendes? Es desesperante ver ese pedo de que en la 1 yo puse ese tube
Y mi Alonso se quedó allá como por los 70s. Y él en la 8, Alonso salió como un rollo McQueen. Dije, pues, ¿cómo? Escucha. O sea, eso es desesperante, ¿me entiendes? Ya estaba a punto de abortar, ya, también ya me iba a salir. Pero pues yo sabía que ya estaba, porque ya estaba a punto de pasar. Pero dije, ¿cómo está el rollo? No entiendo. ¿Cuántos hiciste? 11. Esa. ¿Pegaste a top 6? ¿Top 7? 98 puntos. Muy bien, ¿eh? Ni con la cuenta de Ayrton hago top 10 y qué triste es la vida. Sí, la verdad que El sí. mundo, el mundo sin sentido de coche. Oye, ahí también en esa cuenta, en la semana también es caja 12. Sí. Sí. Pero pues está canijo para llegar al primero. Ah, mira, solo por el desempate. Y si hubiera hecho un punto más, hubiera quedado en quinto. Qué No, ánimos. mirá. No pasa nada. Por un punto no fui quintito. No es que ya no eres quintito desde hace mucho. Ah, no. Ya empezó. No, no, o sea, quintito de lugar, Ah, sepo. sí, 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 sí. Válgame Dios, sepo No, no, contigo. no, no. No sé qué interpretaste usted. Se hubiera No, sacado, no. se hubiera sacado los 10 puntitos en la 5. Ni Con modos. eso. No importa, no importa. Vamos a ver si me conservo ahí en el Pues para top claro que no 10. importa, pues si con la otra no pasaste, imagínate estar con este en top 6, 7. Una chulada. No, no, no. Según Durísimo. yo, según yo me deben de bajar todavía algunos, pero vamos a ver. Por ejemplo, ese me debe de bajar. No, ¿cuál? Pues si ya se acabó. Ah, no, todavía no. Racers, no, todavía, quedan 8 horas. No, sí, yo pensé que como estabas viendo la de ayer, pensé que ya había acabado sus carreras. Ese pudiera bajar. Son Bueno, puro de saltas, va. igual y le pude haber comprado el Pit Pass Mm, y haber desbloqueado todo lo que tengo aquí de la... eso es verdad. No te conviene porque son de cajas bajas. Sí, pero suma igual. No, pero me suma a todo lo que sea, me suma. No, yo no la compraría. Ok, pues Sepo, ahí está, mi humilde Bueno, carrera. interesante, ¿eh? Ojo. Mira vos, ¿eh? La cuentita de La Sergio. de- Bueno, Pitbull, dale, vamos. Dale, capo, arranca. ¿Yo? Ah, Pitbull, sí, tú vas. ¿Y no dijiste que ibas a correr? No. Ah, entendí mal entonces. Pues puedo jugar unas carreritas. Unas 4 del evento. Lo que bueno, Por eso, ¿vas a jugar evento? Pues sí, les juego unas 4. lo que sienta tu corazón, amigo. Bueno, Está muy lejos de estar. Las mejoras de ese vehículo. Muy lejos, te diré. ¿Mm? Pues voy a jugar mientras una en lo que aquí el buen amigo Pitbull se decide. ¿quién está conectado? Ah, Sergio Sen. Y pues ya al momento que quieras, Sepo, ya me quitas ahí, con toda la confianza. Ahí está. Ta, ta, tan, ta, tan. A ver la transmisión del Pitbull. Transmisión simultánea. Vamos a tener dos carriuskis. A Pitbull está entrando.
No. Ahí va. ¿Qué? ¿Cepo? ¿Qué? Ya le bajé. Te vi, cepo. Sí, bajó. Vamos a ver con quién me tocó ahora. Ni he entrado a ver. Checo Soria, mira, Cepo. Ah, Josepo. Nacho. Bueno, Pinball, tú ya viste que ya hay, que lo más seguro agarro entre top 12 a top Se me hace 8. que. Así que no ¿En puedes cuál? bajar de eso. Mm, No, pues qué ingrato. Poncho. También vi que hiciste 90 puntos. Déjame hago 90 puntos a ver dónde llego. ¿Quién Entonces, está en primero? le pongo Turbojet, Edgar. ¿Pero en qué nivel tienes las piezas? No, es que el Turbojet lo tengo en 5 y el otro motor lo tengo en 4, güey. Ah, bueno. Estás corriendo para enseñarte. O sea, yo estoy haciendo mi carrera nada más para sacar al bot. Pero Ah, bueno, acaba y luego ya para que me pongas atención para que me ayudes. no, te estoy Bueno, poniendo no, atención, de hecho. pero para que veas, ¿sí estás viendo? Sí, estoy aquí viéndolo desde la pantalla de mi cuarto. Y Blue Flags va a llevarse el top 1. ¿Quién está en el top 1? A ver, ¿quién está? Maximum. Yo no lo Ah, bajo. pero ese es de Blue Flags. Hay que hablar con la galleta para jalarlo. Sí, pues te digo que Blue Flags. Y de ahí está Legio Magnus en segundo, ese va para Legio Invictus ahorita. No creo, porque según ellos no hacen ¿No hace rotaciones. rotaciones? Ah, Pues ok. eso es lo que dijo Davor. Pues digo, no Pero, creo. pero estaba el amigo buen Víctor, estaba en otro de ¿no? Y ya están listas, ¿no? Ujú. O nomás los de Magnus no hacen. ¿Quién? Hay de Liga España, Ujú. de Brasil. Ucrania. Este viene de Non. Hace mucho que no me salía ese. Bueno, amigo, ya mucho, ¿cómo dice Sepo? Mucho Ah, biribiri. Sí. ¿Y cómo está? déjame te enseño. Entonces aquí dices tú que en lo mejor es irse con Verstappen y Norris. Sigue tu corazón, amigo, sigue tu corazón. Te estoy preguntando porque eres el jefe. Sí, güey, Verstappen y Norris. Mira, Mash, ¿ya viste cuánto tengo Mash? El Mash lo tengo en 4, güey. Bueno. A ver. ¿Y el auto? Oh, vale madre, espera. Espera ahorita. Lo que pasa es que si tú pones el turbojet, vas a ganar unas posiciones nada más. Y bajo curvas, ¿va? Oye, ahí se veía un mensaje medio raro de un tal Juan Mecánico que decía te amo. No. No, ¿cómo crees? A ver, amigo, dinos, ¿quién es Juan Mecánico? No sé. Entonces, ¿tú qué crees que sea mejor? Yo iría con el turbojet. Ok. Pero considera que tienes las piezas al 5 y considera que tienes los pilotos al 5. O sea, que yo creo que tú aspiras a sacar algo así como 32, 30. Si sacas 35 puntos, es que te fue súper excelente. Mira lo que saqué ayer. A ver. Que no jugué así muy Chingo, central. puta. No estuvo tan mal. 27.
Y en la última sacaste 37. ¿Cómo lo hiciste en la última? ¿Certificado? No, quité a Alonso. Te honesto, certificado. No, quité a Alonso. Los ¿Sabes? que sabemos que te tocó certificado, no mientas. No, quité a Alonso. Ok, Aquí, pues, está pues, estoy bien. diciendo que Alonso aquí en la primera lo puse y se quedó atrás como en los 70s. Che. Dale que Cepos está, dale que ya me dijo el Daxa que Cepos está durmiendo, así que No, ya, no. mucho biribiri, nada de barabara. Bueno, entonces me voy con Che. Turbojet. Che, Edgar. Y que estará bueno Dime. de. Viste que. No sé qué le pasa al Oscurín. Antes nos había conectado en el Discord y entraba enseguida. Ahora parece que si no está Carlos o Jaime, no, ella no entra al Discord, ¿viste? Sí, ya lo he visto, pero pues, ¿qué te puedo decir, Cepo? O No, sea, no. así pasa. Sí, uno va. Lamentablemente, ciertas actitudes te muestran cómo es la gente, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente, así es. Hay que quedarse con lo bueno y con lo malo que no entra al Discord. Lo que estará bueno Al Daxa te amo. con Príncipe o con el otro. Gladiador, pa. ¿Radiador? Sí, capo, mandale rosca. Vamos, pues. Ya te lo dijo hoy el amigo Edgar. Sí, amigo, con el gladiador. Ah, bien. ¿Por qué ¿Cómo se llama el muñequito de la fotito, Pinball? Marvin, Marvin, Ah, Marvin. ¿Que sos medio fanático del bichito ese? ¿te gusta? Ah, oca, oca. que porque se siente de otro mundo el pinball. ¿Y ese en qué Pues que dibujito tú digas participa cuántas ese? reposiciones gané, pues no creo que sea mucho ese. Che, ¿y ese dibujito en qué dibujito participa ese? Era de los Looney Tunes. Ah, che, no sé si se dieron cuenta. ¿Viste que ahora cuando te aparece el safety car, como que aparece justo a la salida de boxes? Y antes no era así, ¿viste? Según yo, siempre había sido así. Según yo, igual y no me había yo No, no, percatado. no. A mí siempre cuando se chocaban o algo, me aparecía en donde vos te parás, viste, cuando entras a boxes, a esa altura más o menos. Y hace dos o tres autitos de seguridad que lo veo que está justo en la punta de la salida de boxes. A la mierda de escape. Le gustan los oscuritos. Entra al Discord, al Daxa, dale, va. Falta un poco de picor acá en el Discord. Va, no sé si Davor te deja, ¿no? Preguntale por la duda primero. No, no quiero que mañana te regañen en su directo. Por favor. No, no, no queremos que esa relación se termine por tonterías. Va 15 y va 9. Híjole, se ve que se quedó atorado Verstappen en el inicio. Sí, Mm. ok. Y se me quedó ahí. Le ¿Qué tengo será lo miedo. mejor? ¿Meterlos los dos a box de una vez? Sí, sí. Le tengo miedo a Peter, dice. Es medio, amigo, es medio. Sí. ¿Y medio, medio Neumáticos puse? medio. Sí. No has puesto nada. ¿Cómo no? Pues está. Ahí está, ahora sí ya. Ah, Las perdón, justas, es que las lo estoy viendo. justas.
No, qué bruto. Es que lo estoy Yo viendo en la les iba a tele y picar, ahí. güey, los cancelo. No, güey. Lo que pasa es que como lo estoy viendo en la tele, hay un lag de tiempo. Hay un relé. Neta, ya les iba Sí, a picar, güey, lo hubiera cancelado y lo iba a cancelar a Verstappen. sí. Y ya me acordé, no, pues qué bruto, sí, yo lo estoy viendo ahorita en la tele. Ok, pues vas a sacar muchos puntos, ¿eh? Yo me atrevo a pensar que aquí está el verdadero secreto de dónde están esos 38 puntos de la octava carrera. ¿De la de ahí? Así es. Se ve. No, pero Aquí es, mira, amigo, aquí es como que tú vayas a Herdes y le quieras vender chiles. ayer yo no traía esta. No Ahora traía sí, pícale turboleta. máximo. Dale, pedaleale como Pedro pica piedra. No te vayas a gastar toda la energía, ¿eh? Ándale. No, 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 no. nomás los hago en las Pues, curvas. no, pero te lo digo porque ahorita la gran mayoría van a entrar a pits. Aquí en estas van a entrar, se me hace. Bueno, Sí, pónganse. por eso te digo. El juego tiene lag y Pinball también tiene lag. Dice. Bueno, Edgar te dice, no le gasté mucho la energía y Aldaxa te dice, pisale. Hay como un Ahí cortocircuito está, ahí. ahora sí, dale, 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 Ahora todo, sí. todo, Pitbull, todo, 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 todo. Cualquiera que Tú entra de dale, golpe al directo, lo que menos piensa es que es una carrera de auto. Dale, metele. tú dale Ese sí lo con todo, encontré. Pitbull, tú dale con todo. Sabemos que estás con los medios, pero tú dale con todo. Tremenda la performance de Pinball. ¿Viste como No, la uno... está rompiendo. ¿Sí? ¿Viste cómo... Ya, Pinball, Pinball ya para P1 ya, de plano. Ah, cabrón. Sí. ¿Viste que las Oye, cositas se el le que va mueven en, el solas? que va en primer lugar, Pinball, ¿cuánto lleva de neumático, eh? Según yo no entró. Ya muere. Según Dale, yo no. guacho, dale, guacho. ¿Por qué te hace el DRS ahí, Pinball? Pues para agarrar más velocidad, porque este güey nos lo separa, mira. Con safety car hasta Mira, Sergio mira, mira Sena. cómo va. Y ni con DRS lo alcancé. Ahí se pincha, ahí se Mira, pincha. Ahí mira, se pincha, pa. mira. Ahí se pinchó. No que se va a pinchar el güey. Sí, ahí aflojó. Y ya no No, que tiene va a aflojar. neumáticos. Y sin neumáticos, ve todo lo que se aventó sin neumáticos. Mirá, ni entra boxe, no. No entró a boxes. ¡Qué Es una locurita! broma. No te puedo creer. Te lo Por eso, regresaste al por eso, final. Sacale por eso captura Te puse de lo eso, DRS, regresaste al Pitbull. final. porque ya sabía que no iba a parar. Sacale captura de eso, pa. Es inaudito. Mandalo soporte, pa. Mira, mira. De hecho, les No, voy a no. decir algo. Cuando Norris está potenciado al 10% Ujú. y tienes la pista de Austin, puedes salir con el neumático duro, con un gestor de neumáticos y no vas a hacer parada. Opa. Te alcanza te alcanza. Si lo tienes, sí, Así, claro, si tienes el pero aquí, Norris entre el nivel 6 o 7. pero aquí no está Ah. potenciado, ni es Austin, ni trae potenciador. Pero es de juego 8, amigo, o sea, está potenciado. No, es una. Además, además de que te quejas y te fue súper bien. Claro. No, Para sí, 24. Igual el Daxa dice, hasta Sergio Sena con safety car hace esos puntos. Ojo. exacto. Sí. Pero como nomás Mira, nosotros tenemos pantalones para enseñarlas, pues se solo sabe. en ese ya hiciste más puntos que en 2 carreras del día de ayer. Yo lo que quiero es que me salga el Beast ¿Cuántos puntos te faltan? 2. No, es un crack ese muchacho. Va sobradísimo. Sí. Aquí va a salir ese, po. ¡No! ¿Cuál es la 2? Salir te va a salir. Quédate tranquilo, pa. Sí, pero no sé cuándo. Te lo juro como que me llamo al Daxa, pa. Te va a salir. Gilbert.
¿Qué haces? Pues voy a... ¿Cambio de pilotos? No, pues voy a Silver. ¿Qué será igual Hola, con Daxa. Verstappen y Norris en Austria? Edgar. Sí. ¿Qué Mira. potenciador te gusta aquí? El coche ya lo cambiaste. Ya. Ok. ¿Tienes Vice? ¿Vai? Ajá. ¿O Ahí está, tienes arcoiris? ¿Tienes de casualidad? No, arcoíris no tengo, güey. Su bandera. Ay, ¿cómo Lo que no lo vas a representa. tener arcoíris, pa? Y Sergio Sena sí tiene. No, mira. ¿Dónde está? No lo tengo, güey. Ah, pero está Ah, tengo tres. Vice. ¿Dónde el Vice? Vai sí tengo, se me hace. ¿Cuánto? ¿Qué lo pasaste? Está abajo. Tiene nombre diferente. Ahí está. Ah, mira. ¿Dónde? Ahí, el que tiene como la botellita azul fuerte. Ostentación. ¿No es ostentación? Ahí, No. tiene que ser. Acá está abajo. Ahí está, mira. Llevo ahí Vice. Que no se la rompes, Pimule. No sirve ese, ¿verdad? ¿Con Vice entonces? Mami, No, sí, con- ¿No? pero tiene unidad de potencia, ¿para qué quiere? Un tulipán, mandale un tulipán. Pues es que ahí es Vice o es Tulip, cualquiera de los dos. Tulipán. Métele quieras, palma. amigo. Métele palma, métele palma. Igual Palma funciona. Pues sí, pero no tengo. No. No tengo ninguna vulgar. llanta. Mira. Finmo, hazme el favor de meterle dinero a esa cuenta y luego te conecto, por favor. ¿Para qué? ¿Y dónde compro potenciadores de esos, güey? Todo se puede, Para Pimble. empezar. Espero, A ver, espero, Pinball. espero y estos me los cambian, mira. Estos me los cambian Mira, en amigo. la temporada que entra por uno que sirva. Te voy a decir algo. La Dime. verdad, para estar transmitiendo a nivel mundial aquí en YouTube con cepo, o sea, es cepo. No puedes estar mostrando una cuenta como esa, amigo. O sea, qué vergüenza. No, O sea, ya, perdón, ni, ya perdón. ni Sergio Sena tiene esos Perdón. trapos. Amigos, yo me metí porque Cepito en la carrera anterior dijo, tómenle captura para que lo manden a soporte. Y me quedé pensando, ¿y qué le va a poner Cepito? Pinball al soporte. ¿Qué le va a poner Pimble al soporte? Ajá, sí. Obviamente tiene que mentirle. O sea, para que le contesten, o sea, amigo, te dimos un safety car en la vuelta 3, a tu favor. A los pilotos no les cambiamos llantas, a tu favor. Y encima te quejas. Claro. Que le escriba, estimado Oye. soporte. Jugué la primera carrera del evento en Mónaco y es inexplicable como Norris hizo 7 vueltas con duros y yo tuve que entrar a boxes y no lo pude pasar en ningún momento. Que le ponga eso. Es inexplicable cómo yo logré 44 puntos. Estima- ¿Con estimado medias Pi- Norris o con rojas los dos? Y el soporte le va a contestar. Ah, en vivo, en vivo, Se en acabó vivo. la calandria. Dos Espérate. paradas, amigo. Dos paradas, a Espérate. puros rojos. Es PvP, no, yo digo que se ve con una amarilla. Che, y el soporte le va a contestar. Estimado Pinbull, le dimos un safety car. El piloto nunca cambió gomas. Así todo, ¿usted no lo pasó? Por favor, le pedimos que deje de jugar. Y el safety car a su favor. Tal cual. Che, Aldaxa, quiero entender que le pediste permiso a Davor para participar de esta transmisión. No quiero broncas con Davor. Por favor. No, a Davor creo que hoy lo hizo enojar y por eso estaban jodiéndolo todos ahí y se le pasaron sus box. Y encima en la carrera siguiente le pusiste pit y abajo le pusiste box. Ay, Dios mío. Después te preguntás por qué no te quieren, ¿eh? Che, consulta, no, y fuera de broma. ¿Qué tema es ese del nombre ese Carter? ¿Qué pasó? Oh, dijo que un niño
yo creo que les escribieron o el papá de un niño está en Legio Ujú. y según el niño juega muchísimo y se conoce todos los pilotos y le gusta mucho el juego. So, estaban jugando como nada más para que el niño viera que todos Ah, los del Legio, la comunidad, estaban corriendo para él en apoyo a pero la que le no, gusta el niño. pero no pasó nada malo ni nada. No, más dijo como para que el niño estuviera su fin de semana Ah, emocionado y lo pudiera presumir, que estuviera en YouTube y algo para que se quedara para el recuerdo. ok, bueno. Buenísimo. Está bueno. Pero igual le dije a Davor si quería que realmente el niño viera lo que era un ganador, que la próxima semana yo corría para él. Bueno, no estaría mal Y no, verte sí, correr le dije porque si no pareces Gasparín, un fantasma. sí, porque le dije, o sea, le digo, eso es lo que el niño, no Pinbull, sé, tienes que meter a un piloto en esa vuelta. No, Pinbull, no. Ay, Dios. Es dura la Pinbulín, piedra. no, Es dura. Pinball siempre se va dando DRS entre los dos. Dale, Sí, que no pierdas el DRS, Pinball. yo creo. Pinball, Yo, júntalos. No, yo, Pinball, yo, júntalos. Vas a perder no, el cállate, DRS. loquito. yo creo que Aldaxa es como Gerardo Martino, va. Tiene muy buena. ¿Cómo decir? Muy buena dialéctica, muy buena oratoria, pero después no le terminó entendiendo nada. No, ahorita no me hable del Gerardo Martino que vendió a México en el Mundial pasado, o hace 2 mundiales, ya ni sé. Y sí, pa, vos tenés en cuenta que Como quiera, hay que comer. siempre que juega México contra Argentina se los comen. Con Martino, sin Martino. Sí, ya. Antes usábamos esa excusa y ese pretexto, pero no, Pero no, ya, no fue ya ¿Por qué se Martino. habrá ido este amigo así con esas llantas? No entiendo. ¿Qué dijiste, Está, Pinbull? ¿Que por qué se habrá ido ese amigo con esas llantas? eh, buena pregunta. yo creo que trae setup de épico, porque no tiene nada de ritmo de carrera. Y nada más tiene alto su team score. Amigo, recuerda que tienes que meter a un piloto en esta vuelta. Sí, ya lo voy a meter, ya lo voy a meter aquí. No, Pitbull, vas a perder el DRS. Mira, ahí le dice adiós. Team Motor. O sea, encima que nos tomamos el tiempo de querer colaborarle, se enoja. No entiendo nada. Sí. La O sea, verdad, él lo hace y lo hace mal, y uno le quiere ayudar y se enoja. la Es verdad. que yo nomás, es que Mira, lo que tú estás mira. diciendo, Daxa. Cuando Fíjate dónde tú saliste. transmitas tus carreras, No, fíjate dónde cuando saliste tengas con el Norris. valor de transmitir tus Fíjate, carreras, mira, espérate, fíjate dónde saliste con Norris. Nunca pudiste pasar al número 10 y mira Verstappen cómo va a salir. O sea, tienes que ver todo eso, amigo, antes de entrar, nada más por entrar. Por favor. Ya perdiste ahí como 4 segundos. Tu Norris nunca pudo pasar al número 10. ¿Por qué crees cuando están en las carreras luego le dicen, si te metes ahorita a boxes vas a salir un segundo atrás del que vienes ahí peleando? ¿Qué quieres hacer? Me espero. yo lo que quiero es que te calles. Ah. O sea, me gustaría saber desde cuándo Pinbull usa este tonito con vos, Aldaxa. Es algo, Sí, una yo novedad. también. Yo también, porque ahorita si fuera otro compañero, le dicen algo a mi pinbolito y ¿qué hace? Ah, luego regreso. Como siempre, los mejores amigos. Hasta tira mensajes en el juego y todo. Bien, Sí. Pinbull, va madurando. Ojo. Pues que me tiró un mensaje al principio. Ah, y vos le tirás ahora que le ganaste. Feo, entonces, no estás No, madurando. obvio, no voy a Sí. tirarle, no voy a Está tirarle retrocediendo. Te vistes peor tú que él, la verdad. Sí, la verdad. A ver, ve el setup de él. Mira, a él le dieron 6 puntos más, mira, yo no los tengo, haz de cuenta que tiene 30, sé que no perdió mucho. Ve el setup. Opa, mirá, Versus. 3. ¿Qué es eso? Lo dije, algo épico. Este pensó que era como en Las Vegas.
Digo, como en Miami o en Las Vegas, ¿dónde era? No pensó. No pensó. No, trató de Stewart. sacar una clasificación alta. Sí. No, pero ese Pero hasta Stewart. eso le falló en haber puesto match 3. Hasta en eso le falló. Está un medio tonto. Mejor que hubiera puesto el otro, ¿no? Pues sí iba por la calificación, sí. Igual quién sabe cuántos puntos sacó ayer y a lo mejor y le fue mejor contigo, que los dos iban empujando. Aquí viene el best. Que aquí ya para qué lo quiero si ya siguen puros de curvos. Pasa que Pitbull juega con mucho rebufo, pa. Esa es su estrategia. ¿Cómo vas en comparación a ayer, Pinbull? ¿Eh? ¿Cómo vas en comparación a ayer? Voy. Una No, cosa pues a la bien, vez, porque ayer Edgardo. saqué 20 en la primera. Va Saqué los bien. mismos de ayer, mira. Mira. Eso quiere decir que ayer también ibas jugando con rebufo. Ya. ¿Cuál es la tercera? What's up? La tercera, ¿cómo? Es que la tercera también no entiendo. ¿Qué viene Igual ahora? así es. I thought he was Edgar. on this one. I thought he was on that one. Pero igual, Sí, igual jugará ¿Cuál Austin sigue? con turbo. Ah, Oh, he was over here. I thought he was over here. sí, sí. Taking a Sí, shower. pero elige tu bus de una vez, güey. Pero que así con Verstappen y con Norris o le cambió mejor a Russell. Usa, pues bueno, para empezar, Austin es gestión de neumático, entonces tienes que utilizar a Norris. Verstappen no te va a servir allá. Tienes que ir o Hamilton o con, Russell. puede ser Hamilton o Russell, uno de ellos dos. O sea, puede ser Me Altaxa o gusta Russell. más Russell porque tiene más calificación, ¿no? Clasificación. Eso se lo No tiene recomiendo. defensa y te van a pasar al principio. Ujú. Opa. Tampoco Hamilton, güey. Pero es más agresivo. ¿Tú? Haz lo que quieras, güey. Ya no me estoy jodiendo. Entonces cállate, pues, güey. Deja que hablar al jefe. Yo que vos lo Entonces, pongo, con lo Russell. pongo, sí, Russell. Ok, que escoja mi bus, dice Edgar. ¿Qué te gusta? Pues no tengo nada. Vamos a ver. ¿Kawaii? Tienes Palmera, vamos a ver. Hey, Edgar. Qué easy, man. ¿Instinto? A ver, ¿qué más tienes abajo? A ver, bájate los pantalones. No tienes No nada. veo, no veo nada. No, pues no tengo. No, ya vimos. Ya dijo. De llantas no tengo, no te dije. Mira, te podrías usar gancho. ¿Qué le pide la pista acá? Podrías usar gancho. Gancho. Sí. Ajá. Podrías usar gancho. O si no, no tienes príncipe. Sí. Pitbull. Ahí está. Pitbullito. Espérate, ¿Cómo está el top 10? A ver. Para ver si vale porque la pena. estoy acá platicando con Edgar. Ahí te entiendo. No, sí. Príncipe, Edgar. Sí. Sí, antes con príncipe. ¿Amor rojos o qué? ¿Cómo? Neumático Full rojas. rojo. ¿Sí? Full rojas. Dice que si full rojas o medio rojas. Yo iría uno con rojos y uno con medio. ¿Para 4? Ok. Sí. Ahí está. El top 10 ahí, por ahí. Y el 20, por ahí como por el 20. ¿Y tú cuántos puntos hiciste ayer? 260. O sea que ahorita vas arriba como por 10 puntos, ¿verdad? Ujú. ¿Y te salió safety car en la última o no? No, que no.
¿No entiende? A ver, Nomás que déjame fue las, con Alonso en la primera. Y lo ok, tengo al 4. a ver las carreras otra vez, tus carreras de ayer. Encuentra un alimento adecuado en shopscot.com/las que lo hace por ti. Ujú. En los que puedo mejorar es en la 3 y en la 5, güey. Sí, en espero. esto te fue mal. ¿Y qué le quieres meter ahorita? ¿El príncipe? Sí, Ok. va. Va. Que hable el señor experto, profe Edgar. Entonces, si la juego va con Turbojet, Edgar. Sí, así como va. Vámonos a la chingada. Vaya, ahorita que comience me voy a poner a pelear con Edgar. Yo creo que ahora con ese. ¿Por qué te raja el pinche ojete? Pues, ¿cómo que por qué, güey? Pues, que no estás viendo? No, tú sabes lo que pueda pasar y luego... Box. No que quieres que te salgan PvP si quieres demostrar tu hombría. No, yo nunca dije eso. No, ¿En qué antes momento los hacía, dijiste que yo dije eso? antes los hacían más hombrecitos. ¿No Dale, miraste a Pinbull, dale, Malagón? Pinbull. ¿No miraste a Malagón cómo estaba portereando ayer? ¿No miraste al caso que No vi, güey. volteaba? No Volteaba vi, los pelotazos. ¿Sí? No, pues todas ponían la carita. No vi, güey. ¿Contra quién jugó? No sé, yo nomás vi unos goles que le metieron que en varios volteó la cara porque no le pegaba. No, yo me perdí todo el día. Dale, amigo, que el tiempo del internet cuesta. Voy. Pues dile a Hutch, que se apure Hutch. Black Shadow. Es PvP, Llevamos casi es una hora PvP. viendo tus carreras y apenas vas por la tercera. Vamos, Pimbu, métele uno SAR. A uno de los dos métele SAR. ¿Para qué? ¿Para que no tenga arranque? Para que saques 35 puntos, güey. ¿Cómo la ves, Edgar? ¿Va que no? Mejor príncipe. Sigue tus instintos, amigo. Confía en tu corazón. No, a mí no me salgan con instintos. Estoy para beneficiar el team. Vámonos. ¿Eso qué fue? Yo en este momento no tengo instintos, no ando crudo, no tengo instintos, así que adiós. No, amigo. Uy, qué grande inicio de carrera con Norris. ¡Qué bruto! Este inicio pero estuvo más bueno que el de la selección mexicana ayer en los primeros 2 minutos contra Argentina. Pobrecito va, güey. Uy, amigo, no. Ya no te vayas a acabar el inicio, Pinball. Deja para la otra No, pues mira. ¿Que no ves que se me mete entre 3, güey? de 3 de esos. Estamos en televisión nacional, vamos. Tú lo dijiste. Yo nomás dije de 3. No, amigo, aquí era contar ya. Ni para... Confía, Pinbull, confía. De todas maneras, Russell te va a sacar las papas. Pero es que mira, güey, es que no entiendo cómo los pasas y luego así se te van pegadito a ti, güey, mira. Te dije, porque Amigo- tal tiene defensa, güey, pero no entiendes. Hay todo Amigo, my friend. no tienes que entender nada, tú solo juega. No, qué estúpido. Plan B, Mira. plan B, plan B, plan B. ¡No, Michael, Abandona. no! Abandona. Abandona y le metes a... Mira, no nos sueltan. Lo bueno, Pinball, que próximamente viene el premio de Austin y ahí sí le metes a... Y entonces me vas a decir, tenías razón, Alexa. Es que Por eso es grande. yo ni pienso jugar en Austin, güey. ¿Por ¿Estás qué? loco? Aunque no estás viendo, mira. Le van a sacar como 17 carreras ahí, Sí, por como sí. veo. ¿Cómo Ese está? Pinball lo va en lugar 16, comenzó en el lugar 18. Está remontando, es una remontación épica. Ni Checo ¿Sí? Pérez hacía eso. No. Épica. Damiano, ¿cómo andas, capo? Este Pinbull le gusta remontar.
Épica. Y sí. A veces hay que tomarse un break. A ver, a ver, a ver. Épico. No, no, no. Si cuando la piedra caliza es dura, pa. ¿Qué fue ese pito? ¿Qué dijo Cepito? No, no, nada. No sé. El Digo, otro día anda así como que medio. El otro día cuando dijo que iba a que le dieran placer, creo, dijo, y se salió. ¿Sí te acuerdas, Pinball? ¿Sí te acuerdas, Pinball, que dijo eso? el Pitbull no estaba. No. Sí, el Pinball estaba ahí. No, apareció después. No, pero el Pinball sí escuchó. No, ¿Era? mentira, mentira, porque el Pitbull no escucha. Le decís las cosas y no escucha. Así que él no estaba. Cuando se salió ese pito, ¿te acuerdas? ¿O todavía estabas alcoholizado? Ahí va la No, no me remontación, Cepito. A ver, Cepito, a ver. Pinball, ahí va la remontación, ¿eh? Epa. Comenzó en el 18. Bien. Pinball. Es en el- Eh, Pinball, ya dale, está en el tú puedes, 19. amigo. Ya Vas está en el 19. tú puedes. Vamos, te quedan 4, 5. 17, dale, pégale. El DRS, amigo, el DRS en la recta. Pero no, No, no al Con final. el Valkyrie no lo puedo poner arriba. Con el Valkyrie no lo puedo poner arriba. Guárdalo en 2 semanas viene Austin. Guárdalo, vas a tener 4. Amigo, ¿por qué andas gestionando energía en curvas? Ese es en rectas. Ahí va. Uy, Ya estuvo, ya está, ya, mira, ahí está la 14. remontada. Te A ver, callas ¿cuántos al puntos? dash, ahí está, le funcionó. ¿Cuántos puntos tenemos, hermano? Ese es mi pinche Espérate, hermano. ahorita Me siento Espérate, orgulloso. ahorita no estoy. Me siento orgulloso, guacho, que te come el 15. Oye, amigo, ¿te puedo hacer una pregunta, Pinball? Así Dime. de buen pedo. Eh, Veo No. que veo que comienzas a apretar ahí, gestionar energía normal, con toda la energía, pues no como en una secuencia Guacho, que te lógica. come Pinball, guacho, que te come. Mira, pero es que en Austin no se puede. En Austin te jalan, te tienen un puto imán, no sé qué pinche pedo. Digo, perdón, Cepito, estoy en directo. Te iba a preguntar, oye, ¿quiere decir entonces que lo aprietas al pendejo? Es que te jalan, güey, no les pasas y luego como que en cuanto te pasas, te dan la vuelta y te vuelven a rebasar, güey. En Austin es una cosa de locos, es una locura. Dijo Cepo, Grande. Esa remontada estuvo épica. Lo grabé, lo tengo grabado. ¿Hiciste más puntos que ayer, por lo menos? Sí, Sí. hizo más puntos que ayer, como 5 o 6. Vamos, Pibulita. Eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Claro. Eso es lo que ¿Qué? importa. ¿cuál 3 es puntos más. 53, güey? 3 puntos más, 3 puntos más, dale. 3 puntos son 3 puntos, va. Sigues sigues remontando, amigo. Voy. Che, al Daxa Gaby se anotó en Junior también. Sí, Gaby es un capo. Pasó de último lugar. ¡Ah! Mira que Ahí llegó. está, ¿ves? Mira que Ya ves. llegó. Te- Dios mío. Te dije o no te dije que te iba a salir. ¿Cuándo? No sabía, pero te iba Pero a ya no salir. tengo- como quiera ya no tengo pistas de velocidad. Pero no Pero tú importa. mételo nada más, pues ya lo tienes. Mételo ya. Bueno, En todos modos, en las de gestión no gestionas, en las de velocidad no le metes, pues mételo. te paso mi cuenta si quieres para que la juegues. No. No, yo creo capaz que no llego el domingo. Para que la transmitas, ya que no quieres transmitir las tuyas. No sabo. Cookie Crash. 4. ¿Con qué nos vamos aquí? ¿Cuál es esta? ¿Qué pista es? Es la Barcelona. Coño, Y no te... Iguanas. no, cambia el motor. Aquí sí es con Mash, pero tengo en 4, güey. Sí. Con Turbojet, ¿no? Ah, bueno, por fin ponte de acuerdo, cabrón. ¿Con No, cuál? no, Solo me quieres llevar la contraria. Sí, ya sé, ¿con cuál, Edgar? No le hagas caso a este. O sea, sí, con match. Ahora, tus pilotos.
¿Quieres carreras de mayor gestión? Hamilton. Sí. Qué feo me tratan. Davor no me trata así. No, entonces me voy con ¿Cuántos, Sark. cuántos SARS, cuántos SARS te quedan? Ahora qué? sí, no. Sí, sí tiene Ah. suficientes. Sark, Sí. sí, tengo 6. Ahí está. Sí te alcanza. Ahí está, perfecto. Suficientes. Tengo Pretzel, tengo Nazar, 3. Vámonos, pues. ¿Amarillo, amarillo o qué? Creo que sí. Sí le da, ¿verdad? Para amarillo, amarillo, sí. Sí, amarillo, amarillo. Sí, sí. Ya si no te da, pues ni modo. Ah, este uno con rojo porque está a safety car. Uno con rojo, uno con rojo. No, cállate, ¿Cuál, cállate, cuál? cállate. ¿Cuál uno con rojo? Vámonos, full rojos. Vete para acá, Full vete para acá. rojos. Tuki Full Crash. rojos. Full rojos. Pon neumático de lluvia ya. Va. Duras, voy a poner como el amigo de ahorita. Amigo, yo fui con Duras allá y saqué buen resultado. Que la madre. Guacha que te comen. Oye, amigo, ¿por qué sigo viendo el video que decía... Ay, 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 ay. ay, ay. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pinche pinball. Nomás no le ganas a ese bot, güey. Y como por Cállate. 50 puntos, ¿eh? Ya está. Viene una rolita, oye. Oye, el cepo no quiere poner música. Tengo la música colocadilla. Oye, pero me Está. interesa ver cuando termines la carrera el setup que le tiene puesto. ¿O Porque está medio raro. Que Está muy tenga bajo, ahí ¿no? esto. Sí, está Sí, extremadamente está- bajo. va? Stewart y Cool. Pero tiene pues, puro épico. Puede ser. Trae los legendarios, por eso le bajó tanto el de este. Pinball. Oiga, Cole. Necesitas que. Pinbolito. No. Y lo arranqué con una carrucha. Oye, amigo, ¿por qué inicia la carrera y le pones inmediatamente neumático medio, No más. Por si alguien Para que me choca. preguntara. Porque si alguien choca, quiere estar listo. No, no, o sea, lo pregunto porque el truco ya es poner neumático de lluvia, Claro. no neumático medio. Ey, déjenlo que se concentre, que va a perder el rebufo en sus pilotos. Dale, Yo pero Yo le pongo la que alcance a picar, ¿no crees que me concentro en cuál ponerle? El que le apachura su dedo, eso. Yo también así le hago. Exacto. Ayer, Amigo, ayer, esa recta es de gestión. ayer un compañero mío Mira cómo puso de pasó. lluvia. Ese güey trae aero. Sí, pero él no va a poder hacerlo. No va a poder hacer los 5. Él va a tener que irse a 2 paradas. Pues sí, pero con el aero aquí me va a volver a pasar porque aquí se le va a poner su este. Sí, amigo, pero si... Exactamente. Si gestionas un poquito. Espera que se gane. Pero no en las curvas, güey, en las rectas. Es que puta madre. Vamos a tener que poner una clase de gestión allá para Sí. cargar energía, güey. Y lo malo que esto lo están viendo los jugadores de Legio. Así Sí, con la verdad. razón. Con No, y razón. además este video lo están viendo niños de 5, 6, 7 años, güey. Así jamás Sí. se van a querer unir a Black Sail. Van a decir, ¿qué hacían? ¿Les enseñan a jugar? Ah, déjalo, papá. Juego mejor yo. ¿Cómo no me lo topo así, güey? Ojalá me toquen pinballs. Lo bueno que hay varios. Lo bueno que hay varios pinballs. A ver si me sale uno de ¿Cómo que varios pinballs? ¿Cómo que varios pinballs? Pues hay dos, ¿no? Hay dos. Ah, pues sí. Pinball. Tienes que llevar como 4 segundos, 3 segundos de ahí en tus pilotos. Ahora acelero con este, pues. Lo bueno es que no iba a dar el 5. Ni tú si sigues pisándole, güey. Yo sí lo llego, güey. No, pero no le va a dar, No. güey. O sea, no le va a alcanzar a dar. ¿Sabes dónde? En la vuelta. Por ejemplo, ahorita ya se quedó sin neumáticos. Lo que tú tienes que hacer, güey, es que
En la última vuelta tienes que tener energía suficiente para aplicar el DRS. Uy, ya fue con sentí roja. con rojas. Sí, güey. Ahora, el Cool Hat sí va a tener, sí, él sí va a tener neumático suficiente porque lo más seguro le van a poner neumático medio. Le va a poner la inteligencia. Sí. La carrera está buena. Oye, mire, y el Stewart salió con neumático rojo, güey. Mira, Ujú. pero ese de gestión tiene. Si lo tiene nivel 3, tiene como 80. No, tiene que tener como 4 para que le den los puntos, si no, no lo tuviera. Ah, Lo Sí. Tiene mínimo tres, güey. tiene 4. No, el mínimo tiene que tener 4 para los puntos, sí. O 3. No, 3. 3, ok, sí, 3. Sí, 3. Amigo, tienes la Vamos. carrera segura. No te pongas nervioso. Ya. No la vayas a cagar. Gestiona bastantito, Pinball, para que recuperes más puntos. Ya no te quemes toda la energía. Amigo, vas a ir en la vuelta. Ahorita vas en la vuelta 8. Mira, olvídate de estar gestionando, olvídate de estar apretando Sí. energía. Déjalo todo en normal para que en la última vuelta tengas suficiente. Ya Exacto. tienes la energía, ya tienes los Que no ready gastes, listos. güey. No los No vayas a gastes. ocupar, amigos. De verdad. Ese güey ya se va a meter, ya no tienes que ir mamando. O sea, no, ve los pilotos que van enfrente de ti. Piensa poquito. Mira, el 3 también se va a meter. Lo único que tienes que estar 4 segundos atrás de él y ya. Mamó. Así es. Ya está, amigo, ya lo tienes allá. Vas a hacer 3 y 4. Ya es tuyo, güey. No te pongas Pero ve nervioso. cómo viene No, el pinche güey este de Ferrari. Relajado. ¡Ay, el internet! Amigo, no acelere. Pinche Pinball, te vas a quedar sin llantas por güey. Te están diciendo que ya no hagas nada, ¿Por qué que no lo estoy dejes viendo así cómo viene solito. Ferrari? Por eso, pero te Oye, te va a comer sin llantas, el otro de atrás también. güey, ¿por qué le apretaste la energía en la zona que no era? Pues que se quiere quedar sin llantas para que se lo coman. Dice. Pues ya me voy con 4 y 5, ya ni modo. A ese 3 todavía tienes chance de. No, ya no. Activaste la de Norris allá, güey. Es que le da miedo. ¿Cuándo has visto que los DRS los activen en curva, amigo? Pues ya iba a acabar, pues ¿para qué leo este? ¿Para qué me lo quedo? Sí, pero actívalo cuando estés saliendo de la curva, güey. Es lo mismo, no pasa nada. Es 41 puntos, mira. Chequea el setup de él, chequea el setup de ese güey. Full epic o algo así. Mira. Ujú. 95 del curva, no manches. Curva. Ah, mira, full curva con el Aeroblade. Tienen que traerlo. Interesante. Coolhard 7. Le voy a tomar captura. Regresa tomar al captura. coche, güey. Tómale captura. Ya está. No. Rato se la mandamos a Davor y le decimos, ya sabemos cómo corren puercos. Tú sigue, amigo, tú sigue para que nos colguemos de su bot. A ver cómo corren las de velocidad. Sí, sí, yo sí, eso es que yo soy un conejillo de India. No hay pedo. No, cuando te salen bolsas sí está chido porque van empujando más. Avanzan más Sí, rápido. Sambor es una. ¿Cómo juegan Sambor? Espérate, amigo, tranquilo, relájate, respira. Espérenme. ¿Cómo? Sí, me voy a la ¿Lograste banda más, porque estoy muy tenso. ¿Lograste más puntos que ella? Ya ves, vas mejorando. Tú confía con nosotros, tú mira acá, ¿Cómo? flojito ¿Cuántos puntos y dice? cooperando. Ayer hice 2 más. Hice 2 más. Ok, en esta, ¿cómo la corriste ayer? ¿Cómo la corriste ayer la que viene? Con safety car. La de ayer. No, sí, la de ayer porque te fue muy mal. ¿Cómo la diste? Pues ya vimos que tienes un pésimo y todo lo haces mal. Pero La jugué con Valkyrie, güey. Igual así, pero con el motor el 4. El que tengo un 4. No sé si a lo mejor es con el otro, con el Turbojet.
¿Cuál, la 5? Sí. Y luego le puse. Le puse a Alonso también, güey. No. No. Ayer hiciste, ¿hoy cuántos hiciste? A ver, final. En la No, 4. pues todavía no 27. juego, güey. Todavía no juego. Ayer hizo 27. Ayer. No, vamos a hacer más, güey. ¿Cómo? Pero Tienes permítanme que- tantito, ¿no? Déjenme voy al baño rápido. ¿Qué vas a hacer, pipí o popó? Si el güey hace sentado, como quiera, puedes estar jugando, güey. Tú estás sentado. Te cruzas las piernas como señorito, así que no hay problema. Che, acá que tiene que jugar con Verstappen y Norris. Es que su Verstappen no va a llegar. ¿Y esto es de lluvia? Yo creo, Sí. sí, güey, es la de lluvia. No va a llegar. Norris sí. Tiene que irse con Norris y con Hamilton. Y tiene que hacer una parada con los dos. Y sí, porque la inteligencia artificial solo hace una. Y todos sabemos que inteligencia es lo que le falta a Pitbull. Sí. Por encima acá tiene que gestionar Así es. en Por eso, puntos específicos. no a las drogas. No a las drogas, niños, por favor. Encima acá Niños, por eso hay que estudiar. Acá tiene que gestionar, ¿no? En un par de puntos. Les digo algo. Se me hace que me van a dejar. Se me hace que me van a dejar y sin troca también. No. Ay, mi madre. Muy cabronada la Nutella. A ver, amigo, concéntrate en el juego, eso es lo importante en este momento. ¿Cómo Sí, quieres como que si no juegue hubiera- ese? Como si no hubiera más mujeres. Además, dile a tu esposa que Así se es. espere también ahorita. Así Que no está así viendo es, tú que estás diles. jugando. ¿Qué le pongo? Diles. Aparte la troca va y viene, pa. Ah, sí, eso es lo de menos. Claro. Así es. Ahí está. Hay cafés 24 horas, ahí puedes dormir. Con el Norris y con el Aldaxa va bien. ¿Qué le pongo aquí? El César? coche. El coche. Coche. ¿Viste? Anoche, machín. Ok, mira, hay gente que va con Príncipe, hay gente que va con Heraldo. Gladiador. Y hay gente que va con Heraldo. Ok. Yo creo que es ir o con Gladiador o Ah. con Príncipe. Ok. No, esos dos. Pero, ¿y de piezas? ¿Está bien con ese o con le pongo el turbojet? No, está bien ese. Ok. ¿Y De piloto? todas maneras, ahí estás bien así, por la gestión de neumáticos. ¿Y los pilotos? Además, estás bien así, güey. Hamilton Norris. Los pilotos, ¿No tiene defensa, ¿Quién? vamos. Hamilton. Pero vos Ahorita vamos a necesitas atacar, gestión. Pitbull. Ahorita vamos a atacar. Claro. Vamos a atacar. Ah, ok. Vámonos pues. Entonces así va. Fierro. Sí. Ataca, muchacho. Espérese por si las dudas. Uno no sabe. Y luego preguntan por qué lo deja la mujer. Este no tiene más miedo porque no se llama Javier Alonso. Estoy ando pensando bien, güey. ¿Preparaste tu potenciador? Ah, vamos a abrir esta cajita en lo que... Bueno, le pongo Príncipe o Gladiador. Para ponerse ahorita. Miralo y fíjate. Mira, yo le pondría al Hamilton, yo le pondría al Gladiador por la Ajá. defensa. Por la defensa. Y al otro Príncipe. Exactamente. Arre, pues. Ponle dardo. Un Edgardo, pedir. No, el máximo de valiente es ¿cuánto? 25, 20. Ponle dardo. Pones Edgardo y El niño. y se colapsa el juego, amigo. No, Eso es lo que tenemos que hacer.
las partes de los autos le tenemos que poner como que ciertos nombres claves. Por ejemplo, cuando vayan a hacer neumáticos suaves, le ponemos, ponte un Aldaxa, o sea, ponte un blandito. Claro. Simón. Y si es un medio, vendría a ser ponete un neumático Edgar. También. Pero la definición de medio, por favor. Ujú. No, Cuando sea neumático azul, le decimos, ponte un cepito. Por la pastillita azul. claro. Y cuando tienes el neumático duro, ponete un pinbull. Más duro que una piedra. Ya está combinado, A ver, vamos a practicar. ¿Neumático rojo qué es? Hay capa que no diga. No está sincronizado el equipo. No, Pinbull no, es Aldaxa. Claro. Vete con Aldaxa, por favor. Aquí era con Aldaxa, Pinbull. Sí, ya vi. Mira, y el Norris tuvo una mejor salida que el Hamilton. Es que era con Gerardo, les dije. Claro. Pero no me hacen caso. Pinbull ya van 2, Amigo, deja de darle vuelta a la pantalla y concéntrate en la carrera. No porque estés girando la pantalla mágica. Pinbull, más Pinbull, rápido. Pinbull, ya no te quemes la energía, ya no te quemes, ¿Qué te la giro, güey? Ya ahí quedaste, ya. No te quieres ir, no, my friend, te quieres ir. Guarda poquita energía para cuando llegues allá. Ahí, gestiona. Bueno, mandale pedal. Capaz que así. No la generé. No te quieres ir, take it easy. Pinche Sí. Pinball, ¿no entiendes cuando uno te dice que no le des? Yo no lo voy a acelerar en toda la pinche carrera. Loca, Ahorita le vas a dar el DRS y como no tienes nada ni te vas a mover. Mi caso tiene que lo ¿De use. qué me sirve? ahorita. ¿De qué me sirve ponerlo si ni siquiera estoy cerquita de nadie? Exactamente, güey, porque no traes nada de energía. O sea. Fue como un pedo sin olor eso. Sin olor y sin premio. Bien, volver al lado positivo, amigo. Te estamos entrenando. Para que no te pase como a Davor. ¿Por qué le pasó a Davor? Pues se desconcentró y no entró al cambio de llantas. Se frustró y cerró su directo. Sí. Había cambio de llantas, no se te olvide. Ya me andaba pasando, oye. Qué bueno que me dices. No, si gestionas, das una más con Norris. Vamos, amigo, no digas. No seas very weight. Trae 20% de llantas. Solo ocupa No, pendejo. 16. Porque el pit está largo. ¿Te imaginas? Si yo cada vez que no entro a boxe tengo que cerrar el directo, duran 10 minutos mi video. Y luego ahí diciéndole, es el momento perfecto para preguntarle por As. No. Y el Edgar, esta aventona se piña. Che, Es el momento perfecto para preguntarle sobre Asa. ahí Y ya andaba calentito. cuando se enojó era para decirle, como yo le dije el otro día al payasín ese. Y sí. Y sí. Sí. Sí, yo sí le dije. Pareces un asa chiquito. No. Todo enojadito ahí. Che, y el Peter qué instrumento tocó hoy en el chat, porque ese es del otro equipo. A mí me dio miedo cuando llegó. Dije, este güey me va a empezar a insultar. Yo lo mismo dije cuando pregunté quién es Peter. Igual lo mismo pensé que se iba a poner tóxico, pero no, estuvo bastante tranquilo. Demasiado. Capaz que estaba medicado. Demasiado. Sí, dijo ahí que le faltaba hablar con gente. Hoy puso ahí. No, yo solo entré porque me faltaba hablar con gente. Ah, no. Alguien dijo el Davor dijo que por favor se calmaran y que no empezaran a pelear ahí. Mm. Y sí dijo, pero no, yo estoy escribiendo normal, estoy escribiendo bien. Sí, esa parte la entendí que dijo Fighting Hit, Sí. una cosa así. Sí, dijo, por favor no empieces a pelear. Y dijo, pero no, estoy tranquilo.
Es que estaba cantando Shakira. No fighting, no fight. Shakira, Shakira. Pero sí dijo, cuando alguien preguntó quién es Peter, y dijo Peter NL, el mejor jugador de Holanda. Ah, mira. Y también llegó medio crecidito. Sí. Yo iba a poner, ¿Dónde está Holanda? Pero luego me acordé que ayer nos eliminaron muy feo, así que dije, no voy a hacer nada. Ya 7,250. ¿Con cuántos puntos llevas, Pinball? Más que ayer, 27, 28, ¿cuántos? Uno. 28, 1, Chales. 1. Esto está muy difícil. Esto sí, No, es que bien. no me haces caso. Hubieras comenzado con el Ardo, mira, las posiciones que ganaste no las perdiste. Si hubieras ganado con el Ardo 5 o 6 posiciones más, estuvieras ahí arriba. Miras todo el gap que les lleva. Mira el gap del 9 al 11. ¿Sí ves? Muéstrame tu gafet No, es que simplemente fíjate el gap que llevas entre todos esos. Si te hubieras posicionado en esos lugares, ahí te hubieras quedado. Dale un punto más, hombre, no pasa nada. Facts. Sí, amigo, hubieras usado Edgardo. Sí, la neta. Pero ya lo hubiera no existe. Es lo que tienes. ¿Qué pasa? Es lo que hay. Sí. Exacto. Tan siquiera tú sí llegaste, no como otros. Nombres. Cepitos, Cepudópulos. Las 6. Suzuka, Dios mío. No. Se acabó. Qué horrible. Cepudópulos. Porque Que jugamos Aldaxa te oriente. en Suzuka. Que Aldaxa te oriente. Mete a No, Stewart. tú. Mete a Stewart. ¿Ves? Este dice puras babosadas. Amigo. ¿No lo tienen? ¿No lo tienen en serio? No. Apenas No, es en alcanzó serio. a completar para el internet, no manches. No, mañana va a salir seguro. No, a mí invítenme donde se haya presupuesto, por favor. Oye, Alexa, WhatsApp. deja que hable poquito Edgar. Ahora sí, Edgar. No, Aldaxa es el que te va a orientar No. en las últimas. Vamos a ver qué tal. No. Vamos a ver. A ver, Alexa, bueno, dime. Vamos a ver si como ladra muerde. No, ¿Qué porque quieres que tú te ponga, va Alexa? a salir un safety car y va a estar ahí Edgardo de, porque fue safety car, ya sabes que ni un chile No, le amigo. pone. Ponga, Alexa. Pilotos, Pilotos. pon a Stewart y Chico Pérez. Ah, mames. Edgar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ya acabamos. güey? Ya rompimos relaciones luego. Lo está vacilando. Ya lo corrí. Dale. No, Edgar es el profe. Yo nomás le llevo la contraria. Ahorita que Yo sí comience con ya. Max. Yo sí con Max, amigo. Maxi Norris. Sí, nada más que con Max, el único tema que tienes es que hay de dos. La llanta. Exactamente. O vas a 3 medianos, 4 duros, o vas a tener que utilizar un boost de neumático. ¿Y cómo andas con Sainz? Checo Pérez? ¿Cómo andas con Sainz, Pinball? Por ejemplo, a Verstappen le puedo poner el Nazar, ese que me queda. No, leñador, ponele. Leñador. ¿En serio, boludo? No, ponle O ese el le gancho, pongo mira. Nazar, Ponle gancho. O le Pero pongo no le va a dar pretzel. pero no le va a dar la llanta, güey. O le pongo pretzel a Verstappen. No No, mames. amigo. No más. Tú ni siquiera te quieres ayudar ni tú solo. Mira, No, deja ver cómo estás con Sainz. Mira, tiene una escarcha, tiene un palmera. No le va a ayudar Sainz. No, no me está ayuda. Está igual. A ver, tus refuerzos. Vamos a ver. Le podría usar el Zar, aunque se va a quedar sin Zar. Le podría Pero- poner el Nazar. O mira, le puedes El poner gancho está chido. el. Pero no le va a dar el neumático, güey. Entonces que se vaya con Hamilton y que le dé con el gancho. Hamilton y el otro güey, porque tiene defensa.
Hamilton y Norris. Lo va a perder Y le da mucho. con- Bueno, No, dale con Hamilton y Norris, pinche Pitbull. Vas a sacar 45. De mí te acuerdas. oye, veo que tienes abajo Movember. A ver. ¿Cuántos Movembers tienes? ¿Tendrá 5? Tiene 8, güey. Con eso le da. A puro neumático mediano. Va Pero a con tener que November, gestionar. Pero va a tener ¿qué que es esto? gestionar en el primer Steam. ¿Pero Movember qué es es eso? No, ¿qué gestión? Explícaselo a Pinball. A ver, amigo, vas a las primeras 4 vueltas con Verstappen, amigo, vas a tener que gestionar. No apliques energía, ¿ok? ¿En cuál? Estamos hablando de Japón. Movember, agarra Movember. Ay, güey. ¿A cuál? ¿A Verstappen? Sí, a Verstappen. O sea que él va a empezar con amarilla. Sí. De hecho, con los dos vas a iniciar con amarillas. ¿Sí? Sí. O bueno, que si quieres utiliza colores blandas. Pues No, yo yo pensaba quiero- utilizar no, dale con Norris Landa. No, dale con los dos con amarillas, porque en las rojas sí te Es que llevan mira, y las amarillas no. por ejemplo, mira, tú sabes que en el segundo stint las amarillas duran un poquito más. Al revés. No, es al revés. En el Por eso. segundo stint duran más. En el primer Entonces, Steam, en el primer Steam todos los neumáticos se duran más porque la entrada a boxes está Por eso, antes del. por eso, la por eso meta. le digo que es al revés. Si Ajá, usas amarillas en el segundo stint se te van a acabar. Por eso termina con rojas. Mira, Ok. si va con Max, vas a ir a 4 medianos, 3 No, rojos. 4 Ayrton y 3 al Daxas. Ajá, y luego, por ejemplo, con November. Y luego a Norris le pongo Igual, los dos igual. con November. Sí, los dos con November. Pero aquí ya viene un safety car ahorita. Let's go. ¿Revisaste tu auto? Sí, es lo que voy a hacer. Pinbolito, No puede- métele un ganchito, métele ganchito al Norris. ¡Ay, Dios santo! Yo todavía Sí, recuerdo no, una no, vez una no. transmisión con Cepo, de Cepo, ¿no cambiaste el setup? Y Cepo, ¿qué cosa? ¿Por qué no me dicen a tiempo? Y esos- Y nosotros así de, ¿cómo les hemos entendido a Cepo que no se lo pudimos decir a tiempo porque hay un pinball. retraso entre. Sí. Un pinball. Sí, ese fue el evento que hice P3. Que el domingo no ni apareciste porque andabas con cagadera. No me soltaron mi correa. Y quedó grabado, se pitó, ahí está. Sí, Que no, quedó grabado. tiene Le- problemas del estómago. Le quitaron eslabones a mi cadena. So go on. Book your new car fling at hertz.com. Ella, ¿quién está viendo Pornotube? ¿Por YouTube? Ese es el Datsun. El top pinball. Bueno, Dale, Pimbulito, dale, Pimbulín, Hoy te, A ver, se queda con Sainz. hoy te convertís en héroe. dicen que así. Vámonos. Hasta voz de hombre se escuchó. Me pone ganando, pero- Inicio lento. Ah, mira, ya aprendió. Esa. ¿Viste que no cuesta? Ah, buen chico, buen chico. A ver, pásame el biscuit.
Ahorita no, porque está corriendo, capaz que deja el teléfono. Pinball, ¿y por qué no te quemaste la energía de Verstappen? No? Pues porque están diciendo que tengo que gestionar. Claro. Sí, pero primero quématela y después gestiona. Está bien, no, está bien, está bien, está bien, está bien. No, pues ya se le fue todo Ah. el pelotón, ya para qué. Ya, ¿para qué? No me voy a acelerar en las curvas. No, con porcentaje, no aceleres porque pasaste con el No aceleres. 54. Y ahí está, ahí les dije que safety car, les dije. Yo no les dije que era safety car. Ahí está. Bueno, viene la pregunta de los 64. Estás bien lejos. Pero Norris sí da 5, ¿no? Neumático. Norris sí da 5 con blancas, ¿no? A ver, chequeale el pinball rápido A ver. antes que llegues. Sí. Sí, Norris sí. Sí. ¿Y Verstappen? Ver- No va a dar. Pero Se que tiene ya que ir con el mediano. Pero ahorita podría meter por medianos otra vez, ¿no? No perdería mucho. Sí. Sí, así O es. entra con por mediano. El chiste ahorita es que tiene que tratar de quedarse lo más pegado posible. No, pero pinball, ponle la velocidad regular, en todo mundo ni se te baja ni te sube. Y carga igual. No va a ser los 47, pero No. sí va a sacar un buen Cancela Verstappen. Pinball, cancela Verstappen. ¿Para terminar con rojas o qué? Sí, no, como quiera, Sí. sí, ahora sí vas a dar bien como quiera el segundo tiempo pues ya. Sí, ya ves. Ahí lo estábamos calabaceando. Mira, sí solo tiene la cara. Es herramienta de distracción. Sí, ahora sí Ya baja la no velocidad tengo que Norris. tanto, ¿no? Ahora sí baja la velocidad Norris ahorita ya que traes llantas nuevas. Ajá, ahorita ya no tienes que gestionar pinball, te vas a dar las dos así bien. Imagínate que estás yendo por un bistec así suculento y sabroso. Y te lo ¿Cómo, tienen cómo, puesto aquí delante de tu nariz, güey. De tu nariz no digas porque le da sed. Como que me empiezan a hormiguear. Vamos, amigo. Vamos, pinball, quema toda la pinche energía. Quema todo. Ahorita en la recta, güey, le vas a meter la energía, pero hasta que estés en la recta, güey. Dale. Energía. Ahorita sí entra ya por llantas por Verstappen. Unos al Daxa, mandale. O medios. Sí, ya No, bájale roja, ya ¿no? Verstappen. Sí, por Loja está bien, pero ya bájale la velocidad. Para que guardes por ahorita. Empieza a quemar con Norris porque ya se van a empezar a meter. Que pases todos sus güeyes. ¿Quién está escuchando Cranberries? Sir Aldaxa. Es que no escucho música de Cepito. No, hombre, perdió muchísimo Verstappen. Sí, Pero de todas pero maneras, pues, no daba los. Sí. Sí, no. No De todas daba maneras, la estoy aquí en otra. Rapids. Exactamente. Y iba a perder más si se iba así sin llantas, güey. Y ahorita Ya lo que bájala va a hacer ahí. va a rebasar a los Bájala poquitos. Verstappen. Ujú. Bájale a Verstappen, güey, porque todavía faltan los que van a cambiar el neumático duro. Ahí vas a recuperar un poco. Ahí va, otra vez. Qué pinbolito, estás recio, mijo. Bájale un poquito a Verstappen para que llegues un poquito ahí. Ahora sí. Métesela, la velocidad. Métesela. Y ahorita tenemos el 60%. Ya empieza a regular con Verstappen ya. Y no se te van a acabar tus llantitas. No, que le regules, güey, ya. Ya no quemes mucho. Checa tu porcentaje de llantas. Ya, si se te van esos dosis, ok, entonces no hay problema. Mientras la meta la pasemos debajo del 33, todo va bien. Sí, regula. Por el 35, sí. Ujú. Ya está. No te la quemes, güey. Oye, el 1 y el 2, no, sí entraron a cambiar neumático, ¿verdad? Sí, es que iban muy adelante. Ya también ya. También ahora ya empieza a regular con Norris porque te van a comer. Amigo,
con Verstappen guarda un poco y en la recta ahí la vas a ocupar. Sí, es que Guarda era un al poco, revés el guarda un güey, poco. le dije que se guardara y se quemó todo. Pinche Pitbullito. Ahí si hubieras llegado con energía y potencia te los comías, pero no entiendes. Bueno, 39 está bien, 39 está bien. 39. ¿Ayer cuánto hiciste? 44. No, no te 44. creas, güey, no. No, hice como 30, no sé qué. A ver, Hice como 32. Está bien, estamos mejorando, amigo. estamos en alza. Así es. ¿Elite España quién es? Decía Oscar, no sé qué. Ah, Carlos, ¿no? Claro. ¿Quieres a Carlos? ¿O quieres a Carlita? Esta Carlita. Ay, 38, güey. Pinche bien. Pitbull, ¿qué pasó ayer? Estás muy güey para haber hecho 38. No lo sé, amigo. Ese 38 también algo me dice, algo pasó allá. Me parece falso. No, nomás que ayer me quemé los Nazar ahí, güey. Pues le puse a Verstappen y pues me fue 3 amarillas, 4 amarillas y 3 rojas con Verstappen. Pero pues hoy tuviste un safety car medio regular. Mm, 7, Bueno, vámonos. amigo, espérame. Ok. Pon otra vez el ranking. Vamos a ver, tienes 215. Nuestra esperanza ahorita es llegar a como 280. Vamos a ver. 280, 285. Ah, mira, el top 10 hasta dónde está. 293, vamos a ver si no podemos hacer 290. No creo. mm, No, amigo, negativo. ya no te vayas a lo imposible. Quédate en la realidad. Ok. La realidad, 270, mijo. No, 280 está bien. Que sigue soñando, sigue metiendo esa madre. Pero ¿por qué hablas tanta pendejada? A ver, chica, el de arriba, el máximo. Háblale, güey. Mira. ¿Tú qué es conmigo? ¿Qué medallas tiene? Sigue Silverstone y en Silverstone debes de sacar un buen puntaje. ¿Tus medallas? Chales, tu primero. No. En Silverstone ayer saqué 32. Ah, manches. Ok. Ok. Bueno, Silverstone ya sabes cómo vas a ir. Vas a ir con Russell y vas a ir con Norris. Ayer me fui con Russell y Hamilton, por eso yo creo que falló este problema. Ah, los dos son buenos, pero te vas a ir a puro mediano. ¿Y aquí? ¿Todo bien así o le cambiamos algo? A ver, otra vez coche. Ah, ya los vi. No, se ven así. Y el potenciador va a ser Águila. Sí, eso sí. A ver, Fierro. amigo, recuerda, aquí en las rectas son de gestión y las curvas es para aplicar la energía. Sí. ¿Ok? Wow, morí. ¿Ya? Ya. 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 Las rectas son las que formas de ese. ¿Cuánto tengo? 215. Si sacara los 45 me faría hasta 260. A ver qué pasa. Mira, la única manera que puedas sacar eso es que te toque un safety car, güey. ¿No crees en Y mí? que te toque, ¿Dudas? sí, ¿De y que te- Pitbullito? y que te toque un safety car en la vuelta 3 o en la vuelta 4. Y que Para que nadie todos los entre. autos y que nadie entre, exactamente. Y que se descompongan los 22 carros. Sí. No, eso de que nadie entre, no, porque en la otra no entraron y falló. Claro.
Es que se me hace que lo debía haber metido también a Verstappen junto con Norris, ¿no? Ah, no, pero no le daban las vueltas. No No. llevaban los llantas. No daban las llantas. Si hubieran dado las ¿Cómo? llantas, sí hubiera estado genial, güey. Otra. Ah, es la que queríamos, la de velocidad. Qué buena, ver. Pinball. La de velocidad. Grande. Buena, Eres grande, grande Pinball. pinball. Wow. No, Excelente pues ya. pinball. Pues ya me quedo en los 70. Te amo, pinball, te amo. A lo mejor y te quiere casar, Pinball, te está viendo. Ah, A decir, Pinball para presidente de Black Shades. sí, a decir, quiero el bote de Pinball, quiero el bote de Pinball. Con unos Cambió la transmisión. No, qué triste. Eso es una locura. una locura. Águila, águila, águila. Águila. Vamos, dale, Pinball, no te eches abajo, capo. Ah, no. Todo bien. Eso es seguridad. ¿Dice que rápido supo? Seguridad. No lo pensó dos veces. No. Pinball. Pone velocidad, Pinball. Pinball. Azul, azul. Lento. ¡École! Mira ahí con los neumáticos cerquita. Lento. Tú sigue así con la energía. Sigue con la energía al máximo. Ah, se quedaron atrás. No, no Ok, importa, no sí. importa. Déjalo ser. No, mira, Ok, no lo van a gestiona. dejar. Comienza a ¿Tú sabes gestionar terminando esta curva. Terminando esta curva. Ya, dale, gestiona. ¡Ah! ¿Sabes qué onda? No, gestiona, güey. Gestiona. Quítale la pinche croqueta al cabrón. Ya, normal, energía normal. Normal. Piso. Gestiona. Normal, piso. Gestionas gestiona. acá. Normal, piso, gestiona. Esta es la pista de Sí. Edgar. Dale. Aquí sí me quedo callado. Sí, sí. Y aquí aquí sí vas a aplicar, dale, aplica el DRS. École. Los dos, exactamente. Eso, muchacho. Good boy, good boy. Gestiona. Lo interesante es de que Pinball va moviendo la pantalla cuando Sí. Sí, güey. está más concentrado en los gestos que estar viendo las pinches rectas y las curvas. Yo no me Pone mantengo la moviendo eso, güey. Sí, pero pone la madre esa aérea para que veas bien las rectas, güey. Para que gestiones más bien machín ahí. Ahora sí. Bueno, Aunque no, yo sean- no necesito. Ahí está. Ahí sí, pero, no mames. Ahí va. Blanca, Neumático mijo. duro, güey. Tiene que ser Blanca. duro. No, no. Blancas, Sí, ¿quiénes son? güey. ¿Quiénes blancas? Este sí da ¿Quién las es blanca? amarillas. Blancas. ¿Quiénes blancas? Blancas. Pinball, las No, pinball, güey. mete las pinball. Las Mete las pinball. pinball. Las Mete pinball, las pinball. ahí está. Sí. Uf, Esa, las pinball. Mete las pinball. Pero este sí da las 5 amarillas, Norris. No, Es que no, tú encuentro vete con las rosas. pinball. No encuentro con las las pinball. rosas, dice. Vete con las pinball. Vete con las pinball Bueno. tú. Bueno, el Cool Heart sí va a entrar y va a poner neumático duro. A él no lo vamos a poder rebasar. Ahí está, Blanca. Fierro se fue con el blando. Al Dacta, con el Pero- Dacta. Con el Daxa. Aquí es cuando se pone uno más nervioso, Dios mío. Y ahora sí ya pones velocidad Sí. media para que no te quedes muy atrás. sobre todo si te dicen lo que tenés que hacer y hacer lo contrario, peor todavía. Checar las llantas de los pilotos de enfrente. Checar todas esas llantas. Eso, dale, Para que dale. sepas si vayas. Uno, dos. Sí, Van para a que dar una vayas. vuelta viendo. más. Sí. Van a dar una vuelta más casi todos. Nada Ya. más el Carlos Sainz va a entrar. Tenés para pasar Sí, 10 tú- autos, tú- Pinball. 10. Sí, vete viendo eso, Pinball. Nomás tú, o sea, para que guardes poquita energía cuando veas que alguien va a entrar y no te la quemes a lo güey. No te desesperes, Pinball. Ujú. Que ya es un vimos, milagro, Edgardo. que es un milagro. Ya vimos, Edgar, cómo hace sus 45 este niño. Sí, ya los vimos. energía. Todo el evento con safety. Ese era el secreto, va. Ok. Checar los que van enfrente de ti que llantas llevas porque no te dejan pasar y para que no te vayas a quemar tu energía. O sea, si se van a abrir a la verga, veles viendo. Ahorita no vas a gestionar, pero te vas a ir en energía normal. ¿Ok? No vayas a usar todavía la energía. Igual.
Acelera, acelera, acelera. Ahora sí, acelera, pero no uses la energía todavía. Ah, güey, acelera. Ah, ok. Ahí está saliendo en esta, sí, mete la energía. O sea, usa el Chequea, DRS. sí, chequea cuántos más van a entrar, o sea, para ver nomás. Espérame, déjame paso aquí. Por ejemplo, el Espérame. Coulthard va a entrar. Recuerda que el Coulthard va a Espérame. entrar otra vez. Espérame que soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez. No, ya, te chingo, ya. Ya nomás va a entrar el Coulthard. Coulthard va a entrar en la última. Hay que tratar de ser lo más pegado posible. Ujú. Ah, qué mamada, güey, no me dejó pasar. Por eso no me gustan las amarillas. Por eso tres blancas. Digo, por eso no me gustan las blancas, perdón. Por eso, las pinball. Que no Las era otra, rosadas. mijo. No había otra, no había otra. No gestiones, no gestiones, no gestiones, no gestiones, no gestiones, amigo. Ya no puedes gestionar. Quémalo, que ahora sí, quémalo. Vámonos, Dale, vámonos, dale, vámonos, dale. vámonos. This moment is now. Yeah. Wow, Pimuli. Ahora Ahora apretar, es modo defensa. apretar los cuádriceps para que no te Amigo, pase. olvídate del Norris. Ya si te rebasan el Norris no hay pex. Tienes que centrar con el Russell. Porque te están olfateando el trasero todos. Ahora sí. Ponle la camarita No, para que vale. veamos a Norris. Más Vamos a ver a menos, Norris. más menos, ojo. Vamos a ver a Norris. No gestiones, no gestiones. Ahí. DRS, capo, DRS, Cayó, DRS. subió. DRS con DRS, Norris. DRS. Eso, muchacho. Vamos, Pimbulín. Estuvo Eso, dura, eso. estuvo dura. Dura la cosa. Tren- Setup, 37. setup. El setup de ese güey no te vas a salir. Sí, Ya güey, se tú ganó, todavía güey. se salió. Y le tomas captura. Ah, mira. Pues same Ah, shit. pues sí, va con el clásico. Es más normal, además que los... Sí, pues es normal. Sí, ahí sí, no utilizan otra cosa. Ok. O sea que soy su conejilla de un día de ustedes. Ah, sí, no tomas captura. Ojalá y te Si salga me ahorita hubiera en la salido 8 un bol más también. bajo, güey, me hubiera llevado a los 47. Oye, amigo, te hubieras puesto a jugar. ¿Cuánto te hace falta de puntos en tu liga? Porque esta vez es cofre de serie 12. Y Oh. te chingó Luis y feo. No. No, qué vergüenza que Lewis haya No, ganado. No mames, Pinbull. no. ¿Es en serio? O sea, esa la tenés que ganar por orgullo, güey. Oye, amigo, ya tus Pinbull. cofres que tienes. Tus cofres que tienes ahí. No, pues, ¿por qué la activas ahorita? Se va a empinar. Son 6 se va a horas, empinar. no tengo más, no te preocupes. Ahorita, Se va a empinar. si la otra vez la remonté, que no puedo remontar. Acá, caminando. Ok, sigue la 8. Curvas. Acuérdate, es Mónaco, güey. Curva. Así nos fuimos ahorita, ¿va? Sí. Pero con turbo. Claro. Pues, ¿qué haces? No, hazle caso al Daxa, güey. Él te dijo No, con tu lucha. ya ahorita, güey, no le hagas caso al Daxa tú. ¿Qué le pusimos ahorita? Gladiador, ¿va? Sí, gladiador. Hierro. Que tengo miedo que me vuelva a salir ese güey. ¿Qué onda? Va a volver a salir, güey. Si le ganaste la 2 veces, pa. Oye, ¿cuántos puntos tienes que hacer como para alcanzar un buen puesto allá? 20 y 25 va a ser ahorita. 41 para alcanzar el top 10. Bien. Tú puedes. Tú puedes, amigo. No creo, pero vamos. Ah, bueno. Con esa fe. Yo confío en ti, amigo. Tengo fe en ti. Y sí, hay que confiar. Porque si no se confía, no hay confianza, pa. Así es.
tengo tanta fe en ti como la tenía Jesucristo con Judas. A ver, por ejemplo, sacara un certificado que me diera los 47, ¿hasta dónde me iría? Opa. Amigo, no te hagas chaquetas mentales. No mames, ya te dieron un safety car a tu favor en la primera, güey. Y no pudiste. En la primera no me dieron certificado, güey. Sí, como chingados no, güey. La primera fue safety car a tu favor. Que te ganó Norris, que nunca paró. Que no paró nunca. 44. Sí, cierto, perdón. Hiciste 44 además. Sí, ya me acordé. O sea, eso es fácil, si ya lograste una vez 44, puedes volver a lograrlo. Sí, sí. No, ya no se puede eso. Amigo, pero... Todas pálidas. Dios no da 5 regalos. Digo, Juch. The winner. Bueno. Unos ruidos. Amigo, está fallado tu cable ahí de alimentación. ¿Qué? Pues veo que ya no tienes batería. Ya lo estoy poniendo. Ya lo puse. Ah, bueno. Ok. ¡Vámonos! Vámonos. Ahorita va a regresar tu niña. Papá, ¿me puedes prestar otra vez mi cable? Adiós, Norris. A ver, hoy sí, Verstappen sí jaló con todo, güey. No, Ahí adiós, lo van a Verstappen. rebasar, ya lo rebasó Norris, ya lo rebasó. Eso fue culpa del Daxa por burlarse de Norris. Último chance, no dejes pasar el cupón, amigo. Último chance para que usted pague su tarjeta, señor, antes de que lo vayamos a buscar a su casa. Che, ahí pregunta a Maxi si ya aprendieron la medicina. Timo no quiere compartir. Un día se le va a aprender. Mejor fuera que se casa, meta. güey. Que se meta Maxi a Opa, narrar la última carrera de Pimbolito. no estaría mal, Así es. Este Maxi prende tanto Ahí pasto está. en la casa que un día se le va a prender fuego. Esta es la zona donde estamos esperando un safety car. Esta es la zona donde estamos esperando un safety car. It's the ¿Otro? moment. ¿Y sí? Ahorita, Ya que ahorita estamos, en esa vuelta, sí, si nos queda safety car acá, ya chingamos. Yo me acuerdo que no recuerdo si fue la temporada pasada o hace 2 temporadas, literal, cada vez que pasabas junto a la entrada de box, Sí. tenías que marcar el cambio, Ah, cada mira. vez que pasabas. O sea, bueno, lo marcabas desde antes, y cuando estuviera cerca lo cancelabas, porque literal los safety cars te salían exactamente cuando tú pasabas la entrada de boxes. Pero sí era una regla así bien cañona. Entonces te mataban los safety cars. Y creo que después de eso hubieron unos meses que Hodge deshabilitó el safety car. Ah, es verdad. Mira el Edgar, No tiene pelo, pero tiene memoria, bien. Claro. Sí, en ese entonces jugamos todo ya sin preocuparnos ya. Era cambiar llantas y ya ganábamos fácil. Sí, Ya la no verdad. tenemos que No. preocuparnos por nada. Ya una vez que cambiaban las Bueno, llantas ya se acabó esto. bueno,
La preocupación era la vuelta rápida. Y cuando no te salía la vuelta rápida o por hacer la vuelta rápida perdías un punto, yo recuerdo que por perder un punto te tiraban como al P50 o P60. Vamos, Pinbolín. Top 10 con los dos. Tú puedes, güey, Vamos, tú fútbol. puedes. Nada. Te queremos, Sí, Finbull, ya te sé. queremos. Te queremos, Finbull, te queremos. Vamos, Finbull, hazlo por México. Olvídate. Vamos. El sábado fue sábado negro. Y luego No lo digo perdió la por el América, Dax. ¿no? Digo, y luego perdió la Sí. América, ¿no? Sí. Y no lo digo por el DAX. Amigo, aquí gestiona todo lo que puedas. Nah, güey, ¿por qué activas ahí el dedo? Ya lo activé hace un chingo, güey, pero me lo vienes diciendo. Güey, es que lo activas en una zona donde no puedes remontar. Mm. Vamos, Pinball, pasa al 11. Ahí está. Top 10. $31. Uf, Nada que ver con tu 44. no. Nada. Bienvenidos, señores. No, se acabó. Bienvenidos de vuelta. Hay un ¿Están retraso en la preparados? nave. ¿Están preparados? Por todos durante el 97 días, creo, desde la última carrera. ¿Qué onda, Max? ¿Todo bien? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Qué cuentan? ¿Qué pasó ayer en México? ¿Qué No. pasó? Se Pues vino a la 15. puerta Edgar. por dos visitas, A ver. por Ni 2 de modo, oro. ganó el que tenía que ganar, ganó Argentina, ganó el equipo, un equipo con mayor oficio, mejores jugadores. O sea, son los Pasó, Pues está bien, obligados. no fue tan malo. Colombia. 41. No, estuvo mal, Pibur. Top 15. No, jugaron bien, boludo. No pasa nada. Todo chiste. No, o sea, está bien. Está bien, o sea, se sabía que iba a ser difícil ganarle a Argentina, pero, híjole, yo creo que cuando no puedes ganarles de hombre a hombre, o sea, en el juego colectivo es donde tienes que saber plantear mejor las cosas. Y la verdad es que ayer México no supo plantear el partido. Y Argentina fue muy inteligente porque los primeros minutos le cedió el balón a México. Le hizo creer a México que jugando al tú Argentina. por tú le iba a poder ganar. Y no, o sea, tienes que hacerte, cuando el equipo de enfrente es mejor, te tienes que hacer compacto y tienes que hacerles la vida imposible en el medio campo. Es verdad, sí, sí. Bueno, a ver las cajitas que te trae Pibur. Vamos a verlas ya, pa. Sirve. Turbojet. Arranca locura de vuelta. Mi amigo, ¿por qué no le das ir a los resultados? Así más rápido. No sé. Porque no sé cuántos me quedan a cuántos puntos tengo. Ah, bueno, está bien, se entiende, sí, sí. Mira, por ejemplo, aquí sé cuántos tiene. ¿Me entiendes? Pero lo puedes ver después. Mira, por ejemplo, aquí ya son Opa. 40 y no sé a cuántos tendría. Mira, Leoncito. ¡Lanza! Pero vamos a hacerle. Da pura mierda también cuando este. ¿Pura qué? Digo, pura cochinada. No, no te lo que tiene para Oye, amigo, habilidad. si tenías Sí, todo eso para abrir, lo hubieras abierto digo. antes. No. No después del evento, amigo. Es el delay. Es el delay. Recuérdense que sufre delay.
Pues yo, es que esto no me hace la diferencia, ¿me entiendes? Bueno, Él juega sobrado, es lo que pasa. sí, eso es verdad. Sí. No, nosotros no entendemos la forma en la que él juega. Ese es el problema. Amigo, ve lo que le sucedió a México ayer. Pensó que iba a jugar sobrado. Y más feo con Colombia. ¿Ya? ¿Cómo quedaron? 0-3. Pues ni metieron las manos, 4-0. 4-0. Ay, güey. Ni metieron las manos. Casi como México-Chile, nomás que le faltó uno. Sí. Bravo. El Chapo curado. No contaban con mi astucia. Y capaz que si metían aquí con Ramón iba mejor. Kiko, A Don Ramón, el Chespirito, el chafle. ¡Mira! Sí. Nos hizo falta ahí el chanfle. Esa ¿Ya verdad. viste Edgar, lo que me dio? Sí. Sí, ya lo vi. Me hubiera servido, güey. ¿Y viste? Que lo hubiera no Sí. existe. ¿Viste? Ya. Pero bueno, Quedan horas, Aguila. Monedas. por algo sos el neumático A blanco. ver, ¿a cuánto estoy? ¿A cuánto estamos? Ah, está jugando. Y sí, Anguila con él. No te va a dejar el Lewis ganarle, güey. no. Ya estás muy lejos. No te vas a dejar ganarle. Y no, si Bien, estuvo bien. 6 Pues el días, otro día me aventé 4 millones en un ratito. si estuvo 3. 6 días para hacer 4 billones, no va a ser 3 billones en 2 horas. Cepito, te digo cuánto hice en un día. A ver, ilumíname. Me aventé Se 3 millones. Se Pero en un apagan día, las- amigo. Pues comiénzale, güey. En un El tema es que ahorita ratito. no tienes un día. ¿Cuánto quieren apostar a que me le emparejo? Gánale. 3, ¿Cuánto quieren 2, apostar? Opa. Tengo 6 horas, mira. Ahorita le mando un mensaje a Lewis que te vas a poner a jugar. A ver, vamos a ver cómo quedó ese tu preja. Déjame ver primero. ¿Cómo quedó ese tipo de... Russell. Short Russell, Jorgito. Bueno. Así es como estoy jugando. Ah, mirá vos, Mirá el tipo. Tarjeteando con todo. Olvídate. ¿Ah? ¿Quién gana? ¿Quién gana así? Cualquiera. No, pará, más tranquilo, pa. Perdón. Decime una cosita Ah, más. no. ¿Cómo te Sí. recibió tu nuevo equipo? ¿Estás cómodo? ¿Cumplió tus expectativas? Espectacular, como dijo, el equipo es sensacional. Por momentos parece que no va ni para atrás ni para adelante, pero va a repuntar. Se confía en el equipo. Me llegó comentario de que todas las noches hay como se prende mucho pasto, ¿puede Sí, ser? sí, sí. Mucha fogata ahí. Sí. Hay mucha fogata por acá a la noche. Y es Tracas, ¿viste? Tracas es así. Fogata, pasión, locura, fiesta. ¿Y no te llama la atención que ponele, en un rato entras y son 15, al rato entras y estás vos con Cepito Junior y al rato volvés a entrar y hay 10? A mí me llama la atención. Porque digo, ¿qué hacemos? Hay que cerrar esto, nadie me avisó nada. Bueno, jugar una para sacar el cotaca. Dale. Ahí arranca. Ahí de vuelta. Justo que se No le emocionó. pongas precio, que me vuelvo loco. No le pongas precio. A ver. Facilongo, vente. Contra el Y, coreano. ¿Y Maxi estaba en Malvinas? Sí, él estaba ahí. No hagamos nombre a ningún equipo. Estas conversaciones me gustan. ¿Y cuál fue la razón por la Sí, que sí. decidió cambiar de equipo? La verdad que es una pregunta que tendría que contestar él, porque no sabía qué Madre, decir. ¿con qué me vine, güey? Si querés me ¿Qué? reservo a la respuesta, pero si querés un poco de rating le mandamos con todo, brother, no pasa nada acá. Vamos a darle. Vamos a encender esto. Sí, Queremos un poco interesante. queremos saber el por qué decidió cambiarse para el equipo de Tracas. Bienvenidos otra vez, ahora te contamos todo. Preparados, se encienden las luces. No, se le corta la transmisión. Dale, capo.
domingo de carrera, domingo de paseo, domingo de locura. Arranca todo esto, llueve con todo. ¿Y qué pasó? Trajeron los paraguas, trajeron todo. Prepárate, sentate y mira esto, esta locura. Ahí vale creer, ahí va Russell. ¿Qué pasa con esta carrera? Bienvenido a Cepa, bienvenido a Pitbull, bienvenido a Daxa, bienvenido a Teatro, bienvenido a toda gente. Contame ahí, por favor. Mira, según me comunican, no hay buena comunicación entre el piloto con el paddock, hay interferencias, porque le pasan las instrucciones, el piloto hace otras, no se sabe si son las instrucciones para el primer piloto, para el segundo, pero hace lo que puede. Por el momento está rindiendo satisfactoriamente, veremos más adelante. Bien, Cepo, con esos comentarios acá tenemos a Russell sexto. No ve. Iba el equipo que llueve y no se ve una mierda. No se ve una mierda. Cámbiame la cámara, por favor. Cámbiame la cámara que llueve con todo. Se empaña todo, señores. Y va. Ahí está, déjamelo ahí. Mirá cómo viene Ferrari. Mirá los McLaren. ¿Qué pasa, McLaren? ¿Qué pasa, McLaren ahora? Guarda, Russell. Guarda que te come. Guarda, Norris. Bueno, linda carrera tenemos con lluvia, señores. Sexto Russell que quiere los puntos. Sexto quiere Russell, quiere los puntos. Acá me quedo, yo quiero los puntos, dice Russell. George, y no es de la selva. Es la Fórmula 1. Ahí va Russell. Sí. Mete un quinto puesto y quiere por el cuarto. Agárrate, McLaren. Cepo, comentarios, por favor. Mira, mucho humo en el autódromo. Debe ser porque cerca de dicho autódromo están las instalaciones de Tracas by Cepo y ya es hora de fogata hasta ahora. Después nada más que reportar. Volvemos a la carrera, señores. Comentarios muy precavidos y muy conservadores. De Cepo parece que no quiere tirar mucho. Pero bueno, acá estamos. Russell tercero. ¿Y qué te dije? ¿Qué te dije, McLaren? Tené cuidado, McLaren. Va tercero Russell, segundo Ferrari, que quiere todo Ferrari. ¿Qué pasa, Ferrari? ¿Qué pasa, Leclerc? ¿Qué pasa, Hamilton? ¿Qué pasa acá, señores? Vamos, Norris, acelera un poquito, Norris, pisa un poquito, dale. Vamos, Russell, que van a entrar a boxes y van a entrar tranquilamente. Por favor, comentario en boxes, por favor, al Dax, al Gardo, hablen un poco, carajo, dale. Mucho disgusto. Maxi, pues mira. Ahí va. Perdón, no nos excusamos. Maxi, mira, te comento rápidamente. Los pits se encuentran totalmente inundados, son ríos tremendos, ¿no? Incluso los equipos tuvieron que sacar una crema, porque con la crema Maxivisión, las vergotitas las puedes ver vergototas. Entonces, Maxivisión nos ayuda para estos momentos. Adelante, Cepito, continuamos contigo. Bueno, vamos, Cepo. Muy disconforme Norris con Russell, porque no le está entregando el rebufo que tiene acostumbrado. Me parece que después en la charla de equipo va a haber fuertes cortocircuitos, te diré. No sé con qué setup me vine, porque en este setup no tengo a Norris, no sé por qué lo traigo puesto. Bueno, confirmo que el piloto no... La puta, con Norris, la puta que no parió. ¿Qué pasó? Te confundiste con Norris, la puta madre. ¿Y ahora qué hacemos? Pero no, el equipo está tranquilo porque está quién. George Ross, el que mete un tercer puesto. Se está trabando todo acá. Apaga el internet. El Norris, y esto se lleva todo, se está llevando todo. ¿Qué pasó? No sé qué nada. ¿Qué pasó? Comentarios, por favor. Viene la lluvia y entra. Maxi, yo te comento aquí desde los pits. Tenemos una enorme discusión porque resulta ahora que Norris está pidiendo que Russell le devuelva la posición, ya que tuvo una muy mala parada en los pits. Están culpando al agua, están culpando a los mecánicos. Entonces, hay todo un tema en este momento, ¿no? Tenemos también ahí cerquita a Pato Howard y tenemos también cerquita... Esa información queremos todos, carajo, dale. Si tenemos contra, por favor, que me vuelvo loco. Está tercero Russell, dale lugar, espéralo Norris, espéralo un poquito, no seas ansioso, no seas egoísta, Russell, que eres todo para vos. Va por el primer puesto, vamos a ver qué pasa acá.
segunda Russell, igual acá, guarda con la McLaren. Pero no, acá dice Norris, estoy yo, dice Norris. ¿Qué pasa, carajo? Gran carrera impresionante, señores. Y quédate ahí, no te vayas, que se viene la otra, carajo. O sea, bien, no sabía ni qué setup tenía, ni qué pilotos tenía, y así todo ganó. Tremendo. Imagínate si le prestara un poco de atención. La rompe. Impresionante. Norris no tiene adelantamiento. Ojo, compañeros, porque resulta que ahora me comentan que se encuentra aquí en el paddock, que está en Alex Palou. Entonces puede haber tremendos problemas en este mismo momento, ya que Norris sigue quejándose y Alex Palou le estaba gritando, corre, niño, corre. Entonces no sabemos qué pudiera pasar. Dios mío. Es un quilombo McLaren ahora, boludo. Menos mal que va primero. Mamita querida. Es toda una telenovela. Pero mal. Peor que la de Piastri con Alpine. Che, y parece que Sí, el Pibito peor. el año que viene no sigue. No creo que vaya a seguir. No creo que vaya a seguir. Dicen que va a Ferrari. Dicen que va a Ferrari o dicen que se va para Red Bull. Porque mientras Russell no haga el contrato, o sea, no firme la renovación, sigue todo abierto, ¿no? Claro. Tiene una bomba terrible. Pero yo no sé si se beneficia yendo a Ferrari o a Red Bull. Para mí que no. A él le conviene ir a Mercedes. Pues ya ves que Leclerc dice que ya no quiere estar en Ferrari. Y no. Porque supuestamente tengo entendido que el auto más avanzado que hay para la temporada que viene es el de Mercedes. Sí, los motores Mercedes dicen que van a estar muy fuertes. El motor Mercedes y la unidad de potencia Mercedes. Por lo tanto, el equipo ideal es Mercedes. Y dicen por ahí que Williams, pero pues Williams ya tiene asegurado a su equipo, ¿no? O sea. Pero parece que Albon se va a Red Bull, también era otra chance. No creo que se vaya a Red Bull. ¿Qué información se maneja acá? La puta madre. No creo que vaya para Red Bull. Pero a ver. ¿Qué data tiene, boludo? Ponele que Russell renueva. Yo igual lo ficho, me quedo con Russell y me quedo con Piastri y lo mando a Antonelli de piloto de pruebas. Y total, esté en la pista, no esté en la pista, no se nota. Bueno, se supone que lo que estaban comentando era que Antonelli a lo mejor se iba para Alpine. Que el movimiento, que el movimiento era Max para Mercedes. Mira. Antonelli para Alpine, pero Russell no ha firmado, porque también dicen que lo que va a hacer Russell es que Russell se va a ir para Red Bull. No, pero si está Max en Red Bull, no. Ahora si Max sale de Red Bull, No. sí. Sí, si Max firma con Mercedes, se va con Red Bull. O sea que la dupla de Mercedes vendría a ser Verstappen y Piastri, posiblemente. Antonelli. Antonelli. Sí. Y Piastri va a Ferrari. Sí. ¿Y Leclerc? No, yo creo que Leclerc se va a quedar en Ferrari. Nadie lo va a cobijar tanto como Ferrari. Y no. Nadie lo va a cobijar tanto. Porque, por ejemplo, Red Bull, el segundo asiento es un tiro cantado, casi que es para Hadjar. Y pero entonces Piastri yo creo que Piastri se queda con McLaren. No, un año más. No, lo van a refundir. Yo creo que Piastri se queda con McLaren un año más. No sé, Yo no creo que se va a quedar. No lo veo muy contento que digamos. Pero por el contrato. Pero eso es lo de menos. Por el contrato, o sea. Tendría que haber cláusulas allá. Eso sí, porque vos fíjate, si el chabón se corona campeón del mundo, se puede ir a cualquier lado y el resarcimiento económico lo puede pagar sin problema. Sí, pero ya viste la nota que salió ahorita de que supuestamente del por qué Zach Brown no quiere que Piastri gane. ¿Por? Resulta que Zach Brown es el dueño de la marca de Norris como tal. Él es el socio mayoritario. Él tiene
poco más del 70% de las acciones. Ah, Entonces, si Norris gana, obviamente, pues Zach Brown es el principal beneficiado. Entonces, ahorita también, dentro de todo este show, hay como un conflicto de intereses Dios mío. internamente. Más la demanda que está haciendo Palou Sí. de que lo hayan bloqueado totalmente de Fórmula 1. El Palau por el orto. Che, pero ¿qué onda con Palou? No entendí. Ya se Lo que lo- pasa es que Palou firmó un contrato. Tiene firmado contrato con McLaren, donde Ujú. McLaren le iba a dar un asiento o le iba a conseguir un asiento en Fórmula 1. Ujú. Eso antes de la llegada de Piastri. Cuando llega Piastri llega, pero llega gracias al CEO que tenía que tenían antes de, no recuerdo cómo se llama, antes de Stella. El que estaba anterior, él es el que lleva a Piastri. Ajá. Entonces, supuestamente Zach Brown habla con Helmut Marko porque Palou supuestamente iba a ir para el equipo Visa. Ujú. Y algo hablaron que Helmut Marko de plano perdió el interés con Palou. Ah, mira. Entonces tal pareciera que lo bloqueó el mismo Zach Brown. Opa. ¿Y el chabón tiene prueba de esto? Pues sí, los contratos, porque Ah. además resulta que los abogados de Palou, resulta que Zach Brown les daba un dinero por debajo del agua para ir modificando las cláusulas a espaldas de Palou. Mirá qué interesante, ¿eh? Sí, no, es todo un show allá, esto de Zach Brown. O sea, igual que F1 Clash, puro drama. Puro drama. Yo no tengo nada en contra de los ingleses, pero como que les gusta armar mucho drama. Compañeros, estamos esperando la ¿La qué? ¿La qué? Se tildó. explicación de Maxi. Sí, el dedo con la aguja en el dedo. Dijo que iba a aprender el chat y me quedé con eso. Bueno, igual. No sé si te parece hoy o para otro día, porque somos tres gatos locos. Of YouTube. Para los que Lo ven la quiere dejar. repetición. No quiere pruebas en YouTube. Sí, a mí yo no tengo nada que ver, Aldaxa, es un tema de él con... Soy inocente. Epa, no lo está cobijando a Maxi, son compañeros. No, porque lo estoy acogiendo, está en Tracas Baicepo. Creo que no vale la respuesta, no, creo que no es importante, ¿no? Mucha seriedad. Sí. No, Ese no es el Maxi que conozco yo. no, algo le pasó, pa. No, O algo no, le pasó ahí. o no prendió, o recibió una carta de documento que no sabemos. Un mensaje le llegó. ¿Ya estás en Yo creo que le acaba de llegar un mensaje. ¿Ya estás en serie D, Max? No, estoy a 300 y pico de bandera. Pero ayer me mandaste un mensaje y me Ahí dijiste no. que estaba a 300 banderas. ¿Perdiste? No, que está a menos de 400, te dije. O menos de 500. Bueno, Vamos. Sí, calculo que ya para la semana que viene o estos días ya Ah, está. pensé que iba a decir, para mañana yo estoy en serie 10. No, Yo también. no, es pinball. No soy pinball. Menos mal. Eh. No, igual no te conviene hasta el miércoles porque así hacer la sprint en serie 9. Sí. Mirá los potenciales que tiene pinball. Es una locura. No, mira, vos te perdiste porque al Es como entrar al comienzo... Carrefour. No, al comienzo corrió una cuenta nueva. Sergio Sela tramitó el evento. Si Pinbull para vos tiene potenciadores, no sabés lo que era esa cuentita. Y es nivel serie 9 también como vos. ¿Cuánto tiene? ¿Como 5.000, 10.000? Y lo más poquito que tiene creo que es 3000 en uno. No te puedo creer, boludo. Yo tampoco, pa. Quedé como con Dorito, así, plop.
Así sí, boludo, así sí. Así recontra ganás todo, boludo. Imagínate, jugó un campeón y creo que mañana pega un P6. No sean envidiosos, no sean No, envidiosos. no. Mandale saludos a No, Sergio, esto Y tiene es che, todo. 4 que lo banderas, queremos mucho. ¿Eh? Y tiene 4 banderas. ¿Quién tiene 4 banderas? La escena. No sé, pero tiene potenciadores, tiene 1000 de cada uno. No, sí, pero como están diciendo lo del P6. Y bueno, pero está haciendo P6 con 50 puntos. Vos hiciste 350 y queda P28. Elo. No seas envidioso, Pinbull, no seas Sí, la verdad. envidioso. No lo conocía el Pero es que Pinbull no me así. entendieron, olvídenlo, no me entendieron. No, la verdad que no. Es como cuando nosotros te pasamos las indicaciones, tampoco nos entendés. ¿Qué se siente, Pinbull? Se siente normal, yo digo. Pero esa cuenta de Sergio Sena es un ejemplo de lo que veníamos diciendo desde cuando comenzamos a acompañar a Cepo en la transmisión. Ujú. Y allá es ahora sí que la evidencia en vivo Ujú. de que sí puedes tener una cuenta muy baja y obtener resultados brutales. Tal cual. Sí. Me remito a las Digo, pruebas. yo mismo lo estoy viviendo, ¿no? Con mi cuenta principal no califiqué, digo, indistintamente del problema que tuve de la conexión, pero vamos a pensar que hubiera calificado. Ujú. Yo a lo más El que que, iba a tirar iba a ser como un P25, un P20. el que le pone más plata al juego gana, parece que es. Y me parece que en este caso no. Me parece que el que tiene la tarjeta negra gana. Opa. El que tenga la black ya está. Sí, pero Pinbull solamente tiene tarjeta blanca, pa. ¿Sirve igual? No, yo no uso tarjeta. Ah, ¿no? Ah, perdón entonces, perdón. El que siempre trae la black es Aldaxa. Ah, claro, sí. Se entiende. ¿Cómo vienen las galletas, pa? ¿Ya terminaste las carreras o más tarde le das el envión? No, estamos esperando. Estamos esperando. Para ganar con 25 puntos. Y también 4 banderas. Algo así. Interesante. No, olvídate. Interesante. Hay mucho que aprender, querido Max, me parece. Hay que comprar mucho potenciador, parece. Bueno, Hay que Eso sacar no la lo tarjeta. tengo. potenciadores solamente los que no son premium vas a poder comprar. Otra cosa no. Claro. A ver, espera que te digo, yo en ese Pito Junior, el potenciador más pro que tengo es Guerrero, tengo 77, pa. O lo de los eventos. ¿Cuál te dan ahora? Ahora te dan fuerza férrea. Ah, Una comida de mierda. Yo el potenciador más pro que tengo se llama Pinbull. apa. Che, loco, Okay, baby. pero verá que con la cuentita de Cepito Junior intento jugar sin potenciadores y trapear el Olvídate, piso de una forma horrible. y No hay re manera, pa. luchadores. Mi coach me abandonó a mi suerte. Estoy solo, pa. Tampoco ya se vino para Black. Al Daxa se ofreció de coach, también me dejó retirado y ni siquiera me dio una indicación, nada. O sea, lo que me prometió me mintió. No, venite atraca que te vamos a ayudar, la vamos a hacer repro la cuenta. Y estoy solo en un océano de dulce de leche, remándola. A ver. Calma, Cepo, calma. Ya verás Y sí, las sí, recompensas. sí, no, tengo fe
en algún momento van a llegar. Espero que sea en esta temporada nada más. Lo único positivo que la temporada, Tienes hasta mayo, no te preocupes. lo único positivo que la temporada que viene voy a tener más puntos CC, porque en esta me dieron solamente 10. Imagínate Ok. imagínate lo que ¿Y no los jugó, compraste nada. en un piloto? ¿Y no en qué piloto los compraste? ¿Cómo? ¿Y no en qué no gastaste los puntos? No, me dieron 10 nomás, porque la temporada pasada no jugó. 10 de así de como para motivarme. Mm. Bueno, esta Sí. es la última que juego. Ah, No, pero no a tenemos ver que cómo anda la pinball. misión. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, amigo? ¿Es la última que juegas? Sí. Ah, ok. La última partida del año. Por mientras voy a ir a botanear y luego yo me pongo ahorita, ya voy 4:30. Ahorita se arma, ¿verdad? Una de 1600, una de 1700. Todo para abajo. Claro, ¿Qué es pasó, verdad. boludo? Todos para arriba. Bien apretaditos. ¿Todas tienen que estar metiendo? Sí, ¿por qué no? Ah, ¿no Oh. podía? ¿Eh? Ah, ¿no podía transmitir? No sabía, No, no, perdón. sí. No, claro. Nomás ¿Es que de vivo repente se le esto? olvida a uno y ahí anda. Las Vegas. Mira los potenciales, olvídate. No, una locura, va. En una reposera, jo. Olvidate. De esos sí traigo bastante, se me hace, ¿no? Una Sí. reposera con un cafecito. Olvídate. Mirá, Tarteria 50. ahora cuando termine Pinball de ilustrarnos con estas maravillosas carreras, vamos a pedirle al amigo Sergio Sena, porfa, si puede, y está a su A ver. alcance, que nos muestre su depósito de garrafitas para que veas. No te puedo creer. Eso sí, tenete un paquetito de carilinas o pañuelitos a mano porque vas a querer llorar. Che, Edgar, jugando en duelo, serie 12, en Brasil, ¿qué conviene? ¿Meter los changos en la vuelta 5 o en la vuelta 4? El 5. 5. Ok. Te rompo. Ah, con razón. Estamos hablando de. A ver, Brasil es de 9, ok, sí. Bueno, es que depende. Si, si vas a estrategia de. Es una Por ejemplo, parada. si es. Ajá, o sea, es una parada. Si te Ujú. va, si, bueno, sea de lluvia o o sea de seco. Es Si lluvia. es de seco, te conviene. Ah, si es lluvia, sí, en la 5. Ok, perfecto. Es Bueno, una, y si es de si es. 4 y 5, No, 5 y no 4. miento. Si es lluvia, depende. ¿De qué? Si tú estás yendo, vamos a decir, relativamente entre las primeras posiciones, Ujú. te conviene en las 5. Si no estás yendo en las primeras posiciones, En la 4. te conviene entrar en la 4 para hacerle undercut. ¿Por qué? Porque si estás en las primeras posiciones y entras en las 5, digo, toda la inteligencia artificial entra en las 5. Pero es mucho menor el tiempo que vas a estar en los pits, no te va a agarrar el tráfico en los pits. Pero si estás en medio o estás atrás y entras en las 5, te vas a atorar en el tráfico. Claro. Ok. Entonces ahí sí. Que cuando es lluvia, depende. Ahí sí depende. Depende mucho de la posición. Lo que es Depende. Brasil, lo que Todo es depende. Brasil, Ujú. lo que es Brasil, China, no, Brasil, China, Austin. Japón, Austin. Bueno, es que Austin el Milán. undercut no es tan, el undercut en Austin no es tan poderoso porque, eh, pues si te das cuenta de cuando tú entras, haces el cambio de llantas y sales, Ujú. es prácticamente la recta de lo que tú tardas estando en pista. Lo que pasa es que ves que es una curva de 90 grados. Claro. Entonces los autos se tienen que frenar mucho, dan los 90 grados y después cuando salen es esa curva enorme que está no a 90 grados, es una curva que está como eh, yo le calculo como 110, 120 grados. Entonces ahí parece que no, pero
Incluso hay veces ganas más posiciones si haces parada. Claro. Sí, es verdad. O sea, sí. O sea, en este caso sí tienen razón. O sea, el undercut es fuerte en esa pista. Hay como sus 5 o 6 pistas donde el undercut, la verdad, te funciona muy bien. Y hay pistas donde da igual. Mm. A ver, vamos a ver. Voy a conectar una vez la cuenta. Sí, ya va a acabar. Bueno, ¿Y vos, Epo, cuántos puntos tenés ahí en tu cuenta nueva? nada, va por serie 7, tiene. Todavía no llegó ni a 1000 banderas tiene. ¿Me subo o te espero? No, tú sigue. No, le digo a Cepo de la cuenta otra. Mirá, las banderas con mi cuenta principal, más de 15.188 ya no van a pasar. Y vos tenés No, 15.900. sí te sale, sí me sales como quiera, pero, o sea, la otra cuenta. Ah, no, sí, espérame, pa. En cualquier momento nos encontramos. Pues Las Vegas ahorita para el sprint me está dando buenos puntos. Sí, ¿no? Pues voy por el 3 y 4 a ver si lo puedo sacar. ¿Sí? 43. ¿Qué le pusiste Hex, no? Sí, Hex. Ese anda. Sí, en esta pista siempre pongo Hex. El adelantamiento, la velocidad y no tiene tiempo en box. Como voy a una parada con rojas, los dos. A ver dónde vamos. 436. 3 milloncitos. Nada. Bueno, me voy a comer. Ahorita activamos las de estas. Hierro. A ver dónde me bajarían. Me quedé ahí. Me bajaron uno. Yo creo que quedó top 20. Sí, no está mal, Pero, Por cómo la jugaste. Está bien. está bien. Yo ya me conecté, Cepo. Dale. Ya voy para afuera ahí. Ok. Fíjate, Maxi querido. A ver. Ya dejé compartir, señores. Esta es la. Ahí está. Adelante nomás, maestro. Ilústrenos. Ok. ¿Qué quieren ver? Primero y principal. ¿Mi posición? La posición. Mi A posición ver. aquí está. Esa. Ya Bueno. mantenido. O esperemos mantener el top 10. Sí, te diría que sí. No, y si te llegan a bajar, entre el 10 y el 15 va a quedar. Más de eso no creo que baje. Sí, para el nivel de esa cuenta está todo dar. Olvídate. Yo no sé por qué no te dedicas a eso y ya dejar la principal que inverne un poco. Mirá lo que es eso, me muero. A ver, después de verlo, mostrar tus potenciadores. Mirá la 3G. Suba.
Imparable. Bueno, huevo Pasco no sirve para nada. Samba tampoco. Sintonía mazo mazo. Mirá Gallo. Qué lindo potenciador, pa. Oh. Genio, príncipe. Mami. Mirá, genio, boludo. Un montón, hijo de puta. 9000 tiene, no, zángano de mierda. Me hace falta genio a mí. Taza de ¿Cómo té, me hace llama falta genio? eterna. Mirá Tauro los que tiene 5000, Calavera 1000, Leñador 5000, Palmera 1000. ¡Qué locurita! Y ahora ahí. No, Arándano 1900, Gladiador 2000, Tiburón Callejero 3000. No, una locura. Qué, Y yo todos qué esos, locura. todos esos potenciadores los tenía y los quemé de una manera. Creo que ni sabía cómo se usaba. Dios mío. Escarcha. Tulipán. Mirá Dragón. 2000. Kawaii 1100. No, me muero. Qué locura, boludo. Y a ver ahí. ¿Qué tal? Mirá Prexel 1000. Reno 2000. El Vice 1000 y pico. No. Tremendo. Mostrar un poquito a ver el Salón de la Fama de Sergio Sena. Para interiorizarnos un poquito de su carrera. ¿2024? ¿2023? ¿En qué año empezó? ¿Cuál que es? La primera del 24, ¿no? Sí, por favor. Opa. Un top 10. Top 3, top 1, 1. Tremendo, top 10. Top 10, top 1. Claro, ¿cómo no va a tener tanto potenciador, verdad? No, tremendo. Uf. Top 10. ¿Es el campeón top 3? Me muero. Uf. Sí. Rival top 3. Contendiente top 1. Contendiente top 10. Una locura. A ver el 2023. Pero acá estuvo full campeón. Top 2, top 10, 10, top 3, top 10. Pero la mejor temporada fue el 2023. Sí, mirá. Tremendo. Mirá. Top 10, de ahí. Top 3, top 10. De ahí no bajaba. Top 3, top 10. No, una locura. Me muero. Qué locura. Pero mirá. No, creo que tiene. No le vi ninguna Q. No, me muero. Mirá que es ese medallero. Claro, ¿cómo no va a tener tanto potenciador, amigo? Top 1, mirá. Qué locurita. No. ¿Ese fue el mejor año de Sergio Sena? Sí, acá ya está más variado. No, fantástico. Campeón top 1, mirá. Mamá de... Terrible. Mirá. Lo convocaron a... ¿Qué pasó? Lo convocaron a Black 6 a Sergio. Bien. Va avanzando en su carrera. Ya estaba en Black Sails. Cada tanto se pega una pasadita por tracas para ver que ande todo bien. No tiene tanto potencial. ¿No? Presta atención. Ese. Ese es la clave. El Russell 1. Así es. A ver los coches. Mirá. Mamadera.
caja de cambio de serie 12. Bien. Mira. Ya tiene el alerón delantero de serie 12. No. Qué lindura, pa. La verdad. Te simplifica un montón de cosas, tío. Claro, pasa que la ventaja que vuelve Russell te lo dieron los puntos CC. ¿Cuántos puntos te dieron? Ah, pues el marco que llegué a, creo que el marco que tengo es, creo que es dorado, sí. Ujú, dorado. Al ser dorado, creo que fueron nada más como 500, 450, 500, algo así. Sí, el marco dorado te da ese. Porque yo tengo el mismo. Sí. No, yo no tengo ese. Sí, El mío es otro. Uno de bronce. sí, marco dorado. Y con eso compraste a Russell y no te alcanzó para nada más. Sí, así es. Me quedan 125. Ah, encima te quedan siendo. Y con eso no te alcanza para nada, ¿no? No, creo que tendría que comprar de serie. Vamos a ver. Che, yo no tengo De- tienda de- esa. ¿Cómo ¿Eh? la desbloqueas la tienda? Esa tienda, ¿cómo la desbloqueas? Con los puntos de eso de la parte de los puntos CC. Así Sí, es. pero yo no tengo ese cartelito Pero vos jugaste la arriba temporada como él. pasada. Sí, sí, sí. Entonces ¿Ves raro eso, que viste? Pero, Lo de la tienda CC. pero raro Yo que no no lo la tengo tenga. arriba. Es extraño. Desaparece cuando te quedas sin puntos. Ah, ¿vos los usaste ya, Ah, Max? creo que sí, pero no sé en qué momento. Si eso es otra tienda. Claro. Bueno, yo en la cuenta de Cepo, como ya los gasté todo, con mi Norris raro, Ya ves. no me aparece más. Pero en la Junior, como tengo 10 puntos CC, sí me aparece. No, a mí no me parece. Pero, ¿qué onda? Es raro. ¿En qué se habrán gastado? Vamos con esa fuerza férrea, capo. Bien, bien. ¿Cada Oh. cuándo, cada cuánto cambian los premios del Pado? Los miércoles, ¿no? Sí, los miércoles. No, los lunes, perdón. Ah, los lunes. Ah, Los lunes. Sí. ¿qué podrá venir mañana? ¿Y cuánto aparecía el potenciador nuevo en el evento de Verstappen, no? Opa, Creo ¿cuándo es recordar eso? que eso dijeron. ¿Cuándo es el evento nuevo ese? Y el de Verstappen, ahora viene Russell, Alonso, y después viene el de Verstappen y ahí entregan un potenciador nuevo. ¿Qué es en, ¿Eh? qué es en diciembre? No, bola. Ahora fin de octubre, principio de noviembre. Ah, boludo. Bien ahí. Evo está en línea y no habla. ¿Qué pasó? La verdad que ¿Quién es? no sabría decirte, Aldaxa. Yo creo que de un tiempito a esta parte solamente me hago responsable de mis dichos. Están todos sensibles. El mundo de Free Clash en YouTube Todo. está... A Max si le cortaron la lengua, ya no puede hablar. No, Usted ya le da miedo. Le tiene miedo a Evo. Carlos solo habla conmigo y Pinball. sí. Sus peores enemigos Yo somos sus no sé, mejores no amigos. sé si me escuchan por ahí me confirman. Ah, ya. Hola, Vito, ¿cómo andas, mi amigo? Ah, ¿Bien? Excelente, jugando un rato, para no aburrirme mucho. Vamos, crack. Ya acabé el ciclado de cartas, mañana día 1. Bien, tranquilo, sin ningún problema, probando nuevamente setups diferentes. Ya encontré uno con el que me voy a quedar la semana que viene. Está Ujú. bonito, porque yo quería encontrar uno que tenga el Blade. No miento, es el 7º setup que estoy usando. Ah, Y mira. ya con este me quedo, definitivamente. Y bien. ¿Y ustedes cómo han estado? No, recién me conecto por aquí.
Todo en orden. Estuvimos en el evento en campeón de Sergio Sena. Muy buen evento. Después jugó Pinball. Ah, sí. Hubo como ahí un par de... ¿Cómo te puedo decir? Desconexiones de instrucciones. No, como que no las El gran entendía. pinball. O le costaba un Ese poquito. pinball es Sufre- bien Tiene su cerrado su delay. video. Tiene su Tú a delay. pinball le dices, tú, por ejemplo, a pinball le dices, no aceleres, acelera. Tal No cual. frenes, Sí, sí, frena. sí. Tiene un problema Ah, serio con el tema gestión. si hoy también lo hizo, confirma la idea de cómo es el pinball. Se emociona muy rápido. Como que muy, no controla esa parte todavía Yo de creo que controlar. el gráfico del circuito él lo tiene al revés. Porque él, en la recta donde supuestamente hay que gestionar, él le manda velocidad Sí. full. Y en la curva, donde habría que apretar un poquito el acelerador, Ahí gestiona. él gestiona. Sí. Ah, mira. Por Pero eso. ahí estuvo Edgardo, ahí estuvo Laxa, que le pudieron de repente decir, oye, como si tiene más confianza con él, oye, no lo hagas así, ¿no? Porque de repente uno le dice y como no tiene mucha cercanía, lo toma mal. Pero ellos por ahí de repente le dijo, o quizás le dijeron y le dio igual. Yo creo que en un No, sí le momento, decimos. yo creo que en un momento tanto Aldaxa como Edgar, y te estoy hablando de la carrera 5, sentí como que ya se rindieron. Que fluya, que sea lo que sea. Y ahí. Ay, mamita. Igual no hizo. Mamita. Después seguimos. Ahí está, mira, ahí está, Sí, sí. ahí No está sabes, Pinball, ahí está Pinball. el Pinball jugó un evento, pero tremendo. Por ahí Estuvo, estoy escuchando mi nombre. estuvo fino en todos los detalles. Guacamari. Selección de pilotos con el setup, con los garrafitas, gestionaba muy bien, Estuvo intratable. aceleraban curvas, gestionaban la recta, la Ah. verdad, un piloto que no Cepito. conocía. Mis orejas están chillando machín, Cepito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tenés aritos? No algo? sé, quisiera saber. Cepito. Te copio, mi amigo. ¡Ay, qué tronó! No, nada. ¿Ahorita quieres estar un rato o qué? No, todo tranca, pa. Está corriendo el amigo Sergio, tirando un poco de magia. Estábamos hablando con Evo. ¿Ya corriste el evento, Evo? Sí, ¿De qué estaban hablando, Cepo? ¿De casualidad? ¿Del ¿Después evento? saber? No, del evento en Oh. general. De lo bien que lo jugaste. Nada más. Le estábamos comentando a Evo porque justo preguntó y le estaba dando mi reflexión de lo que yo vi. Ajá. Muy atento, muy compenetrado, muy concentrado. ¿Cómo viste esa gestión? Espectacular. Espectacular. Yo no vi fallas en la gestión. Nada, ¿en las curvas se aceleraba o gestionaba? No, las curvas acelerabas como corresponde y gestionabas en la recta. ¿Sí? No sé. Oye, Evo, Si por ahí vos ¿Qué entendiste tal, otra Pinball? ¿Cómo cosa. estás, hermano? ¿cómo me Sí, dices sí, que se me olvidó? yo ahí Pinball le Me pregunté emocionaba por mucho. ella. ¿Cómo son mis emociones, Sí. Evo? Ah, sí, por ahí le pregunté a Cepito cómo estaba, o sea, le pregunté por los eventos y me Ajá. comentaba de Pinball y justamente le digo, ese Pinball a veces se emociona muy rápido y ahí me dice, no, sí, que no pasa esto, aquello, pero todo en son de buena onda. Es que no Oye, nos sacan a pasear, entonces en le cuanto genera me salí- mucha tensión y Sí. En cuanto entré a YouTube, escuché mi nombre y mi amigo salió otra vez y me llama Mauser. Y ¿cómo? Yo creo. Un chihuahua. Mira, yo te voy a dar un consejo, Pinball. Cuando vas a jugar un Dime. evento, Me espero que esté Edgar. primero Ojo, que esté el pero, Edgar, ojo, pero. segundo que no esté Aldaxa, Sí, confirmo. tercero, trata de que tu damisela esté en tu casa, así no estás preocupado. Y en caso de que no No, si esté, aquí está. No me tener queda- la llave de la troca en tu pantalón. No la dejes tirada por ahí. Con eso vas a Ya me estar estoy de 10. la llave o el pantalón. La ¿Cómo llave dice? siempre las trae en la mano. Se me hace que ya no voy a tener ni. Oye, Cepo, ¿Qué? pero creo que por lo de anoche ya no voy a tener ni damisela, ni voy a tener troca.
Pantalones, quién sabe. Bueno, pero por lo menos te dejan la casa o no. Ni eso. Pues quién sabe si tenga casa todavía. A lo mejor y transmito desde la casa de mi mamá. Bueno. Es así como lo ves, el pinball es un mantenido. Sí. Ah. Por eso no Está me dejan. chiquito. Está Imagínate, chiquito. Está chiquito el pinball, Sí. está chiquito. O sea que cuando decís mi troca, claro, con vos es Es de ella. toda la inversa, claro. Mi troca es su troca, mi casa es su casa. Neumático duro Sí. es neumático blando. Ahí está. Acelero, Exacto, gestiono. ¿Ya me Ahora entienden ya, ahora por qué? Cuando ahora me dicen entendí. gestiona, ¿por qué crees que no gestiono? Ah, hay que explicarte las cosas al revés. Ah, pero ¿por qué no avisaste durante el Al evento, verde. pa? ¿Cómo? En el evento hubieras dicho esta secuencia. Y lo ¿Por qué manejábamos de crees? otra forma. Claro, con razón cuando el Erika le decía, en la curva acelerá, vos gestionabas. Porque era la Claro, inversa. Y en la recta que él te decía, gestioná, vos acelerabas. aceleraba. Ah. Nunca han escuchado la dislexia. La verdad que tenía una idea, pero no. Nunca conocí una persona que tenga esto. Me presento, soy Pinbull. Mira vos, Bueno, interesante. Para ir conociéndonos. Igual, me parece que yo también tengo un poquito de dislexia, porque a veces me dicen las cosas y hago todo al revés. Pero no tengo troca, no tengo casa. No sé, pues tú te olvidas que es diferente. ¿Eh? Igual, Eso es lo que igual debo. eres mantenido. Tú te olvidas que es diferente. Claro, es verdad. Nomás no vas a cerrar directo. No, para nada, pa. Hoy es domingo, Igual pa. eres mantenido, Sepo. No tengo esa suerte, pa. No tengo esa suerte. O si no, Oye, Cepo, créeme que iría directo de 10 horas más o menos. pero tú por qué crees que me mantengan y me aguanten todo? ¿Qué pasará ahí? Por el problemita de Tarrengo. dislexia que tenés. ¿Por cuál? Por el problemita de Quédate dislexia que rengo. tenés. O te la atás en la rodilla, una de dos. Llegaron Quédate a ver rengo. todos, llegaron a ver todos Volver al Futuro. Sí se acuerdan en la 1, cuando sale porque la mamá de Martin McFly se había Sí, sí, casado sí. con el papá. mm, Ahí tienen la respuesta. Sí. no sean así con mi bulí. Yo no la he ¿Cómo visto, es? perro. ¿Cómo? No, ¿en serio que no viste Volver al Futuro, Pinbull? ¿Pero qué vivís en No, Marte? no. ¿Qué vivís en Marte, Pues pa? que soy diferente generación. No ¿Qué tiene nada carajo que viste, ver. chico? ¿Qué generación? Hace como 50 años toda la película ahí. Claro. Soy generación Z, no, generación X, ¿o cuál es esta? ¿Eres niño de cristal? ¿Eh? ¿Eres niño de cristal? No tanto así. Pues tengo 22 años, ¿qué quieren? No te puedo creer, boludo. ¿Cuánto? 22. Bueno, Ese cabrón cada directo le cambia su edad. sí. Sí. Yo no sé si, hablando así, Ah, no, 32, perdón, hablando perdón. de 32. peliculitas, si alguno vio una de hace un par de años atrás, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Alguien lo tienen al actor Samuel Jackson? Sí, Jackson. el Sí. que es primo de Aldax, Ajá. el Oscurín. Ajá. El negro. Sí. No, El carbón es. Maxi, oscurín, polarizado, negro no, viste, queda muy racista queda. Hay una película ¿Cómo se que llama hace... la película? No, y eso es lo que quiero saber, no me acuerdo porque la quiero ver. Que el chabón hace un papel de un muchacho que tiene una enfermedad, que cualquier cosita, pum, se fracturaba un hueso. El tema es que el chabón se pasó toda la película todo roto. Pero no me acuerdo el nombre de la película. Que tenía huesos de cristal. Así era la enfermedad que tenía, pero no me acuerdo. Tú estás hablando de una película que hacen con Bruce Willis. Creo que sí. Sí. Sí, es sí tienes razón, se me fue ahorita el nombre. La segunda parte se llama Fragmentado, que es cuando Esa sale es. la famosa Patricia. Puede La ser. tercera parte es
Ay, ¿cómo se llama? Sí, sé cuál es. Chapito, se llama tal cual, se llama El Protegido. ¿Cómo? El protegido, ¿Eh? ándale, el protegido. El Protegido, sí. Él Mm, tiene una enfermedad supuestamente que le debilita lo que son huesos, articulaciones. claro, que en una Pero él parte, es Sí, sí, sí. él es el villano, ¿eh? claro, sí, pero Sí, incluso en la primera película, él comenta, va contando y muestran cuando él nace, que cuando lo saca a la partera ya le reventó un montón de huesos. sí, Sí, ¿Es esa? sí, ¿El protegido se llama? es sí, esa. Sí, tal el cual El protegido. Protegido, sí. Sí, voy a ver si la encuentro, pues El- muy, muy buena película, su, muy per- buena. su personaje se llamaba Elijah Price. Exactamente. Ahí está. Mirá, mirá, Ayrton, ¿eh? Una Entertainment. persona culta en el mundo de Hollywood. ¿Qué me contás, Bendito San Google. Anda a cagar. Ya me parecía. Evo, ¿en qué posición quedaste en el event? Y no busqué quedar arriba, busqué un top 30 por ahí, top 20, porque solamente quería rascar unos refuercitos y ya está, simplemente eso. Pero si le metía a pleno la última carrera, porque la perdí un poquito a propósito, pues sacaba puntaje perfecto, pero como te digo, no estoy jugando en campeón ni en contendientes, bueno, a rival nada más, Mm, para un poquito liberar estrés. Y a la semana que viene, pues ver cómo manejo esa parte del evento de Russell, de Alonso y del refuerzo nuevo. claro. Porque como está mi grupo, Ujú. mamadera, yo estoy para el horno. Y sí. Entonces, no sé, igual con habilidad de repente, un poquito de manos, un poquito de safety car, un poquito de que no eres los pilotos, por ahí me sale la jugada, pero ahí Puede estamos, ser, ahí puede estamos. ser. Te voy a hacer Pero sí, otra de preguntita. que sea algo, sí, alto. Espero, te hago otra consultita, espero que no te pongan aprietos. Pero bueno, Nada, me la mandó por privado el presidente de Tracas. ¿Qué pasa con la Evo Junior? Supuestamente nacía ayer. ¿No hay sí, novedades todavía? sí, sí, ¿Se está sí. dila- ¿Ya Ayer nació? le iba, no, todavía. Ayer lo iba a crear, pero no me llegó el celular. O sea que Entonces, todavía se está postergando el demoró, parto. sí, sí, todavía está. Era supuestamente 7 mesino, parece que va a ser 9 mesino. No, pero Bueno, sí, fuera de bromas, ya está pronto para crearse para y salir. sí, para salir. El nombre va a ser una joyita. Ojalá no me lo banee Gran Hatch, pero ya crea, ya está cocinando la cosa, poquito a Bueno, poquito. Así que con decime, calma ahí decime me una... meto al traquito. ¿Y cómo vas a hacer para jugar con dos cuentas en un mismo club? ¿Te va a traer problemas o no? No, es como un mismo club, no entendí. Diferente club, diferente club. Ah, yo Claro, o sea, la que tenía tengo ahorita, entendido... la de Evo, se va a quedar, se queda en Malvinas y la otra la voy a ir farmeando, jugando también. Si me dejan unirme al grupo ahí de Tracas, ya que el nombre de mi jugador va a ir acorde con eso. Ah, Este, ¿Cómo se llama? Me puedo unir, ¿no? sí, sí, Pero sí. viendo cómo está la cosa, todo también que ahí, como sabes tú, Sepa, tengo que ver algunos temas que me tienen que cuadrar bien, porque hay cosas Ujú, últimamente que, como sabes, no han estado siendo correctas. ujú. Tengo que ver bien esa parte, pero pues de momento mi vínculo sigue ahí tranquilo y ya que cree el nuevo perfil, nuevo usuario, ahí lo voy a ir manejando correctamente, Ah, ¿no? ok. Básicamente así. Sí, sí. Ok, ok. Pero todo tranquilo. Por eso Decime... descansé semana de campeón, pero viendo, evidentemente, hay un poquito de arrepentimiento por no haber metido, ¿Por? sinceramente, porque tampoco sé qué grupo me hubiera metido, obviamente, aunque totalmente hubiera sido uno alto, Ujú. pero pues por ahí considero que pude haber hecho un papel más o menos bueno. En Lo que campeón. por ahí también, sí, lo que por ahí también me dice, menos mal que no te metiste, es un poquito el refuerzo. Que Fuerza Férrea no es que me llame mucho la atención, que digamos, sinceramente, Pero suma. sinceramente. Pero siempre es bueno tenerlo, que no, para algo te puede servir. Pero por ahí va la cosa. Y lo siguiente ya, pues, ¿no? El Águila, Calavera y el nuevo, sí son bastante apetecibles. Sí. Claro que sí, Y claro que decime, sí. te Pero hago, vamos viendo, vamos viendo. te hago otra consultita. Eh, Simón, cuando recibamos a la Evo Junior en este universo de F1 sí, Clash,
Eh, Vamos a tener el honor de transmitir algunas carreras acá en el canal. Ah, sí, sin ningún problema. Yo no No, tengo problema ahí porque es una cuenta aparte, una cuenta totalmente diferente. no Esa importa. cuenta es libre, no tiene ningún tipo de ponte, no está bajo un tipo de mirada, ¿no? O con un tipo de supervisión, nada que ver, es libre, una cuenta extra. Pero sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente, ese problema más que se pueda dar solución al celular, que llegue pronto, y con eso ya estoy, para salir al ruedo con esa cuentita, ¿no? Y ver también cómo se arranca desde abajo. Ok. Nuevamente, que parece un poquito tonto, pero jugarlo desde cero es hasta por ahí emocionante. Sí, es verdad. Cuando te salen las Poquito, piezas, poquito. las cartas. Sí. Ah, y por cierto, ya un poquito cambiando de tema. ¿Vieron hoy lo que le pasó a Davor en su directo? ¿A quién? A Davor. Sí, lo vimos. Me sentí Ah, sí lo identificado vieron, sí más. lo vieron. Ah, mira. Sí, sí. Llegó. Creo que la No, mala no lo racha. vi. ¿Qué pasó? La mala Yo suerte llegó hasta el no, estadio. no lo miré. no, madre mía. Se copió ese pito Mal. totalmente. Le arruiné el Pero él no evento. aguantó su frustración. Él no lo soportó, mandó todo al carajo, cerró todo y Sí. no le importó nada. Se ¿Te, ima- frustró bastante. Pero esto no, ¿Te imaginas si yo pero que hiciera lo. eso? Si yo hiciera eso cada vez que no entro a boxes, mamá. Digo No, hola y no. chau. Te dura 10 minutos el directo, por lo menos, más Mal, o menos. mal. Sí, 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 sí. No, Una pero locura. qué loco. Le había pasado, se distrajo con el chat, como de repente por ahí te pasa a ti, a veces. Mm, Lees y te das cuenta, uy, no entré, ya, y todavía en evento, no, Ya ya está, ya fue. estás mal, mal, mal. Que a mí me pasó en el Definitivamente. evento de Hulkenberg con Bortoleto en España. No, era el de Alonso, me parece. Que no lo metí en Barcelona, Alonso a los boxes y ya valí verga. Pero igual, claro, por mi ignorancia, seguí, seguí jugando todo el evento. Y tendría que haber terminado ahí. Pero bueno, uno se va aprendiendo, va notando ciertas cosas que hay que hacer, que no hay que hacer. ¿Por qué ese tipo de palabras no las banean y lo que yo escribo sí lo banean? Y no, YouTube es muy sensible al celular, Sí, yo también a veces escribo un montón de cosas y me lo banean, no aparece. pasa Y por ahí que, tengo que cambiar de repente, le cambio la letra A por la X, la O por el cero, y ahí por ahí entra. Pero si no, no. pasa No, que, de hecho, durante la semana, hay veces estoy manejando y le estoy dictando al auto para que vaya escribiendo ahí en el directo de YouTube. Pues esta semana no recuerdo qué día, agarré y quise decir cepo y escribió seco, o sea, refiriéndome a cepito. Y sí, se mandó el mensaje y me banearon el mensaje nada más porque puse seco, refiriéndome al cepito. De hecho, creo que le mandé al cepito, le tomé captura y se lo sí. mandé y le dije, mira, muchos comentarios así me los banean y ni siquiera es que yo los haga de mala leche. No, pero bueno, pasa que tu historial ya te condena, ¿viste? Sí, ya sé, ya sé. Ese es el problema, querido Edgar. No, no, no por otra cosa. Creo que a Leo le debe pasar, le debe pasar lo mismo. Sí, 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 yo a veces soy un poquito más tosco al momento de escribir vulgaridades o tonterías, me controlo, pero aún así controlándome, no hay forma, tienes que cambiarle mucho. Inclusive, ahora esta semana, la palabra WhatsApp la banean, no dejan de Opa. enviar. Uf. Lo escribo en mayúsculas, le escribo en minúsculas, con el número 4 en vez de la A, y así, nada, no entra la palabra WhatsApp. Escribo C pozorete y envía. O sea, uno entiende, A ver, no hacer la entiende. prueba. Vamos a hacer la prueba, Evo, ahora que modo nocturno, capaz que es el horario. Escribí la palabra WhatsApp a ver qué sale. A ver, voy, espérate. Déjame abrir, vamos a ver. Es como, hay una cumbia aquí en México que así dice la canción. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Ya no saben qué A escribir, ver, ¿eh? ahí envié. A ver si sale. Sí, salió.
Pero el mío no. El de Edgar El sí mío salió. no. El de Edgar está en la imagen. El mío, yo lo envié antes todavía, creo. Bueno, a vos te Ahora voy a banearon. cambiar las minúsculas. O No, era, no, un- no. Está o era uno de los mal dos. escrito. Y eligió el del Edgar. Y quién sabe si tiene un límite de eso también. Me lo he vuelto a enviar, ¿ah? Con minúsculas ahora. Pero tampoco, tampoco creo que aparezca. No. No sé, Ni bien modo, raro igual de YouTube. eligieron No, al más guapo, amigo, ni modo. Así es la vida. sí. El Real Madrid, amigo, el Real Madrid. Ahí está el de. Ahí está el El Real Madrid pesa. Y bueno, ahí soy Vizca Barça, así que estamos ahí en rivalidad. Evo, ¿y cuándo se viene Aire. una exhibición por acá? Exhibición como de qué tipo? Con Black Cells. Ah, con Black Seal, con la Sí, Junior puede ser. no, con la cuenta. Con la la cuenta grande. grande. Sí, el Dacho te iba a decir que con la grande. Sí, casi. Estuvo a punto. Con la buena te iba a decir. Sí, exacto. Pero se controló. Ahí son varios puntos. Por ejemplo, son varios puntos porque al club en el que estoy, prácticamente lo fundé también yo. O sea, fundamos entre 5. Ya lo fundamos al mismo tiempo. Por unos problemas que tuvimos anteriormente con otro equipo. Que, por ejemplo, yo venía haciendo las cosas bien, el presidente era un poquito hortiva, un poquito jodido. Y al día siguiente amanecí sin club. Y así como por ejemplo Ale, como Jorgito, que son malos fundadores ahí. Entonces el club lo arrancamos recién fuerte, bueno, entre comillas, ¿no? Fuerte, el año pasado, casi a mitad de temporada por ahí, más o menos. Entonces estamos ahorita en eso, o sea, tuvimos como un tipo de escalas en cuanto a qué hacer, de qué digamos queríamos, porque creo que a todos nos ha pasado en un club, cuando lo creamos o nos unimos, una tercera parte de los integrantes son los que cooperan. Si tú ves en la parte de abajo, 100 estrellas, 0. Entonces no queríamos eso, queríamos que todos tengan pues un tipo de empuje ahí para el equipo. Entonces empezamos con eso, a formarlo. Ahora estamos con gente de más calidad, evidentemente. No quiere decir que la gente no tenía, pero por el tema de compromiso no jugaban mucho. Ahora sí, hay gente con sus limitaciones y tal, pero cumplen. Y estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, de momento las cosas van pues bien, se podría decir, calmadas, tranquilas, pero también como yo digo, yo soy una persona que quiere que un equipo, o sea, si estamos en un juego, te diviertes, la pasas bien, haces amigos, etc. Pero es una cosa, si tú quieres que un equipo, si quieres que un club sea un equipo de amigos que juega por divertirse, o quieres realmente que sea un equipo competitivo que, pues, ¿no? Tenga aspiraciones para arriba, evidentemente. Yo busco lo segundo. Si llega un punto en el cual no hay mucha sinergia con el tema de ideales, pues yo también tengo mi derecho, no como tal, como todo el mundo. Entonces, las cosas van bien, ¿no? Pero yo sé que ahí de repente, no sé si en el momento diga, oye, ¿sabes qué? Ya estoy libre, me reciben y de repente me dicen que no, ¿sabes qué? Ya te di una oportunidad en lo que hiciste. Pero de momento yo también estoy agradecido por la invitación, evidentemente, ¿no? Claro que sí, tal cual. Pero dice que el tema, usted va para el tema del segundo, la diversión. Entonces, No, ¿qué está al tratando? contrario. No, Al digo, contrario. que usted Lo esté mío, Ajá. lo mío No, es más por crecimiento, evidentemente. Aprender un montón, también enseñar por ahí a quien lo necesite y buscar lo mejor para el equipo. Por lo que bien digo, sí. este juego parece que es un poquito antiguo, pero ha tenido una escala, un crecimiento en cuanto a usuarios considerable y no digo que en el futuro sea todavía mejor. Entonces van a ir también implementando más cosas, creo yo, imagino y quiero que es eso. ¿No? Y quién sabe si vienen los rankings de aquí un buen tiempo, no lo sé, y tener, digamos, una base sólida en lo que es el concepto del juego también ayuda mucho. Sobre todo equipos, ¿no? Porque actualmente premian lo que es liga individual, se ha mejorado, pero lo que también mucha gente pide es que, oye, así como le metemos a lo individual, también estaría bueno que des algo, aparte del porcentaje de billetes que te da, el tener un buen puesto en tu liga de equipos, ¿no? Ahí también dudo que hagan algo, pero quién sabe. Entonces, yo quiero eso, quiero tener un club competitivo. De momento estoy, como te digo, tranquilo en el equipo, todos vienen cooperando, hay mucha
integridad en la conversación, hay temas, etc., charlas siempre, pero la cosa va ahí, ¿no? También, como digo, tengo mi opción para elegir lo que yo crea conveniente en su momento. Si hay cosas que no me gustan, pues también tengo mi derecho a hacerlas públicas y decir, ¿sabes qué? Pienso esto y punto, ¿no? Pero la cosa va bien, tranquila de momento. Sí, yo agradezco enormemente la consideración, 100%. Pese a Bien. que no soy muy jugador así a diario, ¿ah? Yo juego mis 15 carreritas, mis 20 al día y ya está. Si no me aburro. El año pasado era así, que jugaba más que ahora, casi el triple, y llegué a un punto en el cual no le encontraba la diversión realmente. Que ahora lo manejo diferente y más tranquilo. La verdad, aprendiendo siempre, ¿no? Claro. Lógicamente. Sí, sí. También por esa razón es que yo juego sin gastar mis refuercitos. Hay gente que piensa que lo hago por vanidad o por, oye, mira, le gana sin esto. No, yo lo hago por aprender, porque no sé si a ustedes les pasa que por más que un piloto tenga ciertas características, al momento de correr te da un feeling diferente y le encuentras un poquito la onda de cómo realmente va en carrera. Se Sí, adelanta sí. mejor, se adelanta peor. Hay pilotos que de repente tienen un punto, dos o cinco menos, por ejemplo, de adelantamiento, y te va mejor a ti en carrera con ese piloto que con el que tiene más. Porque sí, porque has aprendido a jugarlo, etc. Entonces, eso busco yo, básicamente. Por eso no los uso. Y también porque ando medio cortito. ¿No? Busco tener así como ustedes, ¿no? 1000, 2000, 3000 de cada uno. Oye, genial, me da un buen respaldo. Pero tengo que trabajar en eso. No, sí, ya Interesante. vimos, se ve desde la fotito de PC, se ve que no quieres llamar la atención, amigo. No es cierto. No, No es cierto, es no, broma, es pues, broma, es broma. no, sí, aquí. No, pero sí, sí, es verdad. Yo busco eso, ¿no? Con el juego, tener así una. O sea, sí me va a gustar tener una buena reserva de cositas ahí. Entonces, ver que ustedes tienen 500, 1000, 3000, 4000 de refuerzos, oye, se ve bien, ¿no? Y te da seguridad porque sabes que en un momento en que estés complicado en una serie lo puedes usar, vas a ganar, o sea, bien por esa parte. No, yo lo Sí, decía por así si es. quería venir una exhibición y aprender un poquito más y compartirlo con sus compañeros. Por ejemplo, tenemos el caso de Edgar. Era bien torpe antes de llegar aquí y ahora verlo. Ese es el mejor ejemplo. El pinball lo estamos moliendo todavía, pero creo que ahí sí ya no. Ahora, No, creo que No, con ese sí Pitbull no. hay trabajo que hacer, ¿no? Hay trabajo que hacer. Ese No sí, ese digo, es un. no Hay digo quienes porque tienen sea malo, solución y hay quienes de plano son casos no digo porque sea, perdidos. no digo porque sea malo, porque por ahí lo escucha y piensa que estoy diciendo eso, nada que ver, sino No, pero que sí es lo noto malo. muy cerrado en su vida, Pitbull, es como que terco, pero, Esa llanta, lo hace bien y queda en buenos puestos, mira tú. Sí, el ya pobre, el, le. el pobre, el pobrecito siempre lo dejan muy encerrado. Es que nunca termina el quehacer de la casa. Entonces, pues, nunca sale, por eso siempre lo dejan muy encerrado. Por eso Oye, es mira, el neumático duro, ya lo rebautizamos. Es el neumático duro. ay, Dios mío. Ah, cierto, ahí en cuanto al juego, muchachos, ujú. ustedes que son ahí los dinosaurios, los cracks, ¿sirve aún esto de hacer un cambio al iniciar la carrera, hacer el cambio de neumático inmediato para darle un poquito más de push? ¿O ya quedó atrás? Depende de la Yo, pista. que- eh, yo creo que eso ya no funciona. No. Yo lo he Bueno, intentado y no le he visto beneficio alguno. En algún momento funcionó y fue Un era bug. como un bug que tenía el juego, ¿no? Sí, Digo, igual. sí. tú lo puedes seguir haciendo. ¿Cuál es el único tema? Que no se te olvide cancelar la entrada. Sí, Sí. Sí, igual. sí. Igual Sí, me es cierto. parece. Perdón, me parece, Edgar, que nosotros lo hacemos mal. Porque viste que Pinbull le pone neumático medio. Me parece que esa es la onda ahora. Sí, Y nosotros lo hacíamos igual Y le va podría muy con el ser. de bien, lluvia. Y le va bien. y le va muy bien. Sí. Me Podría parece que ser. estamos fallando en eso nosotros. Como siempre. El que lo hacía mucho era el Fafa.
Sí, con todos los... Y también así se olvidaba. Pero sí, él Ahí también, lo hacía mucho. Bueno, también a muchachos, a mira, mí me consta de que de repente lo haces y el juego te comienza a fallar. El chiste es que se genera como un retraso el juego. El punto está de que tú le aprietas para cancelar y tú ves que sí cancelas y de repente te sale el pantallazo y regresa otra vez el cambio de neumáticos. mira, Debo tener por allá uno o dos videos donde se muestra. y mira. Y también ahí te comento algo, por cierto. Como es el tema de Las Vegas, que es una pista que le tenía un poquito de tierra antes, pero ahí ya me gusta esa pista. eh, 2 veces, creo, me tocó contra después era un bot, evidentemente, pero después de acabar la carrera, me gusta siempre comprobar, ¿no? Cómo todo el mundo, cómo es la cañería y todo lo demás. Setup, y estaba con un setup cargado en curva y cargado en unidad de potencia. Yo tenía en el setup anterior que usaba 210 creo de velocidad, y él estaba con 140 y tanto de velocidad. Muy marcada la diferencia. Pasa que en rectas largas dije, voy a probar, porque sabía que era un bot, voy a probar cuando me acerco. Y no me acerqué nunca. Nunca. Mi velocidad estaba ahí, y no me acerqué jamás al piloto rival en velocidad. Puntas, sin usar ni de potencia, ningún refuerzo extra, nada. Mismo neumático, todo igualito. Pero no me acerqué jamás. Y me puse a pensar por qué. Pregunté, ya tomé captura, todo lo demás. Le pregunté a soporte. Explíqueme por qué. No, y les puse todas las condiciones. Les puse todo lo que son condicionantes para que no puedan poder salirme con una jugada. No es que tenés que ver el refuerzo usado, no. Todo les dije bien clarito. Lo que me dijeron es que me ganó por la unidad de potencia. Ya, entonces yo les digo, pero a ver, si es una pista de Las Vegas, que me pide adelantamiento y velocidad punta, básicamente, aparte de velocidad media, velocidad punta, ¿cómo es posible que yo tenga casi 80 puntos más de velocidad en mi setup y no lo alcance? O sea, vamos atrás, uno, o sea, separadito un poquito de espacio, pero no me acerco nunca a su piloto. Y me dicen, y la explicación que me dan supuestamente, ¿no? Es que no, la unidad de potencia lo que te permite es que independientemente que lo uses o no, o sea, que esté activado o no, te da una mejor aceleración y puede llegar a su velocidad máxima más rápido. Yo le respondo, esa parte lo puedo entender, pero ¿cómo me explican de que una vez alcanzada la velocidad punta de cada uno, yo tenga prácticamente la misma que él? Y me dieron una explicación medio extraña, tal cosa. La cosa que se quedaron con el tema de unidad de potencia. Y ahí va la pregunta, que es un poquito extensa, pero ahí va la pregunta. ¿Cómo ustedes lo manejan en ese punto? O sea, ¿creen que la unidad de potencia sirve únicamente cuando está activo o también cuando la tienes reservada? Porque yo una idea que tuve es que no vaya a ser que por no usar la unidad de potencia y tenerla al 100% almacenada, te dé automáticamente un boost en el tema de velocidad. Suena tonto, ya sé, suena rarísimo, pero es la única explicación que yo puedo dar. A ver ustedes qué me dicen respecto a eso. Yo lo que he visto, pero eso es lo que me he percatado. Por ejemplo, vamos a imaginar que vas a una curva, digo, una pista de curva Sí, y utilizas, por ejemplo, el turbojet o utilizas el alerón trasero, ¿cómo se llama? El de potencia, el que te da el máximo de DRS. Aeroblade. Aeroblade. Yo lo que me he fijado es que al inicio de carrera sí sales mejor. O sea, sale con más fuerza, con más potencia, vamos a decirle, al inicio de carrera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que conforme la carrera comienza a transcurrir, a evolucionar, como que tu auto va un poco lento. Pero sí, al inicio de la carrera, sí. Am- Tan siquiera las pruebas que yo he hecho, sí agarras un mejor, mucha mejor salida. Ya. Pero ahí sí, Eso es lo que yo me he percatado. claro. Y ahí también te dejo un poquito de duda, ¿no? Porque cuando tú ves en el tema este de estrés, porque no sabes por qué te ganó, si yo tengo más de él,
etc., más que en lo que pide la pista, etc., te salen a veces con una explicación extraña, como en el caso, por ejemplo, de Melbourne, que antes era unidad de potencia y ahora lo han cambiado a velocidad y lo han mejorado todo. Y claro, tú ves que la pista no tiene casi nada de recta, no tiene una recta pequeñita de pura curva o una semiparábola. Entonces, cuando tú le dices, y en su momento no le pedí la explicación, me dijeron, es que tenía más curva que tú. Y me dejan entender esa parte, ¿no? Pero claro, la idea principal es que físicamente y también mecánicamente no hay una explicación real para que un auto que llega, por ejemplo, a 250 de velocidad punta sin uso de nada, o sea, sin DRS, sin nada, versus uno que llega a 200, pues no puedes alcanzar ni siquiera recortar distancia. Esa es la parte que a veces es un poquito ilógico, ¿no? Lamentablemente es así. Y creo que pasa y pasará en los casos cuando hay, pues, como ese tipo de rotación, que hay pistas que te piden diferentes, ¿no? Características. No es que te pide solamente una y puedes usar un setup ya definitivo. En el caso que es así mixto, es algo más complejo porque nunca va a haber se encuentra un setup real, o sea, que te sirva para todo, lamentablemente. Mira, yo lo que he visto es que, por ejemplo, para el grindeo o para las carreras de serie, si Sí, tú, vamos a pensar que tengas una serie de pistas, como está ahorita la serie 12, una serie de sí. pistas, combinados, ¿no? Eh, yo lo que hago es que voy al máximo en curva, al máximo en velocidad, y lo mínimo es mi unidad de potencia. Y en la pista de Mm, unidad de potencia me funciona muy bien, siempre y cuando no me toque jugador real. Si me toca un jugador real que va full unidad de potencia, me va a destrozar, porque el número que nosotros no tenemos es cuando se utiliza la unidad de potencia, cuánto es, digamos que el factor por el cual se multiplican los valores de es curva y de correcto, velocidad. es No tenemos correcto. ese dato como Sí. tal, ¿no? Inclusive yo, Pero sí. sí, sí, escucho. No te decía que inclusive yo esas preguntas así medias tontas que a veces hago, las pregunto a soporte, porque soy así de querer buscar el mínimo detalle para tener información. Les pregunto y me dicen que no tienen respuesta. Como en el caso, por ejemplo, que cuando yo les digo, miren, si yo les pongo siempre una casuística bien extraña y me la responden, ¿ah? Con Les digo, miren, Daniel. estoy en Mónaco, estoy ahí corriendo y quiero hacer la parada lo más rápido posible. Entonces uso un refuerzo que me da más 25 de tiempo en parada de boxes. Le digo, ¿cuánto me reduce en tiempo mi parada real o la promedio? Para usarlo, porque hay unos que te dan más 5, más 10, más 15, más 20, más 25. Le digo, ¿cuánto me aminora el tiempo? Para eso ahí no hay respuesta. Los te deja como que, y me lo dicen, no tenemos respuesta para eso. Y digo, entonces, ¿cómo llevas ese parámetro? Que al azar, Creo, aleatorio. creo que, a ver, un momento, Cepito, no sé si quieres transmitir tus carreras. Voy a desconectar la cuenta de Sergio. Mm, Bueno, dale. Eh, yo lo que he visto en el caso, por ejemplo, en el caso de boxes, cuando tú tienes un boost que es, por ejemplo, 25, es como un porcentaje, es como que reducieras el 25% del tiempo. Sí, Más o menos esa es la métrica que me da. Porque en el caso del box, es el único donde obviamente lo que te interesa, o sea, no te van a aumentar los puntos, te los van a disminuir. claro. Eh, lo más rápido que hay en el box, creo que cuando estás a nivel 8 lo haces como en 9 por ahí. 1.7, Menos todavía. 1.7, Ya. 1.65, algo así. Pero si, por ejemplo, vamos a pensar, te agarras no sé, un bus que tenga 25 de unidad, digo, de pits, lo que Sí. haces es que vamos a pensar que es 1.65. Ese 1.65 lo tienes que multiplicar por 0.75. ¿Por qué 0.75? Porque es uno que es el 100% menos el 25%. Y eso ya Ya. más o menos te da una idea de cuánto es el tiempo que vas a hacer en pitch, que es Ya, y algo mira, pues, parecido como la unidad de potencia, ¿no?
O sea, el dato que creo que nadie tiene es la unidad de potencia cuando la estás utilizando al máximo. ¿Cuánto es lo que aumenta los valores de velocidad y los valores de curva? Claro. Sí, Ese esa creo data que es como que no. sí, Es como que la han introducido en el juego como de algún tipo de agregado y tal, pero no es como si no tuvieran una idea real de cuánto afecta al juego. O cuando te pones, y a mí también me ha pasado que a veces hay pistas de unidad de potencia y tú ves que tú le sacas el doble y igual te gana. Y dices, oye, pero ¿cómo es posible que me gane con doble, con casi la mitad de unidad de potencia que yo? Y te dicen, no, es que mira que la pista es de curvas y debes tener velocidad, etc. Entonces te dejas sí, pensar y dices, pero si no está pidiendo la pista eso, no, pero otra cosa. Ok, luego configuras una pista tal cual como te estaba diciendo, o sea, tú tomas la referencia anterior, ya, sabes que dice, no voy a darle tanto unidad de potencia y voy también a priorizar un poquito más de curva, un poco más de velocidad. Te toca con un rival que tiene justamente lo que tenías tú antes, todo full de unidad de potencia y te gana. Entonces, oye, ¿en qué estamos? O soy muy, muy malo jugando, o tienes que jugártelo y al azar y lo que toque y ganarlo como puedas. Es una de esas, porque, y así como tú me dices, por ejemplo, el caso de boxes, sería tan sencillo que me dijesen, ¿sabes qué? Me pones más 25 en el refuerzo, más 25 para de boxes, te descuenta aproximadamente un 25% del tiempo real. Ok, te dice una ujú, referencia, pero no te dicen ni eso. Y lo peor es que ujú. en vez de decirte, no podemos darte ese dato, te dicen, no tenemos información o no hay información de eso. Entonces te quedas así en la nada, como que, oye, si ustedes son los creadores del juego y me dicen que no tienen información de cómo va en algunas cosas, estamos mal, efectivamente. Sí, 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 sí. Digo, hay veces pasa de que no tiene como una lógica los datos, ¿no? A mí, yo recuerdo la temporada pasada, una vez que me puse a discutir con Sam en el Discord, ¿no? Fue un evento donde pusieron a Alonso. Recordamos a Alonso la temporada pasada, el piloto que más gestión de neumático tenía. Entonces, fue un evento donde te daban si no me falla la memoria, era el 20%, pero además como recompensa por utilizar por evento Alonso, te daban un 20% adicional. El punto está que cuando tú sacabas la cantidad de gestión de neumático, en México, en teoría, tú con el neumático blando podías dar, si no me falla la memoria, creo que en México eran 8 vueltas. Sí, 8. Eh, Tú deberías poder dar con el neumático blando 5 vueltas, porque hay que recordar que en las pistas de 8 vueltas, generalmente el neumático blando te va a dar para 3, el neumático medio te va a dar para 4 y el neumático duro te va a dar para 5. Esa es la media general de los neumáticos. Y a partir de ahí comienzas a sacar, ¿no? Tomando una base como el 100, porque siempre el piloto que mejor gestión de neumáticos tiene, lo va a tener en 100. Y a partir de ahí ya se divide. De esa manera puedes calcular la duración de los neumáticos, ¿no? Pues son unas tablitas que se van haciendo. El chiste está de que esa vez, en teoría, Alonso te tenía que dar 5 vueltas con neumático blando y no las daba, solo te daba 4. Pero resulta que el Max, porque recordemos que la temporada pasada el piloto indomable era Max Verstappen, resulta que Max sí te podía dar, o sea, Max con una gestión mucho menor te podía dar las mismas 4 vueltas. Entonces yo lo que le reclamaba a Sam era, oye, yo tengo Alonso potenciado más lo del evento que en total daba una gestión como de 142. Y tengo un Max Verstappen que sin gestor de neumático tiene, creo que Max, si no me equivoco, tenía 89 o 90 la temporada pasada. Aún con 89 puntos, da las mismas vueltas que Alonso con 142. ¿Cómo es posible eso? O sea, numéricamente no cuadra, es imposible. Y él me comenzó a hablar que tenía muchos factores que ver, que la unidad de potencia, que la salida. Bueno, me pidió evidencia, subí los videos al Discord, todo.
Al final me terminó diciendo Sam, lo voy a revisar con el equipo de soporte técnico. Y esa fue la última vez que Sam me habló. Después de eso, entonces al punto al que voy es que muchas veces no tiene una explicación lógica. O sea, tal pareciera que hay veces tú puedes tener estadísticas de más, pero el piloto está topado. O sea, a lo que voy con el piloto está topado es que a lo mejor lo máximo que puede tener, por un decir, a lo mejor en la temporada pasada, a lo mejor lo máximo que podían tener era 125 de gestión. Entonces de nada te servía que tuvieras un evento donde lo tenías al 20% y adicional te dieran un 15%, si de por sí la estadística del piloto está topada. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay que recordar que en la temporada del 23 sí tenían tope las características de los pilotos. Características de pilotos y las piezas tenían un tope máximo. En las normas y en las reglas de cuando entramos a la página de Hodge, de F1 Clash, ahí aparecen lo que son las características de las piezas y hay un apartado donde te dicen los puntos máximos que pueden tener. Se supone que actualmente no tienen un tope. O sea, si la pieza, si voy a inventar un número, te va a llegar hasta 150, pues te llega hasta 150. Lo que no sabemos es verdaderamente esos 150 qué es lo que representa, ¿no? Pero en la temporada 23 sí estaban topadas. Por eso, si se acuerdan, casi toda la temporada del 23 el setup era full curva. Y los últimos 2 meses, mucha gente comenzó a meter el motor de unidad de potencia. Porque con el motor de unidad de potencia podías dar las vueltas rápidas. Con eso lograbas las vueltas rápidas. Claro. Totalmente entendible. Totalmente. Sí, o sea, también tiene mucho que ver esa parte que no sabemos cuáles son los topes por pista. Las tablas que sí algunos equipos tienen, o sea, y se los digo porque, por ejemplo, Black Sail las tiene, estoy seguro que las tiene Alpha Elite, estoy seguro que Blue Flag las tiene, o sea, son las tablas de los autos, de cómo van los autos, los bots en evento por pista. Esas tablas sí las tenemos. No. Hello. Creo que eso, espera, a ver, si no te quiero mentir, pero me parece que en un Excel que yo acá tengo... Vos me dijiste, ¿qué querías saber? ¿Lo de la IA? ¿Ya están listos para Lo que yo estaba comentando es, por ejemplo, vamos a pensar que estés en Mónaco, por un decir, ¿no? No te estoy escuchando, pero vos En Mónaco, querés saber el nivel de la IA en algunas pistas en particular. Exactamente. Pero a ver. ¿Ya están listos para la remontada que voy a darle al vato ese? Calma, Pinbull, calma. No. Espera. Parece que... No sé. ¿Sabes que lo vi en un Excel? Pero... ahora no lo encuentro. Yo lo tengo. Yo igual tengo ese Excel donde están los datos. O sea, por ejemplo, te dicen en Mónaco. En Mónaco, ahorita el piloto que siempre es vamos a decirle, el piloto ideal a utilizar es Norris. Y te dice cuántos son los puntos con los que va ese bot Norris y el setup del auto. A cuántos puntos está. Mira, por ejemplo, vamos a tomar una de ahora de serie... ponele Austin, serie 10, ¿no? A ver. Ah, acá te muestra, verá. Supuestamente... no, está mal esto. No. Perdón, nega, seguí nomás. No sé para qué me meto. Perdón.
O sea, yo tengo una tabla, no la tengo aquí a la mano porque la tengo en mi laptop, pero sí hay esa tabla. De hecho, cuando inició la temporada, bueno, de hecho, a la semana que inició la temporada, me la compartieron. Ujú. Y es una tabla así brutalmente llena de números que te tienes que sentar para entenderla, ¿no? Pero sí hay esa tabla. O sea, sí hay una tabla que te dice, en Mónaco el bot va a ir con ese setup de auto y va a ir con estos valores. Esa tabla está basada en la temporada pasada. Ujú. Sí, es verdad. Y sí hay valores hay valores del auto donde sí están por arriba de lo que tú tienes en piezas de serie. O sea, sí hay ciertos valores. Ah, sí, sí. Ahora se va como entendiendo la cosa. Por eso de repente te topas, por un decir, no sé, en un México, te topas la pista de México con que Norris Ujú. terminó en primer lugar y tú dices, ¿cómo va a terminar Norris en primer lugar si la clasificación de Norris es malísima? Pero Norris te termina en primer lugar y además te sale con neumático duro y no lo alcanzas. Por más que le hagas, no lo alcanzas No. porque porque tú sales muy al fondo. O sea, no es que tu auto vaya más lento que el de él, no, lo que pasa es que tú tienes que rebasar a todos y después que alcanzarlo. Y ahorita con ese bug que tienen al inicio de que cuando está literal iniciando la carrera se van a la izquierda, Ujú. Peor todavía. pues te complica todo, sí, te complica todo. Y sobre todo si tus pilotos, por ejemplo, uno quedó exactamente detrás del otro. Claro. Sí. Ahí sí se hace very difficult. Entonces, por eso ahorita en muchas pistas como Mónaco, en muchas pistas, incluso hasta como en Austria, están yendo con Gladiador. Ujú. ¿Por qué? Es Porque verdad. Gladiador tiene inicio de carrera y tiene defensa. Sí. Y si ya se fijaron, la defensa sirve como para que tu auto esté chocando a los otros autos y se esté abriendo camino. Sí, como Entonces, a lo bruto, así, entonces autito si chocadores. tienes, sí, así, pues así funciona. Mm. De hecho, así funciona. Y por eso ese boost ahorita en esas pistas, o sea, es tremendo. De hecho, si tú viste la transmisión del Davor ¿De cuándo? ¿De hoy? de hoy y viste que Mónaco lo inició con ¿Gladiador? Gladiador, Sí. ¿sí? Por eso mismo, Ujú. porque lo que te interesa ya es avanzar y vámonos. Claro. Sí, sí, como que le Pone pones que, por ejemplo, ahí gladiador. debería ser mejor, debería de funcionar mejor Príncipe, ¿no? En teoría. En teoría, pero Príncipe solo tienes 10 de defensa. Pero es que, por ejemplo, para lo que ¿sabes qué es lo que yo estoy encontrando en teoría en todo esto, güey? Es de que, por ejemplo, si es una pista de curva, como que no te beneficia ponerle más curva, ¿me entiendes? No O sea, sé, eso es lo no es que no te beneficie, sino lo que pasa es que cuando tú vas con un piloto de defensa baja y que además no tenga buen inicio, en la primera curva se te puede quedar atrapado con todos los pilotos. Entonces necesitas que el piloto tenga buen inicio y además tenga buena defensa. Por pero, por eso el ejemplo, mira, gladiador en pistas muy complicadas, el gladiador te funciona tremendo. Claro. pero por ejemplo, ahorita vamos a, por ejemplo, a Max Verstappen, güey. Max Verstappen es el que tiene más de defensa, ¿me entiendes? Me trabé Ajá. todo, ¿ah? Sí, sí, mal, mal, mal. Eh, Más lagueado que el Max es celular el que tiene mayor de Edgar. defensa. Entonces, por ejemplo, un príncipe le funcionaría porque no tiene inicio de carrera. Pero, Ujú. por ejemplo, le pones príncipe y yo siento que no te beneficia. Yo creo que te perjudica. Porque era para que, por ejemplo, con esos 10, tiene como. Estoy jugando, de hecho. O sea, te digo cuánto tiene defensa Verstappen. Al 5 tiene 88, ¿me entiendes? Por ejemplo, en ujú, mi nivel. Poniéndole el príncipe se sube a 98. Tiene ujú. 68 de arranque, de inicio de carrera. Entonces, ya con los 20 pues sería 88, que debería arrancar muy bien, pero no tiene ritmo. ¿Me entiendes?
Sí, pero tienes que considerar la posición en la que Max inicia y que su inicio de carrera no es tan bueno. Y que tienes pilotos adelante, bots, que tienen mejor inicio de carrera y además tienen defensa alta. Entonces te vas a quitar a uno o a dos, pero no te vas a quitar a los demás. Ujú. O sea, eso en eso afecta. Por eso Sí. los que están, digo, hasta los que están maxeados y utilizando al max con usando el gladiador, les cuesta muchísimo trabajo. No, pero por ejemplo, yo estoy hablando del príncipe. Sí, sí, por eso. Por eso. Incluso también con el príncipe. El príncipe, ¿por qué ya no lo están utilizando? Porque el príncipe ya vieron que no les está funcionando. Es que no sé ¿Por por qué qué, no, pero por qué no les está funcionando? Porque si tú tienes a Max, que es el piloto que más defensa tiene, Sí. y le pones príncipe, creo que Max, su tope creo que es 95 de defensa a nivel 8. 95 más 10, pues te va a dar 105, ¿no? Pero si tú le Sí. pones un gladiador, vas a tener más defensa todavía y además vas a tener unidad de potencia, porque si no me equivoco, gladiador trae unidad de potencia, que regresamos al punto de lo que platicamos hace un momento, que decían que si tienes unidad de potencia, tienes un mejor arranque, Ujú. ¿no? Entonces Sí, pues por lo que eso el por ejemplo, gladiador, es lo que aparentemente el pasa, por gladiador, por ejemplo, eso funciona bien. por eso Mónaco estaba funcionando bien con el motor 12, Sí, sí. porque tienen Yo mejor creo, arranque. de hecho, yo creo que si tú pruebas el setup, por ejemplo, cambiando el del motor, poniendo el match y usando el príncipe, yo creo que no haces los mismos puntos que hiciste con el, así como corriste las carreras No, hace, pues de hecho estuve haces esperando. menos puntos. Sí, Haces menos puntos porque te vas a quedar, al inicio de la carrera te vas a quedar atrapado y te vas a ir sí, al fondo. sí, sí. Sí, me acuerdo. Pero digo, eso al final de cuentas, ¿cómo lo vas viendo? Testeando. Y sí. Prueba y error. Lo que pasa es que ahorita el Así es. testeo yo creo que varía cada actualización, cada día, cada todo. Por ejemplo, en la quali son unas, en el sábado son otras, y en el domingo son más dificultades, ¿me entiendes? Para mi punto de vista, pues. Ujú. Ok. Igual Bueno, señores, nada, una disculpa, yo me voy a pasar a retirar porque ahorita voy a hacer la de Uber. Tengo que llevar a mi señora a su trabajo. Dale, ¿Ya te acá- pegaron? Sí, mal. Listo, Edgar. Te vaya bien, Edgardo. Buenas noches. Buenas noches, mi amiga querida. Hasta luego, buenas noches. Ah, entró el amigo Federico. ¿Cómo andas, Federico? ¿Todo bien? Todo bien, mi José Luis, ¿cómo estás? Todo en orden. Acá, hablando un Bueno. poquito de juego. ¿Por qué no? Ujú. La verdad no me di cuenta cuando entraste, perdón. Hablando un No poquito te de preocupes. juego con Edgar, con Evo, otro compañero, con Pinbull, con, con Aldaxa. Ujú. Discutiendo algunas cositas que van notando, que van viendo. Como nutriéndonos un poquito de las novedades. Con los que saben, obviamente, ¿no? Claro, no, pues está bien, de eso se trata. Me parece excelente. Tal cual. Ujú. ¿Jugaste Sí, escuché. el evento? Perdón, disculpa. ¿Jugaste el evento? Ay, sí. ¿Y? Sí, lo que pasa es que, mira, la semana pasada jugué en campeón, terminé Sí. tercero, estuvo bien. O sea, me faltaron un par de puntos para de entrada terminar en segundo y 4 para tener el primer lugar. Pero estuvo bien, estuvo bien. Sí. Pero esta semana pues dije, bueno, me voy a bajar a Junior Ujú. para pues, poder bajar el promedio. Pero igual las qualis hice, no sé, 68, 70 puntos, algo así, no me acuerdo. Y pasé, obviamente, perfecto. Sí. No hay bronca. El sábado, con toda la cuestión de curvas que tenía para Junior, pésimo. O sea, la peor configuración que podías tener era con curvas.
por el no tenías nada de posición a la maca. Pero bueno, al final del día me faltaron, hice 300, digo, ¿qué? No, ¿cuántos fueron? Sí, 393 puntos y no pasé. O sea, entonces, pues era una de las cosas que estaba platicando un poquito con Edgardo, diciéndole, güey, pues, y también, ¿y ahora qué va a pasar, no? Porque hice un muy buen promedio, pero ni siquiera pasé para poder hacer un mal promedio hoy. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Sí. híjole, bueno, a ver, ¿ahora qué va a pasar la semana que entra? ¿Entro a otra vez a Junior o entro mejor a campeón y hago 3 puntos nada más para bajar el promedio? No tengo idea, o sea, esa es otra de las cosas que hay que platicar un poco más en la semana. ¿Te Claro. Para bajaste a poder- Junior? ¿Mandé? ¿Te bajaste a Junior? Sí, después de campeón de la semana pasada, ¿Sabes me de qué? bajé Mira, Junior. Dime. yo lo que pienso de estos torneos que son que ponen los legendarios con posiciones extras, ¿va? Con puntos extra. Yo lo que opino ahí, por ejemplo, a mi punto de vista, ¿va? Cada quien opina diferente. Yo no me bajaría en el aspecto de que, por ejemplo, en Junior ¿cómo se llama el piloto ese, no? Coulthard, sí. Ese. Entonces, para ese piloto, tú sabes que a esta temporada, a este nivel que vamos ya en la temporada, a esta fecha, pues ya cualquiera lo tiene, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, bajarte Junior, pues es que hasta los que estén en serie baja, pues tienen las piezas altas, es a lo que voy. Entonces, yo No, creo que ajá. en ese tipo de torneos, ese es de que vamos a ver y van a ver todos puras clasificaciones altas, ¿me entiendes? ¿Cómo? Ujú. Sí, sí. Puros puntos altos, o sea, ahí yo creo que ya es más pelear, ahí sí se pelea hasta como por la vuelta rápida, Ujú. Claro, pero tengan, como la No, temporada. perdón, tengan en cuenta que la gente que habitualmente va a jugar en campeón, al no tener a Stewart, pónganle un 30%, como mucho 40, 50, mitad y mitad, vamos a ponerle, para más o menos entender. Ese 50% que no jugó en campeón, porque no tiene a Stewart, está distribuido, la mayoría está en Junior y la mayoría está en Exacto. Rival. Y estoy hablando del tipo que sabe jugar y sabe rotar la cuenta. No se va a anotar en contendiente. Se van a anotar Entonces, o en mira, Junior o en Rival. Entonces es más complicado. Clasificar vas a clasificar al sábado. Pero el sábado es como meterte en una picadora de carne. Algo exacto. de eso. Entonces, como mira, y luego, por ejemplo, Jack Stewart, ese güey, pues no muchos lo tienen. Entonces, los que entren a campeón, pues va a ser, yo creo, ahora como en mi caso, va a ser un poco más fácil, yo creo que de pasar, ¿me entiendes? Bueno, a Claro vos que los que lo tienen, pues va a a estar vos te más fácil tocó, pasar. te tocó en el evento el chico este de Legion Vita que lo tenía en nivel 3 y te jugó con un Coulthard nivel 5. Pues Una sí, locura. es que yo no sé, para mí, pues ahorita no se sabe, es que ya no. No, pasa que Con todos estos cambios, todo esto que hacen en este juego es algo pues que nos va a sorprender cada día con día y torneo tras torneo. yo creo que a medida Sí, es que también, que va avanzando la temporada, eh, se hace mucho más ilógica la cosa. sí, es correcto, correcto. Porque de momento, perdón, hay que me mete en el tema, No, está bien, Evo, está ahí para opinar. ahí de momento, según lo que hemos conversado con Edgardo y todo lo demás, hay, digamos, 3 formas en las cuales uno puede basar un poquito la media. La más eficiente y la que tendría que hacerse siempre es, como ya hemos conversado, día miércoles pasar con lo mínimo para el sábado, día sábado una carrera 3 puntos afuera. No es lo mejor. Luego viene la otra parte que también en su momento lo conversó Carlos por ahí y alguien más creo. Él ni siquiera inscribirse en eventos, que le funcionó muy bien y sacó muy buenos resultados. Lo hizo por Bueno, creo que pero 3 semanas más o menos. ¿No? por También te puede ejemplo, funcionar, pero quizás resulta menos que lo anterior. Y la otra es, también como comentaba Sepo, y lo que por ejemplo yo hice es bajarte. Yo no bajo yo bajo a Rival nada más. Y por ejemplo, por exponer un poquito a mi grupo, el día sábado yo entré a mi grupo y era horrible, ya porque estaban un montón de marcos turquesas metidos ahí. Inclusive para el día domingo
muchos de ellos se han quedado afuera con 408 puntos. Porque de toda la gente que hubo, creo que más de la mitad hizo 408 puntos. Bueno, hicimos, ¿no? Y ahora el día domingo fue lo extraño, que pasamos 50 personas, sí, para el domingo, y hoy en mi grupo solamente somos 26. No hubo nadie más. Solamente 26 personas, nada más. Claro. Entonces lo mínimo que yo puedo sacar sin jugar es puesto 26 en Rival. Sin jugar. Y esa es una parte extraña. Pero como decía, todos han variado, se han ido. Entonces, Bueno, claro, pero y por en mi ejemplo, grupo para eso de que no meterse ni a torneo, yo creo que si ya has jugado en campeón y ya tienes tu nivel más o menos, pues ya tiene todo, ¿no? Ya sabe más o menos el porcentaje en el que andas. Y no entrar Claro. a torneos, creo que no te beneficia. Y a Yo mí lo- tampoco me convence mucho esa opción, ¿ah? Yo Pero lo he comprobado ahora, como no lo sé si hicieron Arma, y les dio resultados, pues por ahí boté nada más la idea. Pero sí, lo más efectivo es como ya se ha conversado, ¿no? El entrar sábado y fuera. Y yo simplemente, como en este caso, exponiendo lo individual, yo simplemente bajé a Rival por no querer ir a Junior, bajé a Rival simplemente, y mira, sin jugar voy a quedar top 26 más o menos, ni una carrera. Entonces, eso es lo loco, que me pareció muy extraño, y obviamente cuando entré el día sábado en mi grupo, vi el grupo de ASAW, Legios, creo que es BRT, de vi hecho, en eso, mira, Nitros. a eso voy, mira, vos. Yo estuve viendo el chavo Alaza, ves que duró mucho tiempo sin jugar. Entonces, él duró no sé cuántas semanas sin entrar a torneo. Entonces, él cuando entró lo mandaron directito otra vez a los equipos grandes, ¿me entiendes? Claro. O sea, ahorita están en el equipo de la muerte otra vez. Es lo que estuve viendo. Sí. Entonces, Pero sí, entonces parece que esa parte, ese tipo de metodología de ni siquiera inscribirse, parece que ni va. O sea, o bien eliges quedarte fuera el sábado, o antes un par de semanas a jugar abajo. Lo único. No, ya cada quien elige lo que por ahí porque le eso de crea no conveniente. inscribirte no creo que sea conveniente. ¿Cómo? Perdón, escuché, repíteme por favor. Que eso de no inscribirse, o sea, que no jugar nada, yo creo que no es conveniente por ese aspecto de que no te baja. O sea, sigues quedando donde mismo. Claro, yo también pienso lo mismo, porque es una cosa diferente, es que el juego se quede con tu última estadística, y otra cosa es que tú estés por de repente 2-3 eventos seguidos, más o menos 3 puntos, te va a ir bajando, claramente. Yo también apoyo más esa idea. Pero simplemente hice hoy día, bueno, este fin de semana, la rotación a Rival por ver nada más cómo es el tema, porque yo también manejo esa idea de que cuando hay eventos con legendarios hay un 70% de gente que no va campeón y se baja. Y es todavía por ahí pareciese, no soy seguro, hasta más accesible el tema de entrar en campeón con gente que va a competirte con lo que tiene, ¿no? Que también piensa como tú, por ejemplo. Que como digo, es una idea, de repente no es así y pasa lo mismo. Pero bueno, son cosas y detalles del juego que hay que ir con el tiempo, si se puede, entendiendo, ¿no? Pero pasa que hay una diferencia al anotarte en un evento de legendarios, pero según la recompensa. Si el evento de legendario es la recompensa son puntos, no vale la pena porque estás en desventaja. En cambio, si es por otra cosa, como me pasó a mí, en el primer P7 que hice, que era de legendarios, y me mandé con lo poco que tenía, pero creo que las recompensas eran trofeos, entonces estábamos todos iguales. Sí, correcto. Y ahora no, porque un tipo que te pone un steward, ya sabes que al final del evento tiene 48 puntos más, es mucho. Exacto, Claro, es como lo que sí. me pasó ahorita, es lo que me salió ahorita, que el setup que traía, ¿te acuerdas? Traía un setup que no tenía nada que ver con la pista, entonces yo saqué 32 puntos, él sacó creo que 20 garras, entonces sacó 30 al último, ¿me entiendes? Con un setup que no tiene nada que ver. Al fin con los 6 puntos él recompuso un poquito lo que yo no tuve, ¿me entiendes? Lo que yo saqué, pero sin ese piloto, sin Stuart. Claro, y ahí también Cepito, solamente para corregirte anteriormente, que cuando hablabas del chico del Legio que tiene marco celeste, que tocó Pinball 2 veces creo,
estaba con Kulhar al 7, no al 5. Al 7. Ah, tenés razón, ya me parecía. No, Creo Sí, que estaba maxeado con ya. no, una locura. el del Lexus, sí. Sí, Legendario creo que es maxeado al 7. Sí, creo que sí, sí. Sí, me- y el otro lo tenía el 3, Stuart lo tenía el 3. sí. Sí, No, es imagínate, mucho. el 7, sí, mucho. Por Mucho, eso él le mucho. bajó mucho su Sí, setup. claro. Sí, pero te Por eso costaba. tenía 1500 y algo de TS nada más. Con Kulhar Yo al creo 7. que, y lo opuesto de que él, o sea, y a mí me salió su bot y batalló, ¿me entiendes? Yo le batallé, entonces me imagino que él sacó muy buenos puntos con lo que él estaba jugando, con su piloto al Eso te 7. dice Pinball, porque era su bot y lo corrió bastante bien y decente, ¿eh? Sin usar refuerzos o sin nada. Así nada más, tal cual. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Entonces me imagino que él jugándolo bien, manobreándolo él, yo creo que ya con voz y todo, pues me imagino que le ha ido muy bien y teniendo ese piloto al nivel 7, ¿me entiendes? Y que es un piloto pues de los primeros que, pues mira nomás tú cuánto te baja el setup, porque Sí, para lo que él trae, pues él ya debe andar en los 1600 y garra, ¿no? sí, mal. Sí, pero es una locura la diferencia que dio, güey. Pues yo, Muy loco, muy llamativo. ujú, Demasiado. Kulhar 7, lo que ha tenido que meter. pues sí. Pero sí, es bien complejo esa parte. Pero ahí es el tema. Irle por ahí encontrando el sentido al juego, si es que hay alguno. Pues yo creo que hasta ahorita yo no le encuentro el sentido, pero pues aquí seguimos. Sí, sí, tal Correcto, cual, es así. correcto. No queda Correcto. otra más que seguir y seguir. Es así. Oye, Lamentablemente, y el chico todavía con el que te emparejó, el que estaba con top 10, top 3 también. Seguidito. ¿Cuál? El de Legio Invicta, se llama The Winner. ujú, sí. No, Es por que eso ahora ahorita, a cada evento tenés que analizar todo, desde las pistas de los grupos, qué es lo que vos tenés, hasta dónde sabés que podés llegar. Es todo tan quirúrgico, tan milimétrico. Pero bueno, Es hay que correcto, estar, hay que estar atento a todo. Yo por eso, es ayer correcto, es cuando correcto. vi el grupo eh, en el que estaba Pinbull ayer sábado, yo sinceramente con lo poquito que tengo y mi capacidad tan limitada, yo sé que clasificaba, pero me iba a subir la media al divino cohete teniendo en cuenta los 3 eventos que vienen, sobre todo el de Russell, que entrega pero te la digo botella. una cosa, Sepo. ¿Mm? No sé por qué, pero no nos subieron de grupo, si te fijas, ¿eh? Por eso te digo, estaba para A clasificar. a pesar de que la semana pasada, el torneo pasado, nos fuimos arriba, muy arriba con los puntos, que yo, por ejemplo, yo andaba en los tres que sacamos, 330. Sí, por ahí. Yo hice Entonces 3.22 hice. nos dejaron en el mismo grupo de 230, ¿me entiendes? Nomás que ahorita, como las pistas, a mí las pistas no me ayudaron, como no tengo esa pieza que es Bombox, entonces a mí me fue pues muy difícil, me estaba yendo muy difícil, entonces yo desde un principio dije, no voy a pasar una cuenta, no me voy a pasar una de las dos. Yo pensaba pasar esa y dejar esta fuera, pero Sí, no. pues el destino no quiso que fuera así, entonces pues tuve que pasar esta al último. No, no, no. Entonces, porque yo con la otra la empecé a ver muy, muy difícil. Y luego ya cuando me tocó este Sambor, creo, ya dije que, pues que ya era inútil y dije, nada, ya empecé a jugar nomás por las cajitas y vi que no me empezó a dar nada en las cajitas que los otros que gané. Como los primeros oponentes me salieron pues muy fuertes de 1500 y así, entonces dije, no, pues ni para qué me estoy gastando ni lo que es vos, ni lo que son las ganas, mejor le termino a la No. otra y vemos qué pasa, a ver si se Sí, puede pasar. Aparte, porque esta la vi que estaba un poco más accesible, porque sí. ayer estuvo en 240 esta, Mm. Sí, no, yo creo que 250 Sí, por y ahí. mira, y por ahí te comento un poquito Pinball de la información de este muchacho que te tocó 2 veces, el bot. Mira, es curioso porque en el día miércoles hizo 35 puntos, 40 y así, nada más, Ujú. o sea, en cada carrera. Y hoy día, te voy a decir, 52 puntos, primera carrera, segunda 5-2, tercera 5-1,
cuarta 5-3, quinta 50, sexta 5-1, séptima 5-3 y la última por ahí falló 4-8. 410 puntos. Eso es, Sí, es que es ese de los del muchachito. grupo de la muerte. Sí. Como te digo, o sea, es llamativo. 6 más 6, está con Stewart, Coulthard, no, ¿Sabes, no, sabes de qué es lo que, sabes qué es lo que yo creo? ¿Sabes qué es lo que yo creo que eso fue cuando dices el sábado, cuando hizo los puntuaciones bajas? no, el miércoles. El miércoles. Sí, Lo que pasa es miércoles que el hizo miércoles, 35 puntos, 40 y así. puedes hacer 40, 50 puntos por carrera y yo creo que el miércoles no te perjudica nada, más bien lo que hemos hablado con Edgar, yo creo que más bien es el sábado, donde debes de pasar raspando la raya, ¿me entiendes? Claro. Claro. Por lo pronto no sé qué está pasando, que mi safety car se brincó de... ¿Cómo tú? Y también eso del safety car es un tema que tienen que arreglar, porque teóricamente es un Estoy jugando un momento Abu de la Dhabi. carrera en la cual te agrupa y no te agrupa, se va, no te espera. Mira nomás lo que me acaba de pasar, estoy jugando Abu Dhabi, llegué a box, salió el safety car y se brincó así para la izquierda, a la recta principal, a la recta grande, o sea, no fue ni dio la curva, ¿me entiendes? Vos te No digo, sé qué está pasando, está se mal, metió se metió entre la gente este safety car, ha hecho un despapalle. Sí, el safety car está mal. Estamos volviendo a lo que pasó en temporadas anteriores, que iba mal el safety, tiene que hacer algo, definitivamente. Y mira, también algo curioso que estoy viendo aquí el directo un poquito en delay con el tema del cepo, y cuando te emparejó, el nombre en el directo sale The Winner, y ni siquiera es su nombre, es totalmente diferente. Es diferente. Hasta el nombre le cambian, las banderas, todo. Yo creo que ha estado teniendo problemas, yo creo que por eso Edgardo ahora también le ha estado pasando eso, lo de que queda afuera. De hecho, no sé si todo ya tenga la nueva actualización, no sé, lo del evento ese que pusieron, que tienes que jugar una carrera. Yo todavía no. Yo no lo tengo, Y tampoco yo no me lo pide tengo aún. actualizar, a mí nada. Con la chiquita sí. No, ni a mí. Con No, la de chica hecho, a mí sí ya me pidió actualizarse, pero no me ya aparece. me han pedido actualizar como 3 veces desde que empezó eso que iba a pasar, y ni siquiera en ninguna actualización me la ha puesto. Y ustedes tienen ya lo que es el tema de momentos, ¿no? O todavía tampoco. No, eso tampoco. estamos hablando, ¿no? Eso estamos hablando, no lo tenemos. ¿Cuál es el momento? Tampoco. Lo de los desafíos, Pimuleto, que me estás diciendo vos. Pues eso es lo que digo y no ha salido. No. A mí Pero no me mira, ha salido. ahí está recontra mal y ustedes deberían reclamar al soporte porque posiblemente les den algo. ¿Saben por qué les digo? Porque a mí me llegó el de momento el mismo día que actualizaron. Claro. De Metro me llegó. Y yo sé que lo uso y aprovecho. Y este fin de semana hubo aparte de un desafío diario como hay siempre, un añadido que duraba 2 días. Y han regalado cajas legendarias y todo lo demás solamente por hacer carreras. Y bueno, estamos en desventaja total. Como te digo, esa parte de reclamar, oye, tengo amigos que han jugado en momentos F1, han conseguido buenas cajas legendarias y yo aún no lo tengo. Entonces ahí algo tienen que darle porque realmente es injusto, ¿no? Yo podría quedarme callado y decir, bueno, no importa, pero evidentemente acá hablamos de un tema amical y quiero que también ustedes reciban lo mismo. No es justo esa parte. Sí. No sé cómo lo ve el amigo. Pero a ver, ¿cómo estuvo eso? No entendí. Ya, a ver, mira, Cepito, ¿te parece si comparto mi pantalla rápidamente? Dale. Ok. Ya, a ver, espérame un segundo que voy a ponerle aquí en modo avión y no molestar. Solamente para mostrar esa parte, ¿eh? Solamente para mostrar eso que te digo. Horizon, ¿o quién es eso? ¿Horizon quién es? Horizon es un muchacho de Tribe. Federico se llama. Ok. ¿De Tribe? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahorita estoy en Cepito, ahí estoy compartiendo pantalla. Ok, espérame un ratito. Déjame ver. Solamente para que puedan ver a lo que me refiero. Y ustedes de repente pueden tomar captura de esto y decir, mira, tengo un amigo que le está tocando esto
tiene esos beneficios y yo no los tengo. No es justo, ¿no? A ver Básicamente. a ver qué versión tenés. Y algo tienen que darle como compensación, porque no es algo Pero- que sea justo para ustedes también. Espera que quiero ver. Pero veo tu pantalla congelada, o sea, veo. No, está cargando el juego, por eso. Ah, está cargando. Está Ok, cargando, sí, está porque no cargando. creo que cargue, pensé ya. Ok. No, porque viste que Pero está demorando un poquito, ¿no? viste que el juego es como Sí. el dueño. Si el dueño es rápido, carga rápido. Y si es lento, carga lento. No hace falta que te diga por qué carga lento, ¿no? A ver, voy a abrirlo de nuevo. Voy a abrirlo de nuevo, a ver, por si acaso. Por si acaso. A veces Fíjate, pasa que fíjate Francisco, no sé. arriba que dice la versión. Que dice Ah, verdad, B52.02. claro. A ver si A tu ver, versión, ahora tu versión es lo la estoy misma. compartiendo y carga la pantallita. Ojalá 5202. cargue un minuto ahí. Ahí está, mira. V52.02. Ujú. Yo quiero ver la mía, a ver, me parece que la mía no es esa, 02. Y me gustaría que los muchachos corroboren. Ah, no sé, 02, Y a ver, me confirman si se ve, por favor. 02 31 20. A ver, la mía sí es. Es La mía misma. sí es la misma esta. Sí. Sabido, por ahí me confirman si se ve en pantalla o no. Sí se ve, pero 5202, yo también tengo la misma. está congelada. Ahí va de nuevo. Se quedó donde mismo. A ver, Sí. me Sí, confirman. Se Porque quedó la mía ya cargó. No, Eh, aquí ah, se no, ve aquí. igual que. Ya, a ver, esperen. A ver, Vamos de nuevo. Cepito. Ahí está. Ok, ¿Listo? sí, ya. Ya, a ver, mire, a lo que me refería es a esto. Espera de vos, espera. Fíjate, Francisco, A ver, donde está la cajita de donde uno ve los anuncios, que él al lado tiene un cuadradito amarillo que es la ruleta. ¿Vos lo tenés La así? ruleta es. Yo no la tengo así. Claro. Mostrar entonces, Evo. Esto es lo que estábamos hablando, mirá. ya miren. Ah, la A lo que me ruleta yo refería no la tengo. ¿Eh? A ver, métele cuál es la ruleta. Pero la ruleta que te figure ahí, Pinball, que te figure ahí, al lado de la caja de los anuncios, no la tenés ahí vos. Ah, no. Por eso a eso voy. Ya ves. Ahora eso voy, miren. Y a lo que me refería es a esto. Ahí está abajo momentos. ¿Ves, No, eso Francisco? no lo tengo. Úchala, no, jamás en la vida he visto eso. Claro, ¿ves? Ya, ahí está, mira. Momentos. Explícale un poquito, Evo, a Federico cómo es, perdón. Ya miren. Mira a lo que me refiero. Estos van cambiando todos los días. A veces color celeste, anaranjado, morado. Teóricamente debería dar algo extra en cuanto al nivel. Pero no sucede eso. Te dan siempre lo mismo. Y voy a darle clic para que vean que yo lo jugué. Mira, te da eso de ahí por jugar. No crean que es la gran cosa esta cajita. Es la básica. La primera te da parte común y unas moneditas. Nada. La segunda lo mismo, te da lo mismo. La última es la que salen anuncios, que ustedes lo pueden reclamar, bien anuncios, es la misma. Así que ahí no hay mucha cosa, pero algo te da, ¿no? Ya lo hice, como está en verde ahí, lo hice. Ahora, lo que han dado ayer y anteayer es esta de acá. Ah, mirá. Ya, esa de ahí. Esa es la secundaria. Ya, y miren los premios, ¿no? Claro, ¿no? En Junior te da eso, miren. Ujú. De ahí puedes jugarlo nuevamente en Rival. Te da lo mismo. Más cajitas, se van 2. Contendiente, una mejor. Llevan 3 mejores. Y en campeón, miren, 5 cajitas. 5 que ustedes están perdiendo solamente por no tenerlo. Bueno, o sea que vos Entonces, a eso voy. vos tenés 4 cajas diarias, por 7 días son 28. Más 2, 4, 6, 7, 8, 9. Son 37 cajas por semana, más cualquiera que no lo tenga. Es mucho. Claro, pero considera que este evento, no hay más, por más que muevan, no hay más, son esos dos nada más. Ese de aquí, el desafío de ello, eso cambia todos los días. Y lo que te da es lo que te mostré, eso de ahí. Pero por eso Siempre. mismo, vos tenés Que son 4 cajas son extra cosas por día que pequeñitas. nosotros no tenemos. Sea lo que sea. Pero, ¿y Claro, ¿en qué momento apareció esto? Ya. O sea, muchos ya tiene mucho que les apareció. Y así ¿En les serio? estaba apareciendo. Ujú. Edgar lo tiene, Aldaxa creo que también, me parece. Es como Sí, pero como digo, ustedes pueden tomarle captura y reclamar, ¿ah? es Porque un yo no modo- tengo eso. como que Yo le tomé captura. como que están testeando Claro. esto, Federico, y en algún Ok. momento
se lo iban agregando a más gente, pero parece como que quedó medio parado, porque hace mucho que ya está funcionando esto y yo la mayoría que conozco son muy pocos Sí. los que lo tienen. Así es. Y tenemos la misma actualización, o sea, ni siquiera es por Claro, ahí. sí, 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 sí. Es la Sí, eso misma. mismo. Y como digo, este desafío diario está todos los días y te da siempre esos premios. Eso de ahí. Siempre te A da eso. ver, Y ahora, No, volvé para atrás de vos. ah, Volvé para atrás, a donde estaban las cajas. ahí. Parate ahí en el signo ese de pregunta, a ver qué trae la caída de caja esa, a ver qué te puede dar. Ah, no, sí, sí. Sí, sí, como lo dije, aquí te da cartas comunes nada más. O sea, te da solamente eso, mira. ¿Ves? Ah, Solo bueno, normal, lo está bien. básico, Pero ujú. si como había comentado. andás Y queriendo luego, maxear, en te sirve. las siguientes dos, te da por ahí un rarito. Mm. Ujú. Ahí está. Épico nunca me ha salido, así que siempre es raro y normal. Y la última cajita es la que sale siempre en anuncios, que ustedes pueden reclamarla viendo videitos. La última, esa es. Es la misma. Pero está, Igual, te da igual, Bueno, épico 1%, pero es juego raro. son Pero cartas. y en la te caja que suma te da cartitas. legendarios, ¿qué es la B6, Sí, sí. B4, B5? ¿Cuál es? Sí, ahí voy. Y esa ahí Porque por ahí, fue la que me llamó la atención. Es cada semana la que está dando esta de acá, la nueva. O sea, esa fuerte. Entonces, miren, en Junior te da esto. Ahí está. Eso es la de Junior. Bien. ¿Sí? Luego está en Rival, que también es prácticamente lo mismo. Aumenta la probabilidad de legendario. Ah, mirá. ¿De acuerdo? A mí me tocó, por ejemplo, Weber para subir al nivel 5, pero y más porque no se usa. En contendiente, esta cajita de aquí, que es la V6, y aquí te da también es la de 100 de legendario. Eso es lo que te bota, la V6. La última, la de campeón, esta de aquí, que es la segunda mejorcita, que te da un 25% de legendario y 100% de épico y todo lo demás. Y la última, la más favorita de todas, que es esa de aquí. Ah, mirá. Eso, No, una locura. eso es Pues lo que sí. sale. Entonces, Ah, claro. ¿te puedes regresar, Juan Luis, a la pantalla principal para tomarle también una foto? Ah, ya, para Es lo que aparece hasta abajo. Ajá, momentos eso ahí. diferentes. Eso, gracias. Sí, Ya, yo ahorita voy a mandar un mensaje, pero esto no es posible. claro, o sea, pierden mucho. Y como les digo, esta caja, la más tochita, la más gordita, esta de aquí, no estaba Ujú. antes. Cuando tuve momentos, cuando recién me salió, estaba solamente esta, todos los días. Yo dije, ¿para qué? Para jugar por unas puertas normales y raras, pero bueno, no jugaba. Y desde el evento pasado de Jack Stewart, ese de aquí también salió. Pero en ese momento el condicionante era que tengas que usar sí o sí a Stewart para reclamar eso. Claro. Pero en esta ocasión no ha sido así y puedes usarlo libremente. Cuando yo lo vi, le dije, bueno, será lo mismo, te van a pedir Steward nuevamente para usarlo, no voy a poder reclamar nada. Como fue la caja pasada que no pude hacer nada porque no tenía Steward, no lo tengo. Pero esta vez me dejó hacerlo como triplot. Y miren, por eso digo, yo podía estar callado normal, pero me parece injusto. Claro, sí. Solamente que los tengan algunos y otros no. ¿Por qué razón? Región, no, hay gente que lo tiene en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Sudamérica, etc. No es algo lógico. Y te dicen, es un testeo, es una beta, sí, pero lo que pierden ellos mientras no lo tienes, eso es lo que pasa. Che, Que por ahí no puede tocar nada, pero son cartas que te estás sumando. Che, Vito, Sí. me haces un favorcito después. Me mandás una captura por WhatsApp. Ya, pero ¿qué requieres? No, así una imagen de esta y de la otra parte donde aparece para que y de esta. Esas dos. Ya, mira, voy a enviarte esta captura de acá. Yo esa. Esa de acá. Esa de acá. Te voy a enviar. Bueno, eso de aquí, estos dos. Voy a enviarte más que todo la diaria y luego la otra para que puedas tomar. Esa es la diaria, la moradita. Y caramba, espérate, esa de acá. Sí, para ver qué onda. La moradita.
Para que tú Obvia- puedas decir, no es obviamente, posible que... Me imagino, me imagino te que me pongas van a ahí. decir que está en periodo de testeo, que en algún momento le va a llegar a todo el Ay, mundo, sí, pero pero ya está ya son hace muchas como, semanas. No. ya ¿hace cuánto, Evo? No, ¿Más de pero 2 tiene semanas? que reclamar con estas imágenes, decirle. Como, Claro. como siempre también me he dado cuenta, cuando reclamen, pregúntenle o reclámenle cosas que no puedan comprobar. Claro. Por Ajá. ejemplo, en este caso, ¿cómo pues ellos pueden ver que que puedan probar? Ustedes no tienen ese momento. Sí, tal Tomen cual. una captura a los suyos, Ujú, a sus pantallas claro. principales. Esta es mi pantalla. Y esta es la de un amigo. ¿No? Hay gente que se beneficia de esto y nosotros no. Llevamos 2 semanas con esto y no podemos aprovecharlo. Y pongan ahí, requiere una compensación. Porque si no, ¿Y sí? van a decir, testeo, pero van a quedar ahí en nada. Sí, Sí. tanto testeo, ¿no? Ya van como 3 semanas, creo que van. Sí, No, más por o ahí, más o menos. menos. Sí, por ahí. Pues Por sí. ahí. Sí, sí. Pero no, Ok. una cosa muy extraña, rara. Demasiado. Pues muy bien. Bueno, Sí, está bien, señores. Pues justo, bueno, yo me despido también. Sí. El jueves va a haber reunión, Sí, mi amigo, lo esperamos. igual a las 10, ¿no? Sí, a las 10. Bueno, Sí, 10 mi tiempo de México. Ok, tal cual, sí, sí. dale. Ok, pues Listo. muchas gracias a Un todos. abrazo, Federico, ¿Eh? no, por favor. Listo. Igualmente, excelente Listo, semana. Federico. Gracias. Gracias. Listo, cuídese. Chao. Bueno, Igualmente. muchachos, creo que por hoy demasiado. Al final pensé que iba a ser un directo medio flaco en cuanto a contenido, pero resultó bastante entretenido, te diré, ¿eh? Aldaxa ya se durmió. Sí, ya se durmió hace rato. Pero Mañana nos vemos, pues, Epo. A ver Mañana- qué pasa. mañana Evo. nos vemos con las sprint, a ver This qué tomorrow. con los In the morning. premios. Así que bueno, chicos, cuídense, un abrazo, gracias como siempre Igual. por estar, por pasar, un abrazo. Listo, muchachos. Ándale, Epo. Nos vemos, Ya, Evo. cuídense. Un Chao. abrazo. Bye. Bueno, se hizo largo esto. Largo se hizo. Pero bueno. No le vamos a dar más vuelta al tema. Buenas noches, Miguel. Mira. Sí, mal. No, tremendo. Bueno, veremos mañana a ver qué nos contestan al reclamo. A ver si tenemos suerte, no tenemos suerte. Así que bueno, un abrazo. Nos vemos mañana, muchachos, con las sprint y arrancamos la semana otra vez. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Mi salvación, mamá, ya estoy en casa, las cadenas.